Egunon, guztioi, ordua da eta pres badin bagaude hasi egingo gera. Eta eguneko gai zerrendariekin aurretik bi ekimen daude atzo premiazkotasunez aurkeztuak eta hoien premiazkotasuna badoratu eta bozkatu egingo dugu lehenik eta behin. Lehen ekimena izango ditzateke EH Bildu taldeak aurkeztutakoa, kaian jarritako hesiak direla eta. Orduan, premiazkotasuna justifikatzeko EH Bilduk dauka hitza. Bai, egunon guztioi eta eskerrik asko. Bai, besterik gabe, guztiok ezagutzen dugu, aurreko udaran kaian egon ziren hainbat arazotxo espazioaren erabilerari dagokionean, diot guztiok ezagutzen dugula, bizilagunek beraien kezkak behin eta berri adierazten zituztelako eta guk gure aldetikan ere, batzordetara ere gaia ekarri genuelako. Aurreko urtean Eusko Jaurlaritzak erabili zuen argudietako bat COVID-19 sortutako osasun krisiaren ondoriozko neurriei erantzutea zela izan zen, baina aurten bainu edo hondartza garaia irikitzearekin batera berriki duela egun gutxi eremu berdina esitua aurkitu da. Eta oraingoan erabili den argudioa edo gutxienez esietan jartzen zen kartelean irakurtzen denaren arabera, segurtasunari egiten diote referentzia eta ez da inbeste osasun krisiak sortutako egoerari. Horrek oraindik eta gehiago aztoratu ditu bizilagunak eta hori aurreko urtean esango nuke uztailaren amaieran, abuztuan edo irailean landu genuen gaia izan zela, aurten oraintxe sortu den egoera da eta uztailaren aurretikan ikusten genuen kontutan hartuta zen nolako garrantzia daukan inguruko bizilagunentzat eremu horrek, gaia ahalik eta azkarren lantzea, horrexegatik ekarri dugu orain. Eskerrik asko. Bai, zuri, gainontzeko taldeek elkarrekin Donostiak, bai. Bai, eskerrik asko eta egun on guztioi, hondartzen denboraldia hasi da eta, zonalde hau, rampa, urtez urte ikusi dugu nola donostiar askok erabiltzen dugun, eta, behin denboraldia hasita dagoenez eta gainera aurre ikustikoa zenez bere irekiera eta azkenan hori ez da gertatu, eta ulertzen dugu interpelazio hau gainera etorri dela behin konturatuta eta denboraldia hasita gero uste dugu beharrezkoa dela gaia tratatzea eta beraz interpelazioa gai ordenean sartzearen alde gaude. Ados, eskerrik asko, talde popularrak. Sí, entiendo que estamos justificando la urgencia. No sé a los demás grupos, pero a nosotros nos ha llegado esta mañana la moción de Bildu. La hemos leído esta mañana. ¿Lo enviasteis? ¿Cuándo enviasteis? Ayer por la tarde, no sé. Poco margen hemos tenido para tener criterio, ¿no? Todo, en cualquier caso, no me parece mal debatirlo, dado que es un tema que afecta muy especialmente a una infraestructura, a un lugar que se usa, digamos, con mayor intensidad a estas fechas del año, pero si pudierais enviar las cosas con un poco más de antelación, pues lo agradeceríamos. Eskerrik asko, sozialistak, ez dakit, jeltzaleak bai? Bai, guk premiazkotasuna ez dugu babestuko bi arrazoiengatik. Lehenengoa uste dut, gai honen inguruan, argibide eta azalpen zehatzak Jaurlaritzak eman beharko lituzke kasu honetan Euskal Kirol Portuak EKPek egiten duelako kaia eremuaren kudeaketa eta bestalde baita ere honen inguruan bizelagunek dauzkaten kezkak, zalantzak eta galderak dagoeneko udal gobernu honek ere erantzun dituelako aste honetan bertan alkatea haiekin egon delako bilduta, kaia bizirik plataformarekin eta bizilagunekin eta uste dut kasu honetan honek ez diola premiazkotasun bat erantzuten. Beraz, ezezkoa emango diogu. Ondo da, eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera, beraz premiazkotasuna onartzearen aldeko botuak,
Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bildu, kontrakoak. Talde Sozialistak Jeltzaleak ez da premiazkotasuna onartzen. Eta hurrengo gaia, Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa izango ditzateke, kaleratzeen inguruan eta premiazkotasuna justifikatzeko Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Egun on guztiei, eskerrik asko. El lunes de esta misma semana, la plataforma Stop Desahucios convocaba una concentración frente a la sede central de Kutxabank, en la que se sumaban diferentes colectivos para denunciar que mañana viernes estaba previsto el desahucio de una familia de Guiatarra de su vivienda. Y digo estaba porque in extremis hoy mismo el juzgado va a comunicar la suspensión del desahucio tras admitir a trámite el recurso de apelación presentado por el abogado de la familia, quien ha presentado el informe de vulnerabilidad en la que se encuentran. Recordemos que es una mujer de 76 años con su hijo de 51, ambos con un alto grado de discapacidad, a los que Kutxabank, después de acosarles durante años, ignorando la obligación que tenían de hacerles... Barkatu, premiazkotasuna zaigea. Ez que aurrekoan ere Markedek egin du berdina, eta da justifikazio guztia irakurri. Orduan, hori egingo zenukete premiazkotasuna onartuko balditz eta eguneko gai zerrendan sartuko balditz. Baina orain nahi premiazkotasuna. Zergaitik gaur eta hemen aztertu behar dan gai hau justifikatzen. Bueno, hemos presentado esa interpelación de urgencia, como decía, porque mañana estaba previsto el desahucio. Este ayuntamiento se comprometió en 2015 a declarar la ciudad libre de desahucios y además de intermediar ante entidades bancarias. Hemos sabido a lo largo de esta semana que estábamos en una situación dramática. El ayuntamiento creo que ha sido conocedor de esta situación por la denuncia pública que ha hecho la plataforma y creemos que es imprescindible tratar este asunto porque creemos que hay graves carencias a la hora de detectar situaciones como la actual y creemos urgente que se informe de los pasos que han dado y la necesidad de tomar medidas correctoras que permitan anticiparse a estas situaciones y evitar que lleguemos a la víspera de un desahucio para poder pararlo y cumplir con el acuerdo, como decía, que declaraba Donostia Ciudad Libre de Desahucios. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Talde Popularrak. Bueno, no entiendo muy bien la urgencia si se ha paralizado el desahucio. Yo en este punto estoy absolutamente de acuerdo con el alcalde, es que no podemos seguir haciendo trampas todo el rato. Yo también presentaría 10 mociones de urgencia y tratar de justificar la urgencia justificando la moción. Y bueno, pues tengo un ratito más para charlar, pero bueno, no creo que sea ese el objetivo. Eskerrik asko, Talde Sozialistak. Sí, yo pensaba que Aizegaray iba a coger la palabra para retirar la moción de urgencia, porque como ella misma ha dicho, el motivo que sustenta la urgencia de esta iniciativa ya afortunadamente no existe porque se ha paralizado, con lo cual no tiene mucho sentido ni la urgencia en este caso. Gracias. Eskerrik asko, EH Bilduk. Ez, bakarrik esateko, babestuko degula eskaera, premiazko bezala tratatzeko eskaera eta alde bozkatuko degula. Talde Jeltzaleak. Bai, bueno, guk ez dugu babestuko interpelazionen premiazkotasuna, besteak beste, etxegabetze hau bertan bera gelditu delako, udalak ere bitartekari lanak egin dituelako, eta bertan azaltzen diren hainbat eta hainbat galdera, pentsatzen dut gaur ez dutela ja dagoeneko zentzua, eta erantzungo dira tokatzen den hilabetean. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, beraz, premiazkotasuna onartzearen aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, gainontzeko hiru taldeak, ez da onartzen, beraz, eguneko gai zerrendari ekingo diogu, dagoen bezala. Eta lehen puntuan, daukagu, 2021ko apirilaren 29an izandako bileraren akta zuzentzea, eta 2021ko maiatzaren 27an izandako bileraren akta onartzea, ontzat joz gero. Eragozpenik ez baldin badago, bozkatzera pasatuko ginateke, beraz, zuzenketa eta akta onartzearen aldeko botuak, hau batez, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako bigarrena, alkatearen ebazpenen kontu ematea. Asunto número 2 del orden del día de la sesión ordinaria de 24 de junio de 2021. Dar cuenta de resoluciones de alcaldía. Se da cuenta de, en primer lugar, de un decreto de alcaldía de 18 de mayo de 2021 por el que se encarga a la Concejalía Delegada competente la adopción de medidas necesarias para la ejecución más adecuada de la temporada de baño 2021 y los servicios de playa. Por otra parte, se da cuenta de resolución de alcaldía de
3 de junio de 2021, por lo que se cesa al señor Silva como asesor de portavoz del Grupo PSE como consecuencia de la reincorporación a su puesto de trabajo de su titular. Es todo. Hurrengo puntua. Gai zerrendako 3. puntua, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 3, dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta así de 2 declaraciones institucionales aprobadas en Junta de Portavoces en sesión de 22 de junio de 2021. En primer lugar, declaración institucional conjunta presentada por los grupos políticos municipales EAJ, PNV, PSE, PP y Elkarrekin Donostia sobre el ataque al exconcejal del PP de Vitoria-Gasteiz. Fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos suscribientes y el voto en contra de la portavoz del grupo EH Bildu. Y en segundo lugar, declaración institucional presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre la erradicación de la pobreza menstrual. Se votó por puntos y fue aprobado el punto 2 por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos municipales EAJ, PNV, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia y la abstención de la portavoz del Grupo EH Bildu. Jarraian, erabakizatira pasatuko ginateke laugarren puntuarekin. Gai zerrendako 4. puntua, zarata eta bebrazuek sortutako kutsadura akustikoari aurre egiteko udalaren jokabidea arautzen duen ordenantzari hasierako onarpena ematea. Erabaki proposamenak 1. Zarata eta bebrazuek sortutako kutsadura akustikoari aurre egiteko udalaren jokabidea arautzen duen ordenantza hasiera batean onartzea. 2. Espediente informazio publikoko eta interesdunen entzunaldiko izapidean jartzea 30 egunez, erreklamazioak eta iradokizunak egin ahal izateko. Eta 3. Ez bada erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten, akordioa behin betiko onartuta dagoela joko da. Asunto número 4 del orden del día. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones. Se propone al Ayuntamiento del Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones. 2. Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 3. Y último, en el caso de que no se presentase ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo. Han sido presentadas 42 enmiendas, 22 de ellas del Grupo Elkarrekin, 15 del Grupo Popular y 5 del Grupo EH Bildu. En relación con una enmienda del Grupo EH Bildu, en concreto la primera, se ha producido una transacción con los grupos EAJ, PNV y PSE. Bai, 5 minutuko denbora ematea adostu dugu bozeramaile batzordean eta den txanda delegatuari dagokio. Bai, mila esker, egunon guztioi. Hemen dakarkigu ordenantza berri bat edo egokitzapen bat hiri honetan gauza hain zaila den bati eusteko, eta da interes ezberdinen oreka nolabait garatzea, ezta? Bizilagunek dugun eskubidea, ondo lo egiteko batipak, deskansuaren eskubidea eta ongizatea, eta baita hainbat eta hainbat aktibidade ekonomikoen garapena, aire librearen disfrutea eta nolabait kalean egiten diren ekitaldien garapena, ezta? Decía que la ordenanza tiene por objetivo establecer los límites y determinaciones técnicas necesarias para proteger y mejorar la calidad ambiental frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones originados tanto en el ambiente exterior como en el interior, regulando las características específicas que deben tener los aislamientos acústicos de las distintas actividades como del sonido transmitido por
por las mismas. El problema de la contaminación acústica en los municipios es de origen diverso y procede de fuentes muy variadas, por lo que intentar reducir los niveles de contaminación acústica requiere que las acciones a emprender deban ser también variadas y específicas para cada situación. La ordenanza de ruido actual, vigente desde el año 2000, ha servido desde sus inicios y durante sus años de desarrollo como una herramienta adecuada para el control y aplicación de las medidas necesarias contra el ruido. En ese sentido, hay que destacar que se ha reducido notablemente el número de personas expuestas a niveles altos de contaminación acústica de un 30% que existía en 2011 al 11% en 2017, con lo cual las herramientas que este ayuntamiento se ha dotado y esta ciudad se ha dotado contra la contaminación acústica se están demostrando eficaces. Esta adaptación de la ordenanza al nuevo reglamento, a los ámbitos estatales, así como de la comunidad autónoma en relación a la contaminación acústica, lo que viene es a establecer nuevos límites y determinaciones técnicas. Especialmente en su articulado se regulan los horarios y las autorizaciones de obras públicas, de horarios para fiestas, horarios y niveles de ruido en actividades de ocio nocturnas, y se regula la autorización de eventos al aire libre y sus condicionantes. En ese sentido, en relación a las enmiendas presentadas por los grupos políticos, hemos transaccionado una con EH Bildu en relación a las fiestas y a los acontecimientos deportivos y lúdicos que pueden ser excepcionados de alguna manera, y aceptaremos también una enmienda de Elkarrekin Podemos, la 11, también del Partido Popular, la 5 y la 15. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, orain zuzenketarik ez daukaten talde txanda izango ditzateke. Pentsatzen dut talde sozialistak talde bezala ez duela erabiliko txanda, jeltzaleak ere ez, eta beraz sartuko ginateke zuzenketak dauzkaten taldeekin eta den txanda Elkarrekin Donostiari dagokioke. Eskerrik asko. Bueno, señalar que desde nuestro grupo estamos de acuerdo en la necesidad de actualizar y mejorar la calidad ambiental frente al ruido. La contaminación atmosférica, el ruido ambiental y los efectos del cambio climático son riesgos clave para la salud y el bienestar diario de las personas, afirmación que sostiene la Agencia Europea de Medio Ambiente. Según la directora del Grupo sobre Contaminación Atmosférica, Medio Ambiente y Salud de esta agencia, los mayores riesgos inmediatos para la salud son la contaminación del aire y el ruido ambiental, en especial en las ciudades. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 8 muertes en Europa es consecuencia de la contaminación ambiental, y estas muertes pueden prevenirse y podrían evitarse si nos esforzáramos en mejorar la calidad ambiental. Ciudades como Barcelona han cuantificado que al año mueren en la ciudad 130 personas por contaminación acústica. Las autoridades entendemos que reconocen que el ruido es un problema, por eso tenemos una directiva europea sobre el ruido ambiental desde 2012 y hay nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud. Pero ahora mismo la concejala delegada daba datos sobre el ruido en la ciudad, que también eran publicados en la prensa local hoy mismo, y hablaban de la mejora en los datos, entre otros, del ruido. Y yo les pediría que no miren para otro lado y traten de ocultar una realidad. Venir hoy a dar como noticia los datos que se recogen en el mapa del ruido de esta ciudad de 2017, es decir, hace 4 años, es falsear la realidad. Y más cuando dicen que hay un 11% de los donostiarras que en ese momento, en 2017, estaban expuestos a niveles de ruido superiores a los recomendados por la OMS. Pero es que la OMS en octubre de 2018 actualizó los niveles de ruido permitidos. Por tanto, es el momento de actualizar esos datos, porque si no se está proyectando algo que no responde a la realidad. De ahí que desde nuestro grupo hayamos planteado para esta ordenanza adecuar esos niveles de ruido permitidos a esas últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, porque se considera por esta organización el ruido como uno de los principales riesgos tanto para la salud mental como la física y el bienestar.
Y en los informes a las enmiendas que habíamos presentado en torno a este asunto, el de reducir los niveles de ruido y adecuarlos a esas recomendaciones, se nos ha respondido que no se aceptan porque las emisiones venían establecidas por el Decreto 171/1985 de 11 de junio y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre de contaminación acústica. Pero creemos que si se basa en eso es insuficiente porque han pasado en un caso 36 años y en el otro casi 10, mientras que vemos que las alertas no cesan en cuanto al incremento de contaminación acústica que se ha sucedido en todas las ciudades, también en la nuestra a lo largo de los últimos años. También hemos propuesto en las enmiendas hacer alusión a la Ley de Cambio Climático y a la creación de zonas de bajas emisiones para 2023 como garantía para reducir la contaminación acústica, siendo el vehículo el principal emisor de ruido en la ciudad. Estamos en un momento en el que, tras un año de declaración de emergencia climática, es preciso avanzar en hacer frente a los principales focos emisores de CO2, que en nuestro caso vienen de las emisiones de los turismos, siendo estos también importantes responsables de la contaminación acústica. Entre las enmiendas también hemos planteado la necesidad de ejercer control sobre los pisos turísticos y el ruido que emiten, porque hay sentencias que determinan que son entornos molestos y generadores de ruido. En relación al servicio de recogida de residuos, hemos planteado la necesidad de mejorar las condiciones de los contenedores de tal manera que se establezcan sistemas de amortiguación que limiten el ruido que provocan. Asimismo, planteamos la incorporación de un apartado específico sobre limitadores, controladores de la potencia sonora imprescindibles para algunas actividades, ya que si bien se hace referencia a la ordenanza, no se regulan sus características, hecho que nos parece importante. Creemos que la ordenanza debe incorporar en su articulado un título específico dedicado a zonas acústicas especiales y planes zonales específicos. En este sentido, incorporamos la redacción relativa a la creación de zonas acústicamente saturadas, porque hay zonas en la ciudad, evidentemente, que tienen unos niveles de ruido muy preocupantes y, en este sentido, ha habido a lo largo de los años la llamada de atención de colectivos vecinales, fundamentalmente de zonas céntricas y, concretamente, de la parte vieja, que han reclamado la necesidad de hacer frente a uno de sus mayores problemas a la hora de conciliar la vida en el barrio, con el motor económico que, a través de la hostelería, es, en este caso, un foco emisor de ruido muy importante, y no tanto por el desarrollo de la actividad, sino por las consecuencias que tiene en atracción de personas, consumo en vía pública y la actividad de recogida de residuos, por ser este un importante productor de desechos que hay que gestionar. Han sido un total de 22 enmiendas las que hemos presentado. En comisión vimos que el Gobierno municipal no apoyó ninguna de las propuestas. Finalmente, la concejala ha planteado que una de ellas va a ser incorporada. En todo caso, creemos que hay que avanzar. No podemos ignorar las recomendaciones que llegan de otros ámbitos para reducir la contaminación acústica que padecemos, porque estamos hablando de la salud de las personas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain. Sí, muchas gracias, alcalde Jauna. Bueno, pues hoy se va a aprobar una ordenanza municipal de contaminación acústica por ruido y vibraciones actualizada. La que está ahora entró en vigor en el año 2000. Hemos presentado 15 enmiendas, en comisión no se aprobó ninguna. Hemos intentado negociar con el Grupo Socialista, responsable de la redacción de la ordenanza, y no ha sido posible. Entonces, bueno, dar la enhorabuena a H. Bildu, que sí ha conseguido transaccionar algo. Prácticamente no nos han abierto la puerta, nos han despachado con un lacónico te llamo, y hoy, aquí en el Pleno, nos enteramos que se van a aprobar 2 de nuestras enmiendas. Una, que es una corrección técnica, algo absolutamente menor, y la otra, pues que da un plazo de 10 días a los propietarios de automóviles para reparar en el mecánico pues, la incidencia que cause su vehículo. Yo entiendo al legislador, entiendo que no tiene por qué hacer caso a la oposición, aunque no estaría mal sentarse a negociar de vez en cuando y reconocer el trabajo que hacemos los grupos políticos de la oposición. En vez de votar siempre que no a prácticamente todo y a los 5 o 6 meses anunciar a bombo y platillo nuestras propuestas como si fueran propias. Como decía, bueno, son viejas formas, es el PSOE de siempre. Una de las enmiendas que presumiblemente no saldrán, que no van a salir adelante, es la que limita el horario de las fiestas. Actualmente se puede torturar a los vecinos de manera totalmente impune hasta las 4 de la mañana. Proponíamos recortar 2 horas el martirio hasta las 2 de la mañana, lo que garantiza a los más afortunados unas 4 horas de sueño al día.
nos hemos pasado. Bueno, igual los pobres chicos de las choznas van a ver limitados sus derechos fundamentales. No lo sé. Son cosas como de cajón, ¿verdad?, que no entiendo que puedan suscitar debate. Pero claro, hemos batallado durante más de 2 años para que se respetara la zona de protección acústica especial de Amara decretada por el propio Ayuntamiento sin mucho éxito. Como para que ahora este Gobierno municipal respete el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que establece con total claridad que toda la ciudadanía tiene, entre otros, el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo. Es decir, de manera expresa, el legislador ha incluido dentro de las exigencias de dignidad y adecuación que el artículo 47 de la Constitución considera inherentes al derecho de la vivienda, la exigencia de que sea un domicilio libre de ruidos. Por lo que estoy seguro que todos los grupos, bueno, seguro no, porque ya el PSOE ha manifestado que va a votar en contra, pero estoy seguro que el resto de grupos que de forma habitual reclaman el derecho a una vivienda digna, como no puede ser de otra manera, votarán a favor de nuestra enmienda que dignifica las viviendas y dignifica la vida de los donostiarras. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Bildu taldearen txanda. Bai, egunon. Bueno, gu zertan ados gaude? Ados gaude, zarata eta vibrazioen sortutako kutsaduren akustikoen aurre egiteko ordenantza beharrezkoa zela gaurkoratzea. Talde horretatik bat egiten dugun plantamendu horrekin. Egia da, ordenantza bera, ordenantza zirriborroan bera ikusteakoan eta aztertzeakoan, orokorrean ez dugu gaizki ikusten. Horrezagatik, bere momentuan eta intentzio batekin, da azken finean ordenantzaren testua osatzea, 5 zuzenketak sartu genitun, eta delegatuak esan duen bezala, lehenengoan transakzionatuko dugu, transakzionatu egingo dugu. Eta 4 gehatu ingo dira hor, bozkatzeko, gobernuak edo gobernuak heltzen dituzten partiduak bai esan duten kontran bozkatuko dutela eta ez du ematen ateako direnik, baina guri gustatuko litzaguke hori berriro aztertzean aber posiblea baldin badan horren zerbait egitean horren alde. Porque ¿cuáles son las 4 enmiendas que mantenemos? Bueno, las 4 enmiendas, aparte de la transaccional, efectivamente, que ya hemos transaccionado con el equipo de gobierno, fundamentalmente obedecen a 2 de los criterios que ha dicho la propia concejala delegada al explicar su intervención. Dice, las fuentes de los ruidos son muy variadas y, efectivamente, como las fuentes de los ruidos son muy variadas, entramos y consideramos que es necesario que la ordenanza entre en algunos de los aspectos en los que ese ruido está motivado por situaciones, por actividades que no están contempladas, a nuestro juicio, de manera adecuada, de manera suficiente en el texto de la ordenanza que se somete a aprobación. Y uno de ellos es el de los pisos turísticos, pensiones o similares. Porque efectivamente una de las cuestiones que más llamadas está suponiendo en las comunidades de copropietarios a la Guardia Municipal para comprobar efectivamente ese tema de ruido es todo lo que está generando estos pisos de uso turístico o similares en las comunidades de copropietarios. Si le pide usted los datos a su compañero de gobierno responsable de la Guardia Municipal, le dirá que efectivamente se están recibiendo un número de denuncias importantes sobre ese ámbito. Un ámbito que efectivamente tiene una relación con que los pisos turísticos se hayan aumentado mucho y, como consecuencia de que han aumentado y por el sitio donde están situados los mismos, en las comunidades de copropietarios, pues genera una serie de molestias. Como es necesario tratar de lograr esa cohabitación entre una actividad y el derecho al descanso de los vecinos y vecinas que viven en esos inmuebles residenciales, entendíamos que se debía ir un poquito más en la ordenanza y se debía contemplar precisamente esta situación, las molestias que generan este tipo de situaciones en las comunidades residenciales.
En segundo lugar, hay una cuestión que, bueno, pues, que efectivamente aparece en el propio dictamen, la necesidad o en el propio borrador de ordenanza, en el que efectivamente cuando las obras son superiores, tienen un plazo de duración superior a 6 meses, pues tendrán que contar con un estudio de impacto acústico en el que defina las medidas correctoras oportunas. A nuestro juicio está muy bien la idea, le falta un poquito, le falta concretar quién es el órgano del ayuntamiento que se va a encargar de considerar que efectivamente las mismas son adecuadas o, en su defecto, es necesario implementar algún tipo de medida correctora adicional. Y nosotros entendíamos que, puesto que la medida que estamos hablando de ruido, pues el competente para eso debía ser el Departamento de Medio Ambiente. En la contestación se nos dice que puede ser otro. Bueno, nos da igual que sea. Lo que nos importa es que efectivamente se especifique cuál es el órgano del ayuntamiento que se va a encargar, que va a asumir esa responsabilidad. Y la última es una cuestión que sabemos que es compleja en la gestión, pero totalmente necesaria, que es el sistema del horario de recogida de residuos urbanos y las tareas de limpieza, que genera una serie de molestias efectivamente en los vecinos y en las vecinas. Y que si estamos por el derecho al descanso, pues más deberemos estar cuando el servicio de recogida de limpieza pues lo presta directa o indirectamente el propio ayuntamiento. Es decir, el propio ayuntamiento lo que no puede exigir a terceros que cumplan una serie de normativas y él, sin embargo, exceptuar del cumplimiento de la misma, permitiendo que se generen una serie de ruidos que rompen precisamente la posibilidad de descanso de los vecinos con la recogida de los residuos o las tareas de limpieza. Y nosotros entendíamos, y estábamos abiertos a que se negociara, pero entendíamos que efectivamente se debían limitar esta actividad entre las 0 horas y las 7 de la mañana. Nos hubiera gustado, sabiendo que es una cuestión difícil, bueno, pues que se hubiera realizado algún ejercicio por parte del Gobierno de aproximación en este sentido, que llegará tarde o temprano y que está generando molestias y que en este sentido el Gobierno se va a tener que mover porque está generando molestias, más allá de que se diga que se están implementando en los vehículos medidas, medidas para que los ruidos que se generen sean menores. Lo cierto es que este tipo de actividades generan molestias y generan molestias a unas horas en las que se está rompiendo el descanso de los vecinos. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Bai. Bueno, pues nosotros queremos una ciudad viva, una ciudad abierta, también por la noche, una ciudad no adormilada, ni una ciudad que lleva al paroxismo o al absurdo el tema del ruido, porque, vamos a ver, empezamos a recoger la basura a las 5 de la tarde, según ustedes, porque cada ruta de recogida de basura dura como unas 6-7 horas. Para terminar a las 12 tendríamos que empezar a recoger la basura a las 5 de la tarde. Imagínense ustedes los camiones de recogida de basura a partir de las 5 de la tarde en las calles de San Sebastián. Los atascos, la contaminación acústica y de todo tipo de gases de efecto invernadero de todos los coches que están esperando a que el camión de la basura pase a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8, porque para terminar a las 12 hay que empezar a las 5. Y seríamos, yo creo que la única, por no decir, o de las únicas ciudades del mundo mundial que empiezan a recoger la basura a la tarde, a las 5, o a limpiar en las calles a la tarde, cuando están las calles a rebosar de gente. Y todos, imagínense, esquivando a las baldeadoras, al agua y a todas las máquinas. Es absurdo. Según ustedes, vamos a tener que prohibir a las gaviotas que chillen, a los trenes que piten cuando pasan por nuestras estaciones o a que las campanas de las iglesias repiquen cada hora, que de hecho ya no lo hacen. Y quiero recordar que en Eguía, por ejemplo, el patrimonio acústico, que también debería ser patrimonio de la campana de Tabacalera con las horas, ya no existe. Se terminó. Ya no hay ruido. ¿Esa es la ciudad que queremos? Nosotros, desde luego, no. Gracias. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozketara pasatuko gera eta denengo elkarrekin Donostiak aurkeztutako zuzenketak dauzkagu eta idazkaritzatik taldeka nola egin ditzazkegun pasadidate eta ondo iruditzen badin bazaizue bakoitzaren adierazi dezuten posizionamentuaren arabera taldeka egingo dugu.
den zuzenketa bakarrik bozkatuko dugu, beraz denengo zuzenketaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak, abstentzioak, Popularrak EH Bildu ez da onartzen. Jarraian bozkatuko genituzke batera, 2., 4. eta 16. Horien aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, ez dira onartzen. Urrengo taldea izango ditzateke 3., 18. eta 19. 3 horien aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak. Urrengoa 5. eta 7. Barkatu. Abstentzioak, EH Bildu, bai. Urrengoa 5. eta 7. izango dirateke, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak talde Popularrak, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, ez dira onartzen. Urrengoa 6., 12., 13., 14. eta 15. izango dirateke, horien aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, gainontzeko guztiak, beraz ez dira onartzen. 17., 20., 21. eta 22. horien aldeko botuak Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, gainontzeko guztiak, hauek ere ez dira onartzen. 8. eta 9. hauen aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu talde Popularra, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak ez dira onartzen. 10. zuzenketaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia talde Popularra, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu, eta 11. zuzenketari aldeko botuak, Sozialistak Jeltzaleak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde Popularra, abstentzioak, EH Bildu. Beraz, hau onartua gelditzen da. Peperenak hauek. Eskerrik asko. Bueno, pasatuko ginateke orain, talde Popularraren zuzenketak bozkatzera, eta lehenengo zuzenketa bakarrik bozkatuko genuke, talde Popularraren lehen zuzenketaren aldeko botuak, talde Popularra, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak, ez da onartzen. Orain, batera, 2., 6., 11., 13. eta 14. horien aldeko botuak, talde Popularra, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak EH Bildu, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak. Urrengoa 3., 10. eta 12. aldeko botuak, talde Popularra, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez dira onartzen. 4. eta 9. aldeko botuak, talde Popularra, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu. Urrengoa bozkatuko genuke 5. zuzenketa, horren aldeko botuak, Popularra, Jeltzaleak, Sozialistak eta EH Bildu, kontrakoak, Elkarrekin Donostia, onartzen da. 7. zuzenketari aldeko botuak, Popularrak, kontrakoak, gainontzeko guztiak, ez da onartzen. 8. aldeko botuak, talde Popularra EH Bildu, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen. Eta 15. aldeko botuak, hau batez. Eta orain pasatuko ginateke EH Bildu taldearen zuzenketak bozkatzera, eta denengo bozkatuko genuke erdibidekoa, adostutakoa, beraz horren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia ezik gainontzeko guztiak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia. 2. aldeko botuak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia talde Popularra, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak, eta 3. eta 4. eta 5. aldeko botuak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, beste 3 taldeak, hauek ez dira onartzen. Eta orain,
onartutako zuzenketak barne ditu edarik, ordenantza bera onartuko genuke. Horren aldeko botuak, sozialistak, jeltzadeak, kontrakoak, abstentzioak, beste hiru taldeak, onartuak gelditzen da. Eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako bosgarren puntua, 2020ko kontu orokorrak onartzea. Asunto número 5 del orden del día. Aprobación de la cuenta general 2020. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2020. Segundo, el Ayuntamiento Pleno se da por enterado del informe de la intervención general en relación al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, periodo medio de pago a proveedores y regla de gasto al cierre del ejercicio 2020 del Ayuntamiento y sus organismos y entidades dependientes. Del citado informe se deduce que el sector público del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián ha cumplido los objetivos establecidos para el ejercicio 2020. Tercero y último, poner a disposición del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la cuenta general del ejercicio 2020 para su fiscalización externa con el alcance y condiciones que el propio tribunal determine. Hau zuzenean bozketara pasatuko dugu, aldeko botuak, talde popularrak, jeltzadeak, sozialistak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak. Eta hurrengo puntura pasatzen gera. Seigarren puntua, mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua topoaren altzako geltokiko oztopo arkitektonikoak direlata. Asunto número 6 del orden del día. Moción ordinaria presentada por el Grupo EH Bildu sobre las barreras arquitectónicas de la estación del Topo de Alza. Figura presentada una enmienda por parte del Grupo Elkarrekin. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, egunon. Altzako geltokia, topoaren geltokia 2016an inauguratu zen, baina hasi bezain pronto, martxan hasi bezain pronto, oztopo arkitektonikoak nabarmendu egin ziren. Batetik, sarrera irteeretan badoitu eskailera batzuk, eta gainera eskailera horiek ere koskak badituzte. Arrazoia omen da ura ez sartzeko maldan dagoelako. Kontua da, oztopo nabarmena dela pertsona adinduentzako edo orgatxoekin ibili behar dutenentzako. Egia da, badagola igogailu bat, baina igogailu horrek ere baditu bere zailtasunak. Irteera irisgarria den arren, edo errazten duen arren, sarrera ordea ez du irisgarria egiten. Maila altuan dago eta beraz ara iristeko, kota horretara iristeko, aldapa dexentekoa hilo behar du herritarrak. Askotan esan digute, zaildu egiten duela horrek erabilera, bereziki ambulatoriotik igogailura iristeko zatian dagoen malda oso handia delako, eta ezinduekin orgatxoetan dabiltzan pertsonek eta ezinezkoa egite zaie bultzaka ara iristea. Hau ezaguna da, lehenago ere udalbatzan tratatu da gai hau, eta uste dugu badela, oztopo arkitektoniko hauek badirela, topoaren altzako geltokia gutxiago erabiltzeko arrazoietako bat. Etzaigu onargarria iruditzen, gauden garaian azpiegitura publiko batek horrelako oztopo arkitektonikoak izatea, eta iruditzen zaigu baliatu egin behar dela, Eusko Trenbide sareak altza-galtzara borda ibilbidea egitea erabaki izana, oztopo horiek konpontzeko, zuzentzeko. Horregatik, presentatu dugu mozio arruntau, ertxatuki eskatzeko Eusko Trenbide sarea erakundeari, zuzentzeko topoaren altzako geltokiko oztopo arkitektonikoak, eta egin dezala altza-galtzara borda trenbide zatia egiteari ekin aurretik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Bai, eskerrik asko.
bueno, ahora que se está haciendo además una apuesta clara y firme, sobre todo también económica, en todo el tema de la movilidad con el topo y el metro en la ciudad, pues creemos que precisamente en esta misma instalación, cuando se está apostando por una movilidad que se centra en el topo, aunque lo llamemos luego metro dentro de San Sebastián, se está haciendo una apuesta clara por el topo para mejorar la movilidad de los donostiarras, pues qué mínimo que poner la guinda del pastel mejorando la accesibilidad plena en todas las instalaciones para que esta inversión millonaria pueda pueda exprimirse al máximo. Por lo tanto, votaremos que sí. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Kaixo, egun on guztioi, eta eskerrik asko. Bueno, este tramo de Euskotren entre Herrera y Alza es una obra que ya se empezó a ejecutar por parte del Gobierno vasco en el año 2012 y que fue inaugurado en el 2016. Y como ya se ha dicho aquí, esta estación cuenta con 2 túneles de acceso que disponen de escaleras mecánicas para hacer más fácil la subida y la bajada de viajeros. Igualmente cuenta con ascensores tanto para salir a la superficie como para llegar a los andenes. Como ya se ha reconocido por los otros intervinientes, es una infraestructura que cumple con los requisitos y criterios de accesibilidad exigibles, puesto que se garantiza que cualquier ciudadano pueda llegar desde la calle hasta el andén en condiciones accesibles. Es verdad que se podría mejorar, que nos gustaría que a lo mejor fuera más accesible, pero todos estos problemas se detectaron no cuando se puso en marcha el proyecto, sino cuando ya conocimos el diseño del proyecto. Y desde entonces, las personas o representantes políticos que estaban en el ayuntamiento empezaron a trabajar y solicitaron lo mismo que se está solicitando ahora al Gobierno vasco. Por lo tanto, no es una petición nueva. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos encontramos con unas dificultades orográficas que tiene el propio barrio de Alza y lo que imposibilitan, dificultan y complican dar una salida pues que mejorara las existentes en estos momentos. Y es por ello que a nosotros, tal y como se plantea la solución o la moción, en principio desconocemos cuál es la propuesta que se hace. Simplemente se dice que se le pide al Gobierno que lo haga y además luego con la enmienda que se presenta se le pone un plazo. Pues a nosotros nos parece que no podemos desde este ayuntamiento dar órdenes directas a los representantes del Gobierno vasco. Podríamos proponer, sugerir, pero no decirles cuándo, cómo lo tienen que hacer, y menos cuando además tampoco se especifica cuál es la solución, porque es una solución técnica, no política, la que hay que buscar a este proyecto. Y es por eso que votaremos en contra de esta moción. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, eta jarraian zuzenketa aurkeztu duen Elkarrekin Donostiari dagokio txanda. Eskerrik asko, egun on denoi. Bueno, nosotras desde luego hemos presentado una enmienda para complementar la moción ordinaria que lleva EH Bildu a este pleno. Creemos que cuando una administración pública asume su compromiso de realizar una obra, como es el caso, debe garantizar las accesibilidades a las ciudadanas y si además esta obra guarda relación con los accesos a medios de transporte públicos indispensables para las personas, las instituciones tienen que garantizar aún más, si cabe, la eliminación de barreras arquitectónicas. Si a todo esto sumamos que la obra se realiza en un barrio con alta densidad poblacional, con un diseño urbano inadecuado y que desde, como se ha comentado, 2016, fecha en que se inauguró la estación, no se ha dado solución a los problemas de la accesibilidad ni tomado las medidas adecuadas para la subsanación de la misma, por todo ello no tenemos más remedio que exigir a este Pleno que inste a subsanar cuanto antes las barreras arquitectónicas del acceso al topo de Alza. Y es que esta desigualdad entre barrios es un tema pendiente de este Gobierno municipal y, por tanto, qué menos que empezar a equilibrar la balanza invirtiendo en obras que den calidad de vida a los residentes de los barrios menos favorecidos. Parece que los grupos de la oposición, con la información que nos trasladan las distintas asociaciones, debemos estar permanentemente vigilantes para dar a conocer las desigualdades entre los barrios de la ciudad y poder equilibrar así unos estándares mínimos de igualitarios a todos los donostiarras. Volviendo al tema de esta moción, respecto a diagnosticar y eliminar las barreras arquitectónicas citadas, señalar que habilitar un ascensor no es solo la solución a estos problemas, ya que a ello hay que sumar el resto de dificultades que tanto las personas con diversidad funcional y las personas mayores sufren a la hora de acceder a los distintos servicios,
tanto medios de transporte como sanitarios en un barrio con tantos desniveles en la vía pública. Nuestro grupo municipal ha presentado, como saben, una enmienda de adición en la que instamos a ETS que subsane en el plazo máximo de 12 meses las barreras arquitectónicas existentes en la estación del Topo de Alza y considerando y escuchando a la concejala delegada, entendiendo que ella misma reconoce que hay problemas en la accesibilidad, pues creemos que está claro que tienen exigir, no estamos hablando de exigir, estamos hablando de que se tomen las medidas pertinentes y desde el Gobierno vasco y desde ETS se lleven a cabo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Bai. Bueno, agian PSOEren arazoa da bere garaian diseinatu, bera Jaurlaritzan zegoen garaian diseinatu zala geltokia eta ikusten danez, ez ziren lanak behar bezala egin. Ez dut ulertzen zergatik bozkatu barrezuen kontra. Guk eskatu egin dugu. Argi idatzita dago eskatu aditza. Beraz, ez dakik guk ze orden emateko gaitasuna daukagun. Nahi badezue desbideratu eztabaida, desbideratu, baina kontra bozkatzea, nire ustez ez da egokia, auzotarrek aspaldi eskatzen ari diren gauza baten inguruan ari garelako. Eta zu zeuk onartu duzu, ez daukala irisgarritasuna, ez dalako jendeak ezin du erabili, eta berriro diot, Altzako geltokia gutxi erabiltzeko arrazoietako bat ere hau bada. Jendeak horrela aitortzen du. Esan, elkarrekinen zuzenketa, egin batean konpartitzen dugula, baina berez obra gure ustez lehen egitea da kontua eta gure zuzenketak adierazten duena da altza-galtzara borda hasi aurretik ekin behar zaiola. Eta hori aitortu dutenez beraiek udazken honetan hasi nahi dute, beraz, guk nahi duguna da, lehen zuzentzea gaur egun gaizki dagoena horregatik abstenitu ingo gea zuen zuzenketan. Esan, gure ustez, mugikortasun eutxigarria zitze egiten degunean, herritarrengan jarri behar dela hemen arreta, ez dira aparatuak, baizik pertsonek erabiltzen dute, eta gaizki eginda dagona zuzendu egin behar da. Gehiago erabili aldadin aurrera begira ere geltoki hori. Hau da, topoak gehiago erabil dadin, autoak bazterrean uz daitezen, pertsonak ez daitezen bazterrean geratu, kohesioa, gizarte kohesioa indartzeko, eta erakundeak arduratsu agertu gaitezen, ze hori da dagokiguna erakundeoi. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eztabaida amaituta bozketara pasatuko ginateke eta denengo Elkarrekin Donostiak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu, horren aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzadeak, abstentzioak, talde popularra EH Bildu, eta orain mozioa bera, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bilduk, talde popularra, kontrakoak, talde sozialista, talde jeltzaleak. Ez da onartu beraz. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 7. mozio arrunta, EH Bildu taldeak aurkeztua Maria Inmaculada ikastetxearen itxiera dela eta. Asunto número 7 del orden del día. Moción ordinaria presentada por el Grupo EH Bildu en relación al cierre del Colegio María Inmaculada. Perdón un momento. Hay una enmienda calificada de totalidad. Sí, eso es lo que está intentando comprobar ahora. Hay una enmienda calificada de Partido Nacionalista Vasco. Por parte del grupo EAJ-PNV y PSE. Orduan, lehen txanda aurkezleari tokatzen zaio EH Bilduri. Bai, egun honta eskerrik asko.
Ongi etorri lehenengo eman, etorri diren udalbatza hontara langilei bere eskubideen defentsan. 2025ko apirilaren prentzak iragarri zuen Donostiako Maria Immaculada lanbide heziketako ikastetxeak 2021-2022 ikasturterako ateak ixteko asmoa zuela. Donostiako Maria Immaculada lanbide heziketako ikastetxea Groseko auzoan dago, Ategorrieta hiribidean eta Marino Tabullo eta Jose Maria Soroa kaleen artean, eta 101 urteko ibilbidea duen ikastetxea da. Egun lanbide heziketako 5 modulo eskaintzen dira bertan, eta 150 ikasle inguru ditu eta 14 langilea. Apirilean, ikusi egin genuen beste aldetikan, baita ere, udal gobernuak onartu egin zuen xehetasun azterketa bat, nun besteak beste, hemen arautzen zuen urbanistikoki zer posiblea zen egitea, edo zer zen proiektuak hemen egiteko. Y en aquel estudio de detalle se decía una cosa que tiene mucha importancia para el asunto del que estamos hablando ahora mismo, porque en ese estudio de detalle que regulaba efectivamente los usos urbanísticos a dar para esta parcela, se decía que 2.275 metros se iban a dedicar para el uso docente. Es decir, que lo que se les había transmitido a las trabajadoras durante mucho tiempo, que el centro efectivamente iba a realizar una reforma, pero que se iba a mantener la oferta educativa, era lo que contenía el estudio de detalle que se iba a tratar en el pleno del mes de abril. Sin embargo, no fue eso lo que, a escasos días de la aprobación de este estudio de detalle, o de traer este estudio de detalle, fue lo que dijo la propiedad del centro, en el que de la noche a la mañana, sin haber mediado ninguna comunicación previa con las trabajadoras, lo que comunicaba es el cierre definitivo de este centro escolar. De estos 101 años de historia, de la noche a la mañana se cerraban y se mandaban a las 14 trabajadoras a la calle. Y frente a esto, nosotros entendemos que, puesto que efectivamente estamos hablando desde un punto de vista de que urbanísticamente cabe el uso educativo, que el estudio de detalle presentado por la propiedad mantiene ese uso educativo, gu ze eskatzen nahi gean. Eskatzen nahi gean, hain zuzen ere, hori. Instar al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno Vasco a que medie entre la congregación religiosa y el personal del centro para mantener el uso docente previsto en el estudio de detalle y conservar los actuales módulos de la formación profesional y la plantilla del centro. Y frente a esto nos hemos encontrado con una enmienda a la totalidad presentada por los grupos que sustentan el equipo de gobierno, que es importante decirlo a las trabajadoras que están aquí, que el objetivo de esta enmienda a la totalidad presentada, porque así se dijo en la Junta de Portavoces, era que hoy no se pudiera tratar este tema. El objetivo con el que se presentó era que hoy no se pudiera tratar este tema hoy. De hecho, se sugirió que, puesto que se había presentado una enmienda a la totalidad, nuestro grupo retirara esta enmienda y, por tanto, no se pudiera tratar. Eso fue lo que sucedió en la Junta de Portavoces. Y la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo ni con lo primero ni con lo segundo. Entendemos que, efectivamente, toda la ciudadanía tiene derecho a saber, en este caso, cuál es la decisión que quiere adoptar los partidos que componemos el Ayuntamiento y, en este caso, los partidos también que componen el equipo de gobierno con respecto a esta actuación. Y esto es lo que se está pidiendo y esto es lo que pide la moción de hoy, que el Ayuntamiento pleno inste al Gobierno vasco, inste al Gobierno vasco a mantener ese uso docente previsto, que es el correspondiente al estudio de detalle, y a que se conserven los actuales módulos y la plantilla del centro. Gracias. Eskerrik asko. Solo una aclaración por alusión a la Junta de Portavoces. El calificar una enmienda de totalidad no implica que no se trata el tema. De hecho, se está tratando, por aclarar, porque usted ha dicho que la voluntad de esa enmienda era no tratar el tema, y eso no es correcto. No, es correcto, es correcto. No, a ver, la calificación no tiene nada que ver con eso, pero que en la Junta de Portavoces se dijo, que en la Junta de Portavoces ¿Estuvo usted en la Junta de Portavoces?
Bueno, no sé, que No, yo ¿verdad? estoy diciendo lo que me están Pues, transmitiendo en la Junta de Portavoces. le tengo que corregir porque en la Junta de Portavoces no se dijo tal cosa. Lo único que se discutió es sobre la calificación de la enmienda. Y se dijo que era de totalidad. Mire, yo no estuve en la Junta de Pero Portavoces. no para mi no tratar. compañera que Yo estuvo en la sí, y Junta de por eso se lo Portavoces, estoy pero mi aclarando. compañera que estuvo en la Por Junta de eso se lo Portavoces estoy sí. aclarando. Pues muy O bien. también nos van a intentar cerrar hoy y No, cercenar no, el debate no, de este no. asunto. Lo que pasa es que no ha dicho usted una cosa que no es correcta. No, lo que se hizo fue insinuar si manteníamos el punto, teniendo en cuenta que era una enmienda de totalidad. Y yo lo que dije fue que Eso es podían mentira, votar en porque contra. intervine yo en ese punto y eso no es verdad. Bueno, Eso no es verdad. Se acabó la discusión. Aquí hay interpretaciones distintas. Continuamos con el debate. Continuamos con el debate, por favor. Elkarrekin Donostia dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, mozioaren justifikazioak esaten duen bezala, Maria Inmaculada, ez da Gros auzoan izten den lehen ikastetxea, ez da hotel bihurtzeko itxiko den lehena ere. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que necesita ahora mismo el barrio de Gros? ¿De verdad es esto lo que necesita, perder un centro de formación profesional para que haya un nuevo hotel y una nueva zona comercial? Gros bezalako auzo batean, negozio txiki asko itxi dituzte azken urteotan, eta irekitzen den ia guztia turismoari lotuta dago. Etxe bizitza turistikoaren kartela ez duen atari bat aurkitzea oso zaila da. Eta biztanleria galtzen ari den eta auzo horretan hasi diren gazte gutxi geratuko diren eta etxe bizitza bat erosi edo alokatu ahal izango duten auzo batean. Eta azken urteotan, zenbat hotel ireki diren ere kontua galduta nago. Orduan, hori guztia kontutan hartuta, noren interesei begiratzen die gobernuak horrelako operazioak bultzatzen dituenean. Izan ere, duela gutxira arte, auzoko hezkuntza eskaintza eusten zion programa bat zegoen. Zer aldatu da ordutik, zergatik eta ze interes daude atzean. Izan ere, badirudi, eragiketa horrek guztiak Gros auzoaren interesak hartzen dituela kontutan. Eta Grosek gutxien behar duena hezkuntza eskaintza txikiagoa da, hotel gehiagoren truke. Y dicho esto, el Gobierno presenta una enmienda que lo más probable es que salga adelante, que habla de garantizar la oferta educativa del Colegio María Inmaculada en nuestra ciudad. Pero no mencionan nada de las trabajadoras y trabajadores que se van a ir a la calle. ¿Va a hacer algo este Gobierno para asegurar de alguna manera que esa gente no se quede sin trabajo? Beraz, bukatzeko, kartara egindako hirigintzaren beste adibide garbi bat dirudi honek. Non erosleak zein saltzaileak gustora geratuko diren irabaziko duten diruarekin, baina ez da ezertarako begiratzen zein diren ez auzoaren, ez hiriaren benetako beharrak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Talde sozialistak ez du txandarik erabiliko, talde jeltzaleak bai. Bai, bueno, egunon guztioi, nik argitzearren alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak aurkeztu zuten emendakina enmienda de sustituzion du izena. Beste gauza bada, gero idazkaritzak bere kriterioarekin, hau de totalidad definitzea, identifikatzea eta ala izatea, baina honek ordezkapen emendakin izateko izarea zuen eta inundik inorare ez zuen nahi edo ez zuen bilatzen debate hau hemen ez gauzatzea, beraz, uste dut hori ere argitzea ondo dagoela. Hala ere, onartuko dizut, bitxia eta kuriosoa iruditzen zaitela gaur hemen EH Bilduk hezkuntza eskaintza pribatu edo kontzertatu baten aldeko mozio bat ekartzea, honen aldeko mozio bat ekartzea justo aurreko udal batzan kuestioan jartzen zenean, kritikatzen zenean, horrelako hezkuntza eskaintza pribatu kontzertatu bati partzela bat esleitzea. Baina hala ere, zuk egiten duzun kontakizunan gauza batzuk argitzea ere, uste dut beharrezkoa dela, ze partzela hau saltzearen erabakia ez du hartzen Donostiako udalak, ez du hartzen ez da ere Eusko Jaurlaritzak, ez da hartzen ez Donostian ez Gasteizen erabakia. Partzela hau saltzen erabakia hartzen du kongregazioak. Kongregazioak hartzen du, eta uste dut hori esatea ere garrantzitsua dela. Argitzeko zeinena den ardura, eta da jabearena. Eta haiekin hitz egin da, argi eta garbi esan digu, kongregazioak erabakia erromatik hartu dutela. Ez hemendik sikiera ere, erromatik hartu dutela.
Beraz, zure mozioko justifikazioan esaten duzun bezala, ez du Jaurlaritzako hezkuntza atalak ez ere Donostiako udalak erabaki kongregazioarekin batela hotel bat eraikitzea. Ez, erabakia kongregazioak hartu du. Eta ez da lehenengo aldia hori hiri hontan pasatzen dena. Akaso hori da igual begiratu beharko genukena kongregazioek edo elizak zer egiten duen bere ondarearekin, baina uste dut zintzo jokatzea ere badokigula guztioi eta argi etxatea zeinena den ardura eta jabetza. Eta hori esan da ere, nik uste ere zintzo jokatzea dela aipatzea Donostiako udalak kasu honetan hirigintza ataletik dauzkan eragiteko ahalmenak ere mugatuak direla. Zezuk nikan baino beto dakizu, estudio detaile batek udalari baimena eskumena ez diola ematen, erabilera batzuk mugatzeko. Eta espediente hau zure mahai gainean erori izan balitz zuzeu hirigintza zinegotzi zinanean, baiezkoa ematea tokatuko litzaizuke. Horrela dira gauzak. Baina hala ere, jakinda, gure ahalmena mugatua dela, udal honek ere, udal gobernu honek ere, egin du ahal izan duen guztia hori gelditzeko edo alternatiba batzuk ere bilatzeko. Eta besteak beste bi hezkuntza eskaintzari, interesa adierazi duten beste hezkuntza eskaintzai erakutsi egin zaie egoitza, erakutsi egin zaizkie instalazioak, eta eskaini egin zaie bertako espazioa. Baina tamalez eta pena handiz, egoitzak dauzkan ezaugarriatik ez dute onartu bertan egotea. Eta gero ja, pixkat hezkuntzara bideratuz debatea, dagoeneko Maria Inmakuladak eskaintzen duen formakuntza ja banatua dago. Erdi mailako zikloak Elizaran ikastetxera joango dira, eta oinarrizko lanbide heziketa kontadoresera. Eta uste dut hori ere esatea zintzoa dela, eta esan beharra dagoela. Elizaran ikastetxeak jasoko ditu datorren ikasturtetik aurrera administrazio eta merkataritzako kudeak eta formakuntzak, eta baita ere zainketa laguntzarako formazioa, eta bestalde, oinarrizko lanbide heziketa kontadoresen Apsis fundazioaren baitan hartuko da. Eta horrek guztiak eragindu besteak beste Elizaran ikastetxean adibidez obrak egitea, inbertsioak egitea, eta bertan ere irakasleak hartuko dituzte. Personal berria ere behar izango dute. Eta hortan, udala eta Jaurlaritzak egin du ahal izan duen guztia. Eta bide horretan aurkeztu dugu gure zuzenketa. Lehenik kontuan izan da, gure eragiteko ahalmena mugatua dela, baina saiatu garela irtenbideak mahai gainean jartzen, eta bigarren aldetik, Maria Inmakuladan dauden ikaslei bermatzen bere heziketa prozesua ez etetea. Lehenengo ikastaroan matrikulatzeko aukera eskainiaz eta lehenengotik bigarrenera salto egiteko matrikula ere eskainiaz. Baina hala ere gauza batera argitu nahiko nuke. Udalak geratu du espediente hau, jakin izan duenean aurkezten zana ez zala egia. Eta baita ere udalak egin du ahal izan duen guztia, honi beste erantzun bat emateko, baina beti ere kontuan izan da, gure eragiteko ahalmena bukara arte mugatua dela, eta kongregazioari eskatu beharko zaizkiola azalpen guztiak. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak dauka orain. Pues precisamente, viendo las competencias, por eso lo que hacemos es que se inste al Departamento de Educación a que el Pleno inste a mediar, porque efectivamente es una competencia que no le corresponde a este ayuntamiento, efectivamente. Pero efectivamente lo que tenemos es una situación de un trampantojo urbanístico. De un trampantojo urbanístico porque tenemos un estudio de detalle que dice que va a haber un uso educativo de 2.275 metros y desaparecen esos 2.275 metros. Por cierto, también desaparece de su propuesta de enmienda a la totalidad, porque nosotros decíamos, entre otras cosas, precisamente mantener el uso docente previsto en el estudio de detalle. El estudio de detalle que lo aprobó inicialmente la Junta de Gobierno. Es más, lo aprobaron 2 veces con esa mención, con la que efectivamente iba a haber un uso educativo de 2.275 metros cuadrados. Por lo tanto, no acabamos de entender por qué, si efectivamente ustedes aprueban con una consideración de que se va a mantener un uso educativo de 2.275, que permitiría, entre otras cosas, garantizar una oferta educativa, en este caso en el centro, y que siguieran esos 101 años con un módulo o con otro, pero que siguiera efectivamente esa oferta y que, por tanto, tuviera también una cierta posibilidad de estabilidad en el empleo de las personas que estaban allí, no sabemos por qué efectivamente suprimen este tipo de cuestión. Porque ustedes en su enmienda a la totalidad lo que pretenden es, se olvidan de la situación de las trabajadoras, se olvidan de la situación de que prevé el propio estudio de detalle y el contenido del uso de detalle en cuanto al aspecto educativo, y se centran en ¿qué? Se centran en lo que ya sabe
que el Departamento de Educación efectivamente ya ha hecho, que es garantizar que los módulos educativos que se estaban prestando efectivamente en este centro se puedan prestar en otras zonas de la ciudad. Pero es que están sacando de esta ecuación precisamente la oferta educativa en el propio barrio, tal y como establece el estudio de detalle, y están sacando de la ecuación precisamente en la situación de las trabajadoras. Y es por lo que nosotros entendemos que su enmienda lo que pretende es un objetivo totalmente distinto. Por eso, obviamente, nosotros vamos a votar que no a su enmienda a la totalidad y pues solicitamos a los grupos que voten a favor de la enmienda de la moción original presentada por nosotros. Delegatuak ez du izteko txanda erabiliko, beraz, eztabaida amaitu da, eta denengo bozkatuko genduke talde sozialistak eta jeltzaleak onartutako zuzenketa, onartuko baditz, udartzen dut, gero ez dago da mozioaren bozketarik. Beraz, zuzenketaren aldeko botoak, jeltzaleak, sozialistak, popularrak, kontrakoak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, mai gainean gelditzen da mozioa beraz. Eta boto azalpen txanda ez dakit nahi den, ez? Beraz, aurrera egingo genuke. 8. puntua, mozio arrunta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua Donostian Domusvi taldearen egoitzen egoerari buruzkoa. Asunto número 8 del orden del día. Moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre la situación de las residencias del Grupo Domusvi en Donostia. Bai, Elkarrekin Donostiak dauka txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues hoy volvemos a traer una moción relacionada con la presencia del grupo Domusvi Berra en Donostia. No es la primera vez que lo traemos, ya lo hicimos hace un par de meses, pero por desgracia seguimos conociendo noticias terribles sobre la gestión que hace este grupo en las residencias de Berra en Altza y Villa Sacramento en Ategorrieta. Trataré de no alargarme porque la otra vez ya expliqué que el grupo Domusvi pertenece a un fondo de inversión extranjero y que se ha convertido en la empresa que gestiona mayor número de residencias en todo el Estado. Dicho fondo de inversión, según Infolibre, poseía una trama societaria para desviar el dinero que ganaba en España a paraísos fiscales. Expliqué también que la residencia de Berra tuvo que ser intervenida por su mala gestión durante la primera ola y que falseó la cifra de muertes por COVID. También que había salido en prensa que existía un acuerdo por el cual el grupo Domusvi ganaba una comisión cada vez que el familiar de un residente fallecido contrataba los servicios funerarios con el grupo Mémora. Es decir, que Domusvi ganaba dinero mientras moría gente en sus residencias. Y también supimos recientemente que en Villa Sacramento se estaba cobrando a los residentes por unas mascarillas que la Diputación Foral de Guipúzcoa estaba dando gratuitamente a las residencias. Aluden a que se cobraron por error, un cobro por error que duró por lo menos 8 meses. Y en esta lista se le suma, por desgracia, un nuevo suceso. El mes pasado murió una persona residente de Domusvi Berra en el Hospital Donostia. El cuerpo de la persona que falleció estaba en tan mal estado que alertó a los propios sanitarios del hospital, que incluso decidieron sacar fotografías al cuerpo para poder tener pruebas del mal estado en el que se encontraba. En las lesiones causantes de ese mal estado general en el que se encontraba el cuerpo, destacan lesiones en la piel, como heridas, úlceras y escaras por todo su cuerpo. La persona también había tenido una rotura en una clavícula que había estado una semana entera sin atender y además tenía una lesión en un pie producida por una mala inmovilización. La familia ha declarado en un medio de comunicación que piensa que si esta persona fallecida hubiera muerto en la residencia en vez de en el Hospital Donostia, nunca se hubieran llegado a enterar del mal estado en el que estaba esta persona. Y teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en Berra y con el grupo Domusvi, por desgracia, esto que piensa la familia parece tener visos de verosimilitud. Y llegados a este punto, creemos que ya no se puede mirar para otro lado y que la Diputación tiene que hacer algo al respecto. Y presentamos esta moción porque ya va siendo hora de que el Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa se ponga serio con este tema e investigue qué está pasando en estas residencias. Que investigue también y se pronuncie también
sobre si es suficiente el número de trabajadoras con el que cuentan las residencias para dar un buen servicio y, sobre todo, que haga todo lo necesario para que no tengamos que volver a leer noticias como las que he contado hoy aquí. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. En el pleno ordinario del pasado mes de abril se aprobaron los 2 puntos de la enmienda presentada por PNV y PSOE. El primer punto decía que se instara a la Diputación de Guipúzcoa a que por parte de la Inspección Foral se revisen los protocolos de defunción de los centros residenciales para que expresamente reflejen la libre designación por parte de las familias de la funeraria que prestará los servicios cuando así sea. Y el segundo punto recogía que se instase a la Diputación Foral de Guipúzcoa a que, en caso de que en la revisión de los protocolos se detectara alguna irregularidad, se actuara de oficio contra la misma. Por lo tanto, esto ya se instó a la Diputación de Guipúzcoa a su seguimiento y creo que se está haciendo. Respecto al reciente fallecimiento de una residente en Berra cuyo cuerpo, según la familia, presentaba signos de haber estado desatendida por parte de la residencia, presentando úlceras cutáneas y escaras en buena parte de su cuerpo y, al parecer, habría sufrido una rotura de clavícula que no fue tratada hasta 7 días después, más una lesión en un pie provocada por la mala movilización del mismo, la Diputación, al parecer, realizó una inspección sin lograr resultados que evidenciaran una desatención. Entendiendo este grupo que quien debe valorar si deben emprender las acciones judiciales es exclusivamente la familia. Y en lo relativo al supuesto maltrato institucional que un grupo de trabajadoras de la residencia de Guipúzcoa vienen denunciando, entendemos que ya ha pasado tiempo más que suficiente para que este conflicto laboral se resuelva, viendo lógico que la Diputación Foral de Guipúzcoa lleve a cabo las acciones necesarias para solucionarlo, mediando con los responsables de la residencia del Grupo Domus, pero también con las trabajadoras, para que a la mayor brevedad se llegue a un entendimiento, todo por el buen funcionamiento y organización de estas residencias para que se garanticen los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores, ya que de esta manera redundará en un mayor beneficio y cuidados de las personas residentes de las mismas. Solicito se admita la votación por puntos y adelanto que este grupo votará no al primero y al tercero y sí al segundo y al cuarto. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak, bai. Egunon, mozio honetan bi gai jorratzen dira aldi berean, alde batetik Domus bi enpresaren egoitzetan bizi izan den egoera, eta bestetik adineko pertsonen euskal egoitza sistemak dituen gabeziak. Lehenengo eta bigarren puntuetan, Berra eta Villa Sakramento egoitzetan zerbitzu egoki bat ematen dela bermatzeko ikuskapenak egitea eskatzen da, eta noski horren alde egingo dugu. Izan ere, zerbitzuak azpikontratatzen direnean jarraipen egokiri gabe, eta hori argi ikusi dugu pandemian zehar, Aran eta Andreak azaldu duen egoera adibide bezala jarrita, baino gehiago ditugu. Diputazioa da patronala eta ardura publikoen privatizatzailea. Hirugarren puntuan, azterketa bat eskatzen zaio Aldundiari, egoitzen baldintzak, zerbitzuak eta ratioak antolatzerako orduan. Eta adituek behin eta berriro diote, sektoreko langileen lan baldintzak duintzea ezinbestekoa dela. Aditu guztiek aipatzen dute etengabe behar hau, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak egoitza publikoen arduradun zuzena izan da, derrigor bermatu behar du hori, zaintza ereduaz eztabaidatzen dugunean, hain zuzen ere, helburua eredua hobetzea bada, ezinbestekoa da ere lan baldintzak hobetzea. Ratioi dagokienez, Gipuzkoa Jaurlaritzak jartzen dituen ratioen gainetik dago, baina hala ere, hori ez da nahikoa. Eta gainera, Aldundiak trampa egiten du etengabe gai honekin, izan ere, etengabe esaten du pandemian zehar ratioak igo direla, baino ondo dakigu eta ondo dakizue zein izan den egoera egoitzetan, langileen egoera, eta ratioen igoera hau ez dela gertatu Gipuzkoako egoitza guztietan. Azkenik, laugarren puntuan egoitzetako langileen lan gatazkaz hitz egiten da, gogora dezagun 5.000 langile inguru ditugula sektore honetan Gipuzkoan, 185 emakumezkoak, eta gaur 260 egun, 260 betetzen dituztela greban. Sindikatuek bilera bat eskatu dute Aldundiko gobernuarekin, Alderdi Sozialista eta EAJ-arekin, eta hori ere ez diezu ematen. Non da gobernantza parte hartzailea eta zer egiteko modu dau herriarekiko, emakumekiko,
Langileekiko eta zer begirune. Abenduan egin zen COVID-19 lehenengo olatualdian egindako kudeaketaren txostenan, eta Foru Aldundiak orain argitaratu duen 2030 Gipuzkoako agenda transizio politikak txostenean ere, behin eta berriro aipatzen duzue beharrezkoa dela zaintza sektorearekin elkarrizketa, baina praktikan egungo arazoak eta egungo egoera hobetzeko aukera dagoenean ekintzak faltan. Aipatutakoagatik 3. eta 4. puntuak ere babestuko ditugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak orain. Mila esker, presidente jauna, egun on guztioi. Nik zea galdetzen diot nire buruari, zein da mozio honen helburua? Zer lortu nahi du? Hau aurkeztu duen talde proposatzaileak. Benetan, horixe da nik neure buruari egiten diot galdera, ze Foru Aldundiarekin konzertatutako plazak dituzten egoitza guztiek, derrigorrez bete behar dituzte 38/2007 foru dekretuak agintzen dituen eta zehazten dituen baldintzak. Derrigorrez. Dekretu horrek zehazten du nola zaindu behar diran egoilearrak. Zehazten du zenolako zaintza personalak, zenolako zaintza medikuak, bai medikuen aldetik eta bai erizainen aldetikan ere, zenolako zaintza psikologikoa eta baita zaintza soziala ere zen izan berdan. Eta berriz esango dut, derrigorrezkoa da baldintza horiek guztiak betetzea. Eta jakina, Foru Aldundiak hori bermatzen dela, baldintza horiek betetzen direla bermatzeko ikuskaritza sistema dauka. Eta ikuskaritza sistema hau, edo honen ondorioz, egoitza hauei urtero pasatzen zaie inspekzio bat. Eta keja bat dagoen bakoitzean inspekzioa pasatzen da. Eta gertatzez, familiak, hemen aipatudan kasuaren familiak keja aurkeztu aurretik, Foru Aldundiak ja inspekzioa egiten hastea erabakia zuen eta agindu zuen. Eta nik dakidala emaitzak oraindikan ez ezagunak dira. Baina hau dana talde proposatzaileak badaki. Badaki gizarte zerbitzuetako diputatuak, foru diputatuak, azaldu duelako batzar nagusietan hilabete honetan bertan. Orduan berriz esaten dut, berriz egiten diot, ez bakarri nere buruari, talde proposatzaileari, ze helbururekin aurkeztu du mozio hau. Jakin dakienean, hori hemen eskatzen ari dana egiten dela. Ze lehenengo 3 puntuetan, eta barkatuko diazue, baina pentsatzen dut, berriro entzun dut nik, ikerketa hitza eta inspekzio hitza ez dira sinonimoak. Ikertu, poliziek ikertzen dute. Foru Aldundiari dagokio inspekzioak agintzea eta inspekzioak egitea. Eta hori egiten ari da. Hori egiten ari da. Nik hemen gaina hitz egin da pandemiak utzitako irakazpidez, eta horretaz ere hitz bat esan behar dut. Zen, oain baino lehen ere, hone ekarri dut, ari ginela, erakundeek, langileek eta danok, ari ginela, personarengan ardaztutako arretan ingurun erreflexio bat egiten, eta desde luego, klaro dago, hori dala bidea. Baina bide horrek aldaketa asko ekarriko dizkigu, ze funtsean lortu nahi duguna da, edo lortu behar dana, eta hori da ikerketa guztiek esate dutena, zaindua izango dan personak bere zaintza prozesuaren protagonista bihurtzea. Hau da, ez erabakiak hartu zaindua dan erentzat, baizik eta zaindua den personarekin. Erronka handia da, eta guztion eskua eta guztion lana behar da. Orduan, nik eskatuko nuke, egiten dana eskatzea baino, mesedez, az gaitezen, elkarlanerako, bakoitza bere ikuspuntutik, baina elkarlanerako bideak jorratzen. Mila esker. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, zuzenen erantzungo dut. Mozionen helburua da horrelako kasurik berriro gerta ez dadin ikuskaritza zorrotzak egitea. Ze badirudi, kasu gertatu dela, eta orain dela hilabete bat esan zela ikuskaritza hori itxita ematen zela ezin zelako ezer frogatu, baina hau plazaratu denean berriro
ireki da. Eta hori gai hau plazaratzeak emakume honi gertatu zaion kontu hau plazaratzeak ekarri du. Aipatzen denean pertsona, ez? Zaindua izango den pertsona protagonista bihurtzea dela helburua, hombre, nik esango nuke zoritxarrez kasu honetan eta oso tamalez pertsona hori noski bihurtu dela protagonista. Baina pentsatzen dut ez dela EAJ-ko bozeramaileakoren azaldu duen zentzuan, baina desde luego esango genuke erderaz clama al cielo. Zer gertatu den kasu honekin. Beraz, hori da helburua. Helburua da kontatu ditudan gertakizunak, ze hau da azkenekoa, baina aurrekoak ere behin eta berriro errepikatu ditugu, berriro ez gertatzea. Ze ikuskaritzari hori alde egiten bali madio, desde luego ez gaude gauzak ondo egiten ari. En relación con lo que tiene que ver con el sector de los cuidados, se ha hablado en este pleno en muchas ocasiones y está muy bien aprobar mociones y declaraciones institucionales que hablan de dignificar los trabajos relacionados con los cuidados y a las personas cuidadoras. Pero eso hay que materializarlo. Y de eso van los puntos también de esta moción, de hacer lo que desde hace varios meses decimos cada 8 de marzo también que vamos a hacer, que es dignificar el sector de los cuidados. Y que se investigue qué es lo que está pasando en esas residencias y si las condiciones que se dan allí realmente responden a esas condiciones de dignidad de las que hablamos cada 8 de marzo. De poder en práctica esa pedagogía feminista. Eskerrik asko. Delegatuak izteko txanda. Bueno, yo solamente por aclarar el hecho al que nos hemos referido, creo que ocurrió, por desgracia, a finales de mayo. Y a finales de mayo, es decir, no han pasado 2 meses desde que la Diputación haya puesto en marcha la inspección, que vuelvo a repetir, hasta donde yo sé, está sin acabar y sin concluir. Eso por aclarar. A mí, desde luego, me sigue resultando curioso porque más de una vez, y además es que lo han explicitado públicamente, lo ha explicitado la portavoz del grupo que me ha precedido, la portavoz de Podemos, pues han traído aquí y han hecho suyas reivindicaciones de un sindicato que llevó precisamente a esta residencia a los tribunales. Y los tribunales no le dieron la razón. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho en mi anterior chanda. Por un lado, a la Diputación le corresponde y hace las inspecciones que tiene que hacer, de manera ordinaria y también de manera extraordinaria cuando hay una queja. Vuelvo a repetir que no son sinónimos investigar e inspeccionar, que investigar corresponde a las policías, a veces por mandato de un juez, otras veces entiendo que de manera ordinaria, extraordinaria o cuando existe, o de oficio, perdonen. Y vuelvo a repetir que la gran tarea, y ahí creo que todos coincidimos, es darle la vuelta a la atención que vamos a tener todos y todas si alguna vez tenemos que ir a una residencia de ancianos, que puede ser. Es un reto inmenso, apasionante y en el que además hay sitio para todos, cada uno desde su punto de vista, sin apriorismos y sin grandes exposiciones, comprando a nadie nada que no haya sido, desde luego, trabajado entre todos y todas. Mila esker. Eskerrik asko zuri, bozkatzera pasatuko gera, puntuz puntu egiteako arazorik ez dago da pentsatzen dut, ez? Lau dira, eta beraz, banan-banan, lehen puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botoak, Talde Popularrak Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, Talde Sozialista Jeltzaleak, ez da onartzen, 3. puntuari aldeko botoak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, ez da onartzen, eta 2. puntuari aldeko botoak, Talde Popularra Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, Talde Sozialista Jeltzaleak, ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta beraz hurrengo moziora pasatuko ginateke. 9. puntua, mozioa arrunta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Añorgako bidegorria mozteari buruzkoa. Asunto número 9 del orden del día, moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre el corte del bidegorri de Añorga.
Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Mozioaren justifikazioak azaltzen duenez, duela 4 hilabete edo luizi txiki bat izan zen Añorgako Pedro Jose kalean, eta ondorioz harri batzuk erori ziren bidegorrian, eta ordutik bidegorria itxita dago. Edo teorian dago moztuta. Izan ere, erorketa txikia da, bidegorria ez du erorketa horrek moztu, eta bidegorria mozteko seinale bat dago, kono batzuekin moztutako bidegorrian jarri direnak, baina inongo eragozpen fisikorik gabe. Esto está haciendo que ante el paso de los meses sin que eso se arregle, la gente pase de largo la señal y siga utilizando el bidegorri con normalidad. Con lo que si el riesgo de derrumbe sigue y es real, cosa que ahora mismo yo desde luego no sé, lo sabrán en la Diputación, conlleva un problema de seguridad. Y en este sentido, hoy traigo esta moción sobre todo porque me lo ha pedido la gente del barrio y de la Asociación de Vecinos y Vecinas, que además, da la casualidad de que también es mi barrio. Y me lo han pedido porque lo que me cuentan es que han intentado tratar este tema con los equipos de la Diputación en varias ocasiones y se sienten ignoradas. Y que van pasando los meses, que intentan saber cuándo se va a arreglar y reabrir el bidegorri y que nadie les dice nada. Y a lo mejor, es probable que a alguien esto le parezca un tema menor, que igual no merecía la pena traerlo aquí, pero es que garantizar que una vía esté bien mantenida también es apostar por la movilidad sostenible. A nadie se nos pasa por la cabeza que en esta ciudad pudiera estar una calle o una carretera cortada 4 meses porque han caído unas piedras. Unas piedras que además, igual la mayoría de las que estamos aquí no han visto las fotos, pero que son piedras que por el pequeño tamaño que tienen se podrían quitar incluso a mano si fuera necesario. Es decir, ni siquiera es un gran derrumbe que haya cortado el camino, son piedras pequeñas e imagino que habrá cortado el acceso por seguridad, por si acaso, que no le caiga a nadie una. Pero lo que no tiene mucho sentido es mantener eso cortado eternamente y sin contestar nada a los vecinos y vecinas sobre si se va a arreglar el bidegorri o no y cuándo. Por eso traemos hoy esta moción, para pedir a la Diputación Foral de Guipúzcoa que realice lo antes posible los trabajos necesarios para reabrir el bidegorri y que establezca comunicación con las vecinas y vecinos sobre cuándo y cómo lo va a hacer. Eskerrik asko, talde popularrak. Sí, muchas gracias. Pensábamos que estas chapucillas eran patrimonio exclusivo del Ayuntamiento de San Sebastián, pero vemos que también hay otras administraciones que se ufanan con igual diligencia. Porque decías, Aitzole, que te parecería increíble que sucediera esto en una carretera. El Alto de Rondo creo que estuvo cerrado, algo más de un año, por también un desprendimiento. Entonces, pues son cosas que suceden con demasiada frecuencia y que deberíamos, este equipo de gobierno debería tener muchísima más diligencia a la hora de solventar. Yo creo que es una moción, de hecho le decías que puede ser nimia o decías poca cosa, no, yo creo que todo lo contrario. Agradezco que la traigas al Pleno y vamos a votar a favor. Gracias. Bai, talde sozialistaren txanda. Egunon, berriro, eta yo creo que aquí lo que estamos tratando es de lo que parece ser un pequeño desprendimiento, un pequeño derrumbe o, según algunos otros, algunas chapucillas. Menos mal que esta vez no son del Ayuntamiento realizadas por los que estamos gobernando en el Ayuntamiento, sino en otra institución. Pues una institución que es la Diputación Foral de Guipúzcoa, y por no hablar de otras intervenciones, porque si no han visto carreteras cortadas en Guipúzcoa, pues no diría ni que forman parte de Guipúzcoa. Y no voy a empezar a dar nombres de carreteras nacionales, comarcales y de otra índole. Pero por desgracia tenemos una orografía complicada. Guipúzcoa está formada por valles y eso quiere decir que hay montes y unos montes con la orografía y constitución que tienen. Y se caen rocas, se cae tierra, se cae agua, se desplazan taludes.
Y bueno, pues esto lo dice también una guipuzcoana. Si el tramo que está cerrado, y está cerrado es porque no ofrece la suficiente seguridad para que puedan transitar por ahí las bicicletas. Y entonces ustedes están solicitando medidas de seguridad temporales o definitivas. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la Diputación Foral y lo que nos informan es que realmente han hecho un estudio para precisamente saber cuál es la solución que tienen que adoptar. Y es verdad que el desprendimiento es pequeño, pero la solución no es tan pequeña. Es complicada, compleja y además costosa. Por lo que me cuentan, parece que en este momento se ha realizado un informe técnico después de la auscultación del talud y la realización de los diferentes sondeos. Y de este informe se deriva la necesidad de ejecutar una pantalla de micropilotes junto al camino de una profundidad de 12 metros. O sea, no solo hay que ir con una carretilla y quitar las piedras. Hay que hacer unos micropilotes sumergidos, soterrados, 12 metros. Y se deberá colocar también, al final, una malla romboidal para contención de ese talud. La pantalla de micropilotes debe, además, ir coronada con una viga de atado, que debe ir también, a su vez, anclado en la propia roca. A estas actuaciones, para la contención del talud, deberán, además, añadirse distintos trabajos complementarios, como puede ser la adecuación del terreno, la reposición del pavimento, una vez hecha la intervención. Y para llevar adelante todo esto deben de redactar un proyecto que todavía no está ni hecho. Parece que estamos hablando de unos 150.000 euros de gasto. Y en eso es en lo que lleva Diputación Foral, por lo que nos han transmitido, trabajando, buscando una salida y una solución que sea definitiva. Y es por eso por lo que nosotros, en principio, a la moción que se ha presentado, vamos a votar que no a los 2 primeros puntos y sí al tercer punto. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bildu taldearen txanda. Ez du hitzik hartuko. Talde jeltzaleak ere ez. Elkarrekin Donostiak izteko. Bai, barkatu. Bueno, eskerrik asko, emandako azalpenengatik. La verdad es que entonces creo que desde luego ha merecido la pena traer esta moción porque por primera vez hemos tenido conocimiento e información concreta sobre las medidas que después de ese estudio están valorando en tomar, el coste y quizás lo que nos faltaría, no sé si en el siguiente turno nos puede responder, sería los plazos o el cronograma, que quizás se lo agradeceríamos que nos lo dijera. Por tanto, la Diputación Foral acabará llevando a cabo los trabajos para arreglar la zona, pero, bueno, desde luego, con quien una y otra vez ha demandado esta información y se ha puesto en contacto directamente con la Diputación, que es la Asociación de Vecinas y Vecinos de Añorga. Bueno, han tratado de establecer comunicación con ellos en diferentes ocasiones y no han obtenido esta respuesta y esta concreción de lo que se va a hacer. Por tanto, hay una cuestión que sí me gustaría resaltar, que es que de poco sirve quizás publicitar permanentemente el buen gobierno, la participación y la atención ciudadana, para que luego, cuando hay una problemática y una demanda de información real, que además se alarga en el tiempo, pues no hay nadie que les esté escuchando y les esté dando una respuesta. Y, por tanto, bueno, pues yo le agradezco esta información a la espera de, bueno, si tiene también la información sobre cuándo y en qué plazo se van a abordar estos trabajos. Y, fundamentalmente, lo importante es que el tema se acabe solucionando, con lo cual creo que estaba plenamente justificado entonces traer esta moción de los vecinos de Añorga a la luz de las informaciones que usted y no la Diputación de Guipúzcoa directamente nos ha trasladado y que trasladaremos a la Asociación de Vecinos. Eskerrik asko. Ez dakit delegatuak izteko txanda erabili nahi duen. Bai, bakarrik esateko azkenean danak puntu guztiak onartuko ditugula. Baina nik uste Diputazioan eta
hango erabilera badaudela ere tresnak eskatzeko eta egiteko badakite egin ondoren ere, bere komisioetan edo batzordetan ere informazio guztia ere eskatzea badago. Mila esker. Ados, orduan ez dugu puntuz-puntuzka bozkatuko dugu osorik, arazorik espadin badago, eta mozioaren aldeko botuak, hau batez, onartua gelditzen da, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez? Beraz, eguneko gai zerrenda amaitu da, eta orain kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Aurreneko kontrol mozioa, Aitzole Araneta Elkarrekin Donostia Udaltaldeko bozera mailak aurkeztua, LGTBI berdintasun arloan dagoen laguntza eta aholkularitza baliabideen beharrari buruz. Moción de control relativa a recursos de atención y asesoramiento en materia de igualdad LGTBI, presentada por Aitzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Mila esker. Quiero empezar la intervención recordando y rechazando los últimos hechos homófobos y transfobos que han ocurrido en las últimas semanas en diferentes municipios de Euskadi. La agresión por parte de 13 individuos a Ekain hace unas semanas en Basauri, la doble agresión con tintes homófobos en Zornotza y las pintadas homófobas y transfobas en Gasteiz este mismo fin de semana. Como vemos, no estamos aún en una sociedad libre de comportamientos de este tipo y para alcanzarlo es importante contar con recursos que establezcan y sistematicen las denuncias y discriminaciones que se pudieran dar en la ciudad por motivos de orientación, identidad o expresión sexual. Porque además esto está sucediendo en fechas significativas, en pleno mes del orgullo, que rememora una fecha en la cual, frente al odio, se inició un camino imparable para ensanchar los márgenes de autonomía y de libertad, independientemente de quiénes seamos o a quién deseemos. Agresiones que suceden en un contexto donde está en ciernes, además, la aprobación de leyes que tienen este mismo fin. Y ese es uno de los objetivos de esta moción, que cuando sucedan hechos similares, tener un recurso en el municipio dedicado tanto a recoger y analizar datos sobre la LGTBI-fobia como a atender y asesorar a víctimas de discriminación. Pareciera que así explicado esta moción nos viene a hablar solo de víctimas, de malos tratos, de malos ratos, malos tragos incluso y de agresiones, pero desde ya quiero manifestar que estamos un poco hartas de hablar de violencia, de víctimas y de agresores y que queremos empezar a hablar de deseo y también, ¿por qué no?, de propuestas. Esta moción tiene un carácter propositivo y no reactivo, porque viene a pedir que frente al desconocimiento o directamente la ignorancia de mucha gente sobre cuestiones de índole sexual y la solicitud de información y de asesoramiento, Donostia esté al mismo nivel que otros municipios que cuentan ya con estos recursos y que están dando buenos resultados. Por ejemplo, Gasteiz, con un gobierno también de PNV y de PSE, que apostaron por el recurso del Observatorio Ikusgune, un sistema de observación permanente que está dando sus resultados. También por destacar otra referencia, quizá la mayor y que he podido visitar y comprobar in situ, sería la de Barcelona, que cuenta con un centro de recursos LGTBI, donde desarrollan la atención, información y servicios públicos hacia la ciudadanía, que sirve de punto de encuentro al tejido asociativo y que desarrolla iniciativas culturales en el ámbito LGTBI. O que, por ejemplo, cuenta con un programa de inserción laboral a mujeres en situación de transexualidad. Sabemos que Barcelona no es comparable a Donostia, porque estamos hablando de que Barcelona tiene 3.200 millones de euros y Donostia este año 2021 en su conjunto tiene 400. Pero haciendo un ejercicio también propositivo de pragmatismo y de realismo, hemos decidido empezar por solicitar algo mucho más simple y quizás también más práctico, que es empezar por algo también que cuesta bastante menos dinero, que es un teléfono, con una persona profesional que informe, asesore y acompañe en consultas por motivos de sexo, de identidad sexual, expresión sexual y orientación del deseo, que empiece a recoger de manera sistematizada toda esa información para la generación de diagnóstico y conocimiento más pormenorizado sobre cómo está la situación en nuestra ciudad y de iniciar un estudio sobre la situación sociolaboral también en nuestra ciudad de una de las comunidades más vulnerables y últimamente también en el ojo del huracán, como son los hombres y las mujeres en situación de transexualidad. Porque la memoria, la difusión de conocimiento debe ir acompañada, o debería de ir acompañada de políticas concretas
encaminadas a conseguir municipios más abiertos, inclusivos y libres de odio. Eskerrik asko, talde popularrak. Sí, es que ricasco. Bueno, pues creo que es una moción bastante pertinente. Agradecer a Elkarrekin Podemos que haya presentado, agradecer también a Itzole pues su trayectoria de tanto tiempo en defensa del colectivo LGTBI, que a veces tiene algún sesgo ideológico, pero bueno, no es este el caso, ¿no? Entonces, voy a explicar el sentido. Bueno, sí me gustaría, si el proponente no ve inconveniente, en votar por puntos. Y voy a explicar el sentido de nuestro voto punto por punto. El primer punto que plantea la creación de un teléfono, de una línea telefónica en San Sebastián para dar apoyo a este colectivo. Consideramos que hay un teléfono de apoyo del Gobierno vasco y pues, yo creo que sería una medida más eficiente que se derivara el teléfono o las llamadas del Ayuntamiento de San Sebastián a ese teléfono. En cualquier caso, nos vamos a abstener. El segundo punto, que plantea la recogida de datos de manera que genere diagnósticos e informes, me parece pues, una medida muy oportuna. Si no conoces la realidad, no vas a poder tomar medidas eficientes. Vamos a votar a favor. El tercer punto, que plantea incluir en la futura Casa de las Mujeres un servicio de apoyo y dinamización del tejido asociativo LGTBI, pues me parece estupendo. También vamos a votar a favor. Y es el cuarto punto el que nos suscita más digamos, controversia. Porque nosotros lo que planteamos es que, lo que plantea el cuarto punto es que garantizar, ¿no?, dentro del futuro programa integral un plan de inserción sociolaboral a personas en situación de transexualidad. Yo creo que a mí me gustaría vivir en una ciudad en la que se apoyara a cualquier persona que tiene necesidades reales y evidentes o está en situación de vulnerabilidad, independientemente del sexo, la ideología, el origen, la raza, la sexualidad. O sea, al final parece evidente que puede haber personas que no sean del colectivo LGTBI que estén en una situación muchísimo más vulnerable que cualquier persona del colectivo LGTBI. Entonces, me parece muy bien esta propuesta, siempre y cuando se vincule a aquellas personas que efectivamente tienen necesidades más perentorias. En cualquier caso, me parece una moción pues muy conveniente. Vamos a solicitar esa votación por puntos y votaremos en el sentido que he planteado. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak. Egun on eta eskerrik asko. Bueno, indudablemente, y aquí coincido con la señora Araneta, la discriminación, la lucha contra la discriminación en general y bueno, pues en lo que nos atañe al colectivo LGTBI, pues es un problema que tristemente aún hoy existe y que debemos atajar con políticas efectivas, porque podemos caer en la tentación de creer que vivimos en una sociedad avanzada con estos debates ya superados o, bueno, pues quizá desde una posición privilegiada, ¿no? Pues una persona que cumple el rol cis heteronormativo, que sería yo misma, por ejemplo, pues se podría llegar a pensar una cosa así, que es un debate más que superado, pero sí que es cierto que bueno, pues la realidad es testaruda y los datos que recibimos aún a día de hoy pues son un sopapo de realidad. Y son datos pues, que ya ha dado Aitzole aquí, que todavía estamos pues, muy lejos de conseguir la igualdad real y yo creo que bueno, es importante repetirlos porque efectivamente esta discriminación existe y tenemos que cortarla y yo creo que bueno, pues es nuestra obligación, también es nuestra responsabilidad política condenar estos actos, trabajar para que estos no se repitan y cortar los discursos homófobos y también los discursos que niegan la discriminación. Por todo ello, bueno, pues creemos que también desde el Ayuntamiento tenemos que avanzar en esta materia y vemos positiva la moción y lo que se propone en ella. También pediremos la votación por puntos porque bueno, votaremos sí en primer lugar al primer punto de la moción, aunque aquí sí coincido también con el señor Corominas, bueno, pues sin olvidar que también el Gobierno vasco tiene el servicio de Berdindu y que por tanto sí pondríamos un teléfono de atención también para recopilar los datos y hacer bueno, pues como ese observatorio, emulando un poco ese observatorio que también tienen en Vitoria, pero también con la vocación de implementar un poco el trabajo que ya se hace desde Gobierno vasco y bueno, pues derivar las consultas a un servicio que, por lo que sabemos, funciona y funciona bien.
Votaremos asimismo afirmativamente al segundo punto porque pues siempre resulta positiva la recogida de datos que nos ayuden a tener un diagnóstico de la situación y nos indiquen también hacia dónde dirigirnos. Votaríamos también afirmativamente al tercer punto porque estamos de acuerdo en la integración de la diversidad dentro de la Casa de las Mujeres, aunque sí me gustaría matizar en este punto que también este será un debate que habrá que tener con la propia Casa de las Mujeres en tanto en cuanto es un espacio cogestionado. Y por último, sí votaríamos en contra del cuarto punto porque, para empezar, no sabemos si el estudio más conveniente como un primer estudio sería este que se propone de inserción sociolaboral o si quizá debiéramos ir hacia otro de índole más general, pero fundamentalmente el voto en contra es porque actualmente no contamos con la dotación presupuestaria como para poder abarcar este informe. Por tanto, 3 de 4 votos afirmativos y la vocación de poder atender y derivar esas consultas y de avanzar en esta materia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldeak. Egun argi dago aurrera pauso nabarmenak eman direla sexu orientazioa eta genero identitate guztietako pertsonak gainerantzako guztiek merezi duten duintasuna eta errespetu berberaz bizi daitezen bermatzeari dagokionez. Baina hala ere, Aitzolek aipatu duen bezala, oraindik ikusten ari gara zenolako erasoak sufritzen ari diren pertsona askok. Bai, eraso fisikoak, baina nik ere nabarmendu nahiko nuke eraso simbolikoak, eta horiek egunero gertatzen ari dira, eta agian ez dira salatzen edo iragartzen hain ondo, ez? Beraz, uste dugu ezinbestekoa dela LGTBI pertsonen eskubideen aldeko borroka, ez gelditzea soilik bakoitzak nahi duena egin dezala. Hau da, pertsona bakoitzaren tolerantziaren eskuetan uztea. Realitatea oso ezberdina da, eta heteronormarekin lerrokatzen ez garen pertsonak jakin badakigu zenolako egoreak bizi geran, zenolako presio soziala dago, zenolako presio familiarra ere jasatzen dugu askotan, kirolean baita ere, aisialdian, hirugarren adinekoen egoera egoitzetan ere, aipatu nahiko nuke hemen, nun bere orientazio edo bere askatasuna ezin dute askotan aurrera eraman modu libre batean, eta agian oraindik bide asko dago egiteko, ez? Egia dago, legea gure alde dagola, guztion alde, baina gizarteak oraindik aurrera pausoak eman behar dituela biolentzia simboliko horri aurre egiteko, ez? Harrigarria badirudi ere, oraindik presio sozial horren ondorioz jende askok, emakume eta gizon askok ez dute bere nortasuna aske bizitzeko aukera izaten, ezin dute modu normalizatuan bizi edo egin bere proiektu vitala, ez? Orduan oso positibotzat ikusten dugu gaur bozkatu behar dugun proposamen hau, eta ere oso nik uste notizi pozgarria da udal gobernuak eta kasu honetan berdintasun zinegotziak honen alde bere postura, honen alde ere azaltzea, ez? Esaten dugu horrela aukera emango digula, benetan udalak ere, Donostiako udala, beste udal batzuetan egin da bezala, eta ez bakarri Bartzelona, edo Gasteizen ere errenderin ere egin da halako proiektu integral bat, eta aurrera pausoak ematen diala, baina emaitza oso positibakin. Guk ere puntuka bozkatuko dugu, lehenengoa eta bigarrenari baiezko bozka emango digu. Lehenengoa uste dugu, naiz eta Eusko Jaurlaritzak
telefono hori izan, uste dugu ere gertutasuna beste faktore positiboa izango litzatekeela Donostiarrentzako. Bigarren puntua, diagnostiko egitea, nola ez, proiektu bat garatzeko, abia puntutzat hartzeko diagnostikoa berrezko da. Hirugarren puntuan, abstenituko gera, eta zinegotziak aipatu duen bezala, kogestioa dago emakumeen etxean, beraz, halako erabaki bat, uste dugu ezin duela udal gobernuak bere soilik hartu, ezik eta han bertan hartutako erabaki izan behar dela, bertako bi talde horien artean, kogestioa dago, eta beraz, han hartu beharko litzatekeela erabaki, eta hirugarrenari ere, baiezko emango diogu, markatu. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, izteko txanda beraz Elkarrekin Donostiak. Bueno, mila esker. Mila esker mozioaren puntu gehienak babesteagatik. Bueno, así como por recoger un poquito las cosas que se han dicho, efectivamente existe el servicio Berdindu, pero bueno, sí que vemos que puede ser muy interesante tener algo más cercano, algo más específico que haga también esa recogida de datos y que nos plantee un diagnóstico más concreto de la ciudad. Efectivamente, se trataría de establecer esos cauces de relación para no duplicar los servicios que ya está ofreciendo Berdindu. En Gasteiz también tienen una oficina que trabaja también conjuntamente con el Observatorio de Ikusgune. A ver, el cuarto punto sobre el estudio, porque en realidad más que implementar un plan hablamos de realizar un estudio, ¿no? Y es verdad porque es verdad que muchas de las personas en situación de transexualidad que tienen problemas de inserción sociolaboral habitualmente suelen ser y siguen siendo mujeres, y habitualmente mujeres que se están dedicando a la prostitución. Y, por tanto, nos parecía importante hacer ese diagnóstico en esta ciudad, que además hay un diagnóstico que está pendiente también de hacer con respecto a las mujeres en situación de prostitución en esta ciudad. Y ese era el espíritu de ese cuarto punto. Bueno, yo creo que estamos dando un paso importante para hacer esa pedagogía pendiente, que llevo también resaltando en mis intervenciones. Y, creo que es importante poner en marcha políticas concretas que aseguren en nuestra ciudad, hagamos esa pedagogía y que Donostia también sea, como lo ha venido siendo en otros ámbitos, un referente en color, en libertad y, en definitiva, en felicidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, ez dakit delegatuak itxi nahi duen, ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, eta banan bozkatuko ditugu dau puntuak. Lehen puntuari aldeko botoak, talde popularrak ezik, kontrakoak, abstentzioak, talde popularrak, onartzen da, bigarren puntuari aldeko botoak, aho batez, hirugarren puntuari aldeko botoak, EH Bildu ezik, kontrakoak, abstentzioak, EH Bilduk, onartzen da, eta laugarren puntuari aldeko botoak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, gainontzeko hiru taldeak, hirugarren puntu hau beraz ez da onartzen, baina gainontzeko hiruak bai, eta beraz mozioa 3 punturekin onartua gelditzen da. Ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz aurrera egingo dugu. Bigarren kontrol mozioa, talde popularreko zinegotzi Jorge Mota Iglesiasek aurkeztua soldadu plazari buruz eta hiriko hainbat tokiren mantentze faltari buruz. Moción presentada por Jorge Mota Iglesias, concejal del Grupo Popular, en relación con la Plaza de los Soldados y la falta de mantenimiento en diversos puntos de la ciudad. Talde popularraren txanda. Muchas gracias, señor alcalde. Tanto en marzo como en el presente mes interpelamos al equipo de gobierno sobre la falta de mantenimiento en el suelo laminado de madera y en el parque infantil de la Plaza de los Soldados para que a la mayor brevedad se procediera a arreglar los desperfectos de esta plaza situada en el barrio de Amara.
sendas interpelaciones en 2 meses, pese a que en los presupuestos del 2020 ya se aprobó una enmienda de nuestro grupo por un valor de 24.000 euros para arreglar los desperfectos de esta plaza, pero hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada. La inacción en la Plaza de los Soldados se suma al mal estado de la barandilla La Pasarela del Náutico, las pintadas, grafitis, basuras en el Monte Urgul, dejadez en el barrio de Chomin, abandono del parque infantil de Atotxarreca, agujeros y mal estado de las calzadas menos céntricas, suciedad en las calles de barrios como el de Guía o Alza, que no forman parte del marco incomparable, pero sí forman parte de San Sebastián, donde sus vecinos pagan sus tasas e impuestos por igual. Ante esta pasividad del equipo de Gobierno, una vez más nos vemos en la obligación de volver a pedir que se actúe con celeridad en los puntos antes señalados y se trabaje por un mantenimiento adecuado en toda la ciudad. Por eso instamos al equipo de Gobierno para que, sin más dilación, acometa la restauración y mantenimiento del suelo laminado del parque y del parque infantil de la Plaza de los Soldados, y también instamos al equipo de Gobierno a que realice un estudio en el que se detallen los puntos de la ciudad que necesitan mejoras de mantenimiento y que se elabore antes de este fin de año. Un plan de mantenimiento de la ciudad con un cronograma de actuación. Muchas gracias. Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, otra vez tratamos en pleno cuestiones sobre mantenimiento urbano. Seguramente, si pudiéramos, se multiplicarían las iniciativas sobre estos temas, pero el Gobierno tuvo a bien limitar nuestra capacidad de propuesta en pleno tras la modificación que hicieron del reglamento orgánico, limitando las mociones a una por concejal. Y hoy, en materia de mantenimiento, desde el Partido Popular se solicita que se acometa la restauración, el mantenimiento del suelo laminado de madera y del parque infantil de la Plaza de los Soldados. Señalan también en la moción el mal estado de la pasarela del Náutico, residuos en Urgul, dejadez en el barrio de Chomin, abandono del parque infantil de Atotxarreca, suciedad en barrios como Eguía y Alza. Y estas son denuncias que han llegado por parte de asociaciones vecinales con las que hemos podido estar y comprobar que en muchos casos estos problemas se han convertido en recurrentes porque no se termina de actuar sobre estas zonas. El mes pasado nuestro grupo trajo junto a EH Bildu la cuestión del asfaltado de la calle de Maldacho. En comisiones anteriores hemos venido denunciando vertidos y falta de limpieza en Igeldo, Urgul, Ulía. Hemos denunciado la dejadez en la que se encuentran los parques y calles de Bidebieta, Larracho e Inchaurrondo, mientras que aquí en Ingentea esta misma semana se han podado los setos una vez más, porque aquí sí pasan un día sí y otro también. Y se han vuelto a plantar otra vez flores de temporada, a pesar de que podían estar fenomenal. Y esta vez no nos pueden decir que es una percepción nuestra, ni acusarnos de extender un mensaje sobre desigualdades inexistentes entre barrios, porque es el Grupo Popular el que hoy señala en su moción la existencia de agujeros y mal estado de las calzadas menos céntricas, suciedad en las calles de barrios que, como Eguía o Alza, barrios que, por otra parte, no forman parte del marco incomparable, pero sí forman parte de esta ciudad, y donde sus vecinos pagan tasas e impuestos por igual. Si las asociaciones vecinales, colectivos sociales y toda la oposición les reclaman que actúen ante los problemas que se denuncian, será entonces el momento de pedirles que asuman como Gobierno su responsabilidad. Precisamente la limpieza y mantenimiento de las vías públicas, así como de parques, parques infantiles y mobiliario urbano en general, es una cuestión de primer orden para la ciudadanía, pues es una cuestión que vecinos y vecinas viven a diario y también observan a diario. De hecho, solo hay que ver la proporción de quejas, sugerencias y otras cuestiones que se reciben por parte de la ciudadanía en el Departamento de Mantenimiento Urbano. No tienen más que revisar el informe de Udalinfo anual y ahí se ve perfectamente cuáles son las quejas principales y van en torno a este asunto, al mantenimiento. Habitar y vivir en un entorno mal cuidado, lógicamente, produce malestar y desafección hacia quienes tienen el deber de mantenerlo en condiciones. No hay ninguna otra cuestión que pueda provocar o producir más desapego hacia la Administración local. Mantener la limpieza y el cuidado de las calles no debe ser una carta de presentación de la ciudad hacia el turista. Es un deber del Ayuntamiento para con los vecinos y vecinas. Y aquí es también el Grupo Popular el que ha hablado de la pasividad del equipo de Gobierno ante esta problemática, opinión con la que coincidimos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Eskerrik asko. Bueno, pues frente al holocausto y la ciudad sucia
pues yo creo que también hay que ser un poco más realista, ¿no? Realista de realidad. Y nosotros nos damos un baño de realidad todos los días, en el centro y en los barrios. Hoy mismo hay más de 20 personas trabajando en 10 actuaciones en todos los barrios. Por ejemplo, en la calle San Juan con un parcheo de losa, en el Paseo de Ulía limpiando cunetas, en Carlos I renovando la acera, en el Paseo Árbol de Guernica desbrozando el muro del río, en Inchaurrondo 42 renovando el paso de peatones, por ejemplo, algunas de las 10 actuaciones. Tenemos 7 escobas de platino y no será por limpiar solo en Alderdieder, ¿verdad? Creo que no. Hacemos flaco favor a todos los vecinos y vecinas de San Sebastián si pensamos que solo limpiamos en el centro. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y por mucho que la señora Garay quiera plantearnos una San Sebastián apocalíptica, llena de basura, de desperdicios, de inmundicia, que no se limpia, eso no responde a la realidad. Y hablando de las asociaciones vecinales y de las quejas, pues no parece que hablen mucho con algunas de las asociaciones en las que ahora estamos actuando, por ejemplo, la de Amara. El paseo, las actuaciones que se están llevando a cabo de reparación de aceras, de parcheado, en Carlos I, de sustitución de toda la rejilla, algunos badenes que se van a solucionar y pasos que van a mejorar la accesibilidad. La propia plaza de la que se menciona en la interpelación del Partido Popular, la Plaza de los Soldados, pues la Asociación de Vecinos de Amara ya sabe lo que vamos a hacer porque se lo hemos contado. O sea que de pasividad nada, vamos a actuar y ellos tienen la información de lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir el suelo y vamos a colocar los juegos, el parque de juegos en otro sitio. Y eso lo saben los vecinos y saben el esfuerzo que estamos haciendo en Amara, porque estamos respondiendo a sus demandas y saben los estudios que también vamos a encargar para mejorar algunas otras plazas. Lo conocen perfectamente, de primera mano, porque nosotros, desde el Grupo Socialista y el conjunto del Ayuntamiento, del Gobierno municipal, también hablamos con las asociaciones de vecinos y les escuchamos y les hacemos caso en la gran mayoría de sus peticiones, que son razonables, evidentemente. Una ciudad nunca se termina de estar niquelada, si me permiten la expresión. Y claro que hay muchas reivindicaciones, peticiones, reclamaciones, y eso es bueno, porque nos ayudan a mejorar. Al 100% intentamos, pero estamos en ello, y de pasividad nada. Y arreglar cosas que no nos competen, como ustedes saben que no nos competen, como la barandilla del Náutico, compete al Gobierno vasco, y lo saben. Pero aquí, como ahora las mociones racimo están de moda, pero hacerlo lo hacemos. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldeak. El señor Mota decía en la justificación y en su discurso la inacción en la Plaza de los Soldados se suma al mal estado de otros ejemplos que cita en la justificación, menos céntricos, suciedad en las calles de barrios que como Guía o Altza no forman parte del marco incomparable, pero sí forman parte de San Sebastián y donde sus vecinos y vecinas pagan tasas e impuestos por igual. No podemos estar más de acuerdo en la afirmación de que este Gobierno cuida muchísimo más el centro que otros barrios y bueno, las palabras de la señora Garmendia me parece que son una falta de respeto para todos esos vecinos y vecinas que a diario cogen la línea 13, la 14 o cualquier otra de cualquier barrio que no está en el centro de la ciudad y ven y comparan cómo están atendidos y atendidas las zonas de sus barrios, las aceras, las zonas verdes y demás,
y la diferencia que tiene con el centro. Y creo que eso es algo obvio y objetivo y solo hace falta darnos un paseo por los barrios de la ciudad o ver lo que nos trasladan los vecinos y vecinas. Hace poco hablábamos de la recogida de firmas de los vecinos y vecinas de Larracho solicitando el mantenimiento del barrio. Hemos hablado de Ermita Bidea en diversas ocasiones, hemos hablado de la poda en Bidebieta y muchísimos ejemplos que también han citado los concejales y concejala que han hablado antes de mi turno, ¿no? Y por último también quería destacar que esto no es una percepción ni del Partido Popular ni de los partidos de la oposición, es que hay 8.426 quejas en el 2020 de ciudadanos y ciudadanas a este ayuntamiento, de las cuales el 40% son quejas relacionadas con el mantenimiento. O sea, son ejemplos concretos, ejemplos diarios, ejemplos presentados por escrito por parte de la ciudadanía que trasladan constantemente esa necesidad de mantenimiento, sobre todo en las zonas no céntricas de la ciudad, que no por no ser céntricas son menos importantes, ni mucho menos, y más este año y medio en el que la vida se ha hecho cerca de la casa de cada uno y cada una y en los barrios. Por lo tanto, votaremos a favor de la moción de control del Partido Popular y esperamos que el Gobierno se tome en serio realmente esta necesidad de cuidado por igual en todas las zonas de la ciudad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, izteko talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Estimada Marisol, sabe que le tengo un cierto aprecio, pero lo que más me sorprende de usted es que ni se sonroja. A mí me daría vergüenza el recibir las innumerables quejas del orden de 8.426, como ha dicho mi compañera, que realizan los donostiarras ante la falta de mantenimiento de los espacios públicos, mobiliario urbano, de la falta de limpieza, del estado de las calzadas, de los jardines. La realidad es la falta de mantenimiento. A modo de ejemplo, diré, como he dicho antes, el abandono del parque infantil de Atocharreca, del olvidado barrio de Chomin, del mal estado de las calzadas menos céntricas, de la suciedad en las calles de los barrios de Guía o Alza, del mal estado de la barandilla de la pasarela del Náutico, que esto ya debatiremos, o de la barandilla del Paseo Salamanca. A esto debemos de sumar las denuncias de los donostiarras realizadas por el importante número de pintadas y grafitis en edificios y locales, en la basura acumulada en el Monte Urgul, en el óxido de la barandilla del Paseo de los Curas, así como del olvidado mantenimiento del mobiliario público. Y a pesar de estas denuncias no se actúa. Y no se actúa no por no ser el centro de la ciudad, pero nos guste más o menos, como he dicho antes, son barrios de San Sebastián que también pagan sus tasas e impuestos, teniendo el mismo derecho a un mantenimiento adecuado. Y centrándome en la falta de mantenimiento del suelo laminado y del parque infantil de la Plaza de los Soldados, no entiendo otra vez la inacción de este equipo de gobierno sobre esta plaza, máxime cuando ustedes en los presupuestos del 2020 aprobaron una enmienda de este grupo por valor de 24.000 euros para arreglarla. Ha pasado más de un año y nada han hecho al respecto. Simplemente usted, respondiendo a nuestras interpelaciones, manifestó que realizarán un proyecto integral sobre la Plaza de los Soldados, pero omitió decir cuándo se realizará la tan deseada rehabilitación. Esperemos que no tenga que transcurrir otro año. Ojalá no tengan, mejor dicho, tanta pasividad como hasta ahora. Les pedimos, por favor, que elaboren antes de fin de año un plan integral de mantenimiento de la ciudad con un cronograma de actuación. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuri, izteko txanda delegatuak. Señor Mota, yo me sonrojaría si, habiendo escuchado lo que ha escuchado, no ha entendido y sigue usted leyendo la respuesta que tenía preparada previamente. Una de dos, no me ha escuchado. No, una de dos, no, una de una, no me ha escuchado. Yo y mi grupo intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y le acabo de decir que la Plaza de los Soldados ya tiene actuación, que la hemos hablado con los vecinos, con la Asociación de Vecinos de Amara, que están
informados de lo que vamos a hacer. O sea, que no hay inacción, no me ha escuchado o no quiere entender lo que le estamos diciendo. Eso me produce a mí sonrojo. La falta de respeto a la labor que se está haciendo. ¿Mejorable? Sí. Mejorable, por supuesto. Y esas reclamaciones, esas peticiones de la ciudadanía no van a terminar nunca, evidentemente, y cuanto más mejoramos, más piden y más exigen, y está muy bien, lo he dicho antes. No hay ninguna ciudad en la que no haya reclamaciones, peticiones de mejora. ¿Que hay pintadas en la ciudad? Eso es obvio. ¿Quién las hace? ¿Que limpiamos las pintadas y a los 5 minutos se vuelven a hacer? También es obvio, porque ya hemos hecho actuaciones y las seguiremos haciendo de choque contra las pintadas, contra las basuras que no están depositadas en los sitios en los que corresponden. Claro que sí, y tenemos que hacer una campaña, y seguiremos haciendo una campaña de concienciación contra el incivismo, pero que este ayuntamiento actúa es indudable. ¿Que puede mejorar? Estamos en ello. Y los ciudadanos y las ciudadanas, además, nos ayudan a ello. Ustedes, no. Gracias. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak. Talde Popularrak EH Bilduk Elkarrekin Donostia. Kontrakoak, talde Jeltzaleak, talde Sozialistak. Ez da mozioa onartzen. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo moziora pasatzen gera. Hirugarren kontrol mozioa talde Popularreko zinegotzi Mikel Lezama Zubeldiak aurkeztua patinete elektrikoen erabilerari buruz. Moción presentada por Mikel Lezama Zubeldia, concejal del Grupo Popular, en relación con el uso de los patinetes eléctricos. Talde Popularraren txanda. Eskerrik asko. Bueno, pues voy a intentar ser breve y voy a empezar por el final. Sabiendo que hay una problemática con el uso de los patinetes eléctricos en la ciudad, lo que venimos a pedir en esta moción es que se pongan en marcha a la mayor brevedad campañas de uso adecuado de los patinetes eléctricos, ya que, como me venía diciendo, existe una problemática con su uso, probablemente también por el desconocimiento de la normativa vigente, de ahí también la necesidad de hacer estas campañas, y pedimos también que se realice un mayor control para hacer cumplir la normativa vigente a los usuarios de los patinetes eléctricos. Bien, digo todo esto porque en su día también hubo esta problemática con las bicis y en comisión se nos comentó que las campañas del patinete eléctrico van asociadas también al del uso de las bicicletas. Y recuerdo que en su día, con la problemática que hubo con las bicicletas, se hicieron campañas de información y se hicieron también controles. Y recuerdo que al principio, yo mismo como usuario de los Videgorris, cuando iba de Amar a Berillo en bicicleta, se me paraba cuando iba con la música puesta y decían que eso se iba a multar. Y hubo un periodo informativo en el que no se multaba para educar, por decirlo de alguna manera, o informar a los usuarios de cuál era esta normativa. Pero bien, con los patinetes eléctricos, a día de hoy todavía no se ha realizado ningún tipo de control o campaña similar. Desde 2018 se viene informando de cuál iba a ser la nueva normativa. En comisión también, hace ya un tiempo, se nos comentó varios, que lo menciono también en la moción, pues que se iban a rebajar a los 15 años la edad de utilización para asemejarla con los ciclomotores, etcétera, pero sigue sin hacerse campañas. El ciudadano de a pie al final está utilizando el patinete por donde le da la gana y no se está llegando a tener un control. Y esto está llevando a muchos sustos a muchos viandantes de la ciudad que sin verlo y sobre todo sin oírlo, porque son muy silenciosos, están viendo cómo patinetes a toda velocidad pasan por al lado. ¿Por qué no se hacen campañas? En comisión se nos decían, bueno, a veces se hacen, las campañas que de vez en cuando, las que alguna vez se han hecho, pero claro, repito, todas en conjunto con la utilización de las bicis. Y además son campañas no meramente informativas de la utilización de la bicicleta o del patinete eléctrico, sino son campañas para la utilización de la bicicleta o de los patinetes eléctricos, en especial las bicicletas, para ir a aquellos lugares para evitar utilizar el vehículo privado. Por lo tanto, repito, lo que pedimos aquí, y creemos que por el bien de todos los ciudadanos y por el uso correcto de nuestros carriles bici y de los patinetes eléctricos, poner en marcha a la mayor brevedad una campaña de uso adecuado de los patinetes y que haya un mayor control para hacer cumplir la normativa vigente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko.
Antes de nada, me gustaría solicitar al grupo proponente que la votación por puntos, ya que tenemos la intención de votar a favor al primer punto, pero, sin embargo, nos vamos a abstener al segundo. Dicho esto, desde nuestro grupo del Carrequín Donostia creemos que en un contexto de emergencia climática en el que vivimos y ya declarada en este ayuntamiento hay que potenciar lo máximo posible todos los diferentes medios de movilidad sostenible, y los patinetes eléctricos y todos estos dispositivos de movilidad eléctrica que van apareciendo son positivos, puesto que forman parte de una forma de desplazarse en la ciudad de forma sostenible. Además, para poder utilizarlos con seguridad, Donostia debería de contar con una mayor red de bidegorris posibles, separados tanto de la calzada como de los peatones, para evitar precisamente estas situaciones de peligrosidad de las que se habla en esta moción. En cuanto a lo que se habla en la propia moción sobre el mal uso del patinete en la ciudad, antes de que comenzara la pandemia, pues nosotras creemos que el grado de cumplimiento de la ordenanza pues era bastante alto, y que había bastantes pocos patinetes o ciclistas que circulaban por la acera de forma ilegal. Y si ese número puede haber crecido ahora, pues nosotras lo achacamos más que nada a causa del COVID. Y además hay mucha más gente usando esos medios de movilidad alternativos que antes. Y muchas de estas personas a lo mejor nunca habían utilizado una bicicleta o un patinete eléctrico para moverse por la ciudad hasta ahora. En este sentido, si se trata de un medio de transporte sostenible, nos parece adecuado pedir que se ejerza una mayor tal y como había comentado en el primer punto, vamos a votar a favor porque nos parece que una campaña de comunicación es muy interesante, pero por otro lado, desde nuestro grupo, el segundo punto, no nos parece adecuado pedir que se ejerza una mayor presión sobre estos usuarios con más multas o más vigilancia. Sin embargo, sí que estamos de acuerdo con que sería positiva este tipo de acciones para informar a la gente cómo hay que circular por la ciudad con los patinetes o con estos nuevos dispositivos eléctricos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak bai. Bueno, guk abstenitu egingo gera, kontrol mozio honetan. Uste dugulako, batez ere, eta arrazoi nagusia da araudi berria prestatzen ari delako udal gobernuak. Orduan, hori arte komunikazio kanpaina bat araudi zarrarekin egitea, uste dugu ez daukala zentzu askorik, ez? Gerorago egitea, orduan, ikusi beharko genuke zenolako araudia ateratzen dan, zenolako, normatiba edo eskaintzen duen edo bintzata zelatzen duen udal gobernuak, eta horren arabera erabakiko genuke. Hori bai, eskatuko genioke udal gobernuari ahalik eta azkarren egitea, hori bai. Bai, talde jeltzaleak bai. Sí. Bueno, pues vamos a votar que sí. Voy a explicar nuestra postura porque en el sentido de la moción entendemos que es el no cejar en el empeño de conseguir que las bicis y los patinetes, habla de los patinetes, pero creo que también estamos de acuerdo que las bicis y los patinetes circulen de forma adecuada por Donosti. Ese es el sentido y en ese sentido vamos a votar que sí. Habla de que los patinetes eléctricos circulan por donde quieren y, en fin, no estoy muy de acuerdo. No hablo tanto de sensaciones como de datos. Y los datos que dimos de accidentes con patinetes hace un mes de todo el año 2020, que es el primer año en el que se han contabilizado los accidentes de patinetes, hubo 30 en total. No podemos decir si es más que antes, menos que antes, porque ya digo, es la primera vez que aparecen en la ciudad y la primera vez de lo que hay datos. Pero lo que sí miramos y encontramos, y era así, esos 30 accidentes se habían producido en sitios, en zonas por donde podían circular los patinetes. Quiero decir, no hubo ningún accidente en una acera donde no podían ir o en una calle donde no podían ir. Por tanto, entendemos que la mayor parte de los patinetes, como la mayor parte de las bicis, circulan adecuadamente. Es verdad que hay personas que hacen un uso indebido de las aceras por las que pueden circular a más velocidad o incluso circular por ahí, ¿no? Entonces, con este razonamiento vamos a votar que sí. Haremos rápidamente una campaña
de control y de comunicación y de sanción, en todo caso, con los agentes de movilidad coordinados por la Guardia Municipal. No prometo tan rápido y tan pronto una campaña de comunicación, pero bueno, entendemos que el sentido de la moción sí vamos a votar que sí. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, el apoyo que recibe la moción. Luego, cuando se refería a los datos, efectivamente tampoco sabemos decir si 30 son muchos o pocos, porque probablemente sea la primera vez que se tienen estos datos. Y también es de celebrar que sean, bueno, que no haya nada de gravedad, como bien indicaba. Pero bueno, primero que son datos nuevos, entonces ojalá vayan a menos, independientemente de que consideremos que son muchos o pocos, que vayan a menos. Y también hay que recordar que tuvimos la pandemia de por medio, que bueno, el confinamiento, etcétera. Entonces, bueno, habrá que ver efectivamente con datos futuros este dato si es alto o bajo. Pero de todas formas, a pesar de los datos, sí que como que un poco lo que mencionábamos también en la moción, sí que la sensación de muchos donostiarras, y yo creo que si no todos, la mayoría de los de aquí en algún momento nos hemos llevado algún susto, más que de bicicletas, como digo, ya está bastante más aprendido o se conoce bastante más la utilización de la bici, o se ha llevado un mayor control. El patinete es algo nuevo, sí que probablemente haya mayor desconocimiento y creo que la mayoría de los de aquí nos hemos llevado algún susto. Por lo tanto, agradecer el apoyo y, por supuesto, ningún problema en votarlo por puntos. Eskerrik asko. Bai, zuri, ez dakit delegatuak ez du txanda erabiliko, beraz bosketara pasatzen gera, 2 puntu dira eta banan-bana bozkatuko ditugu, lehenengoaren aldeko botuak. EH Bildu ezik, kontrakoak, abstentzioak, EH Bilduk onartzen da, 2. puntuari aldeko botuak, talde sozialista jeltzaleak popularrak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, EH Bilduk, hau ere onartzen da, beraz, mozioa onartua gelditzen da, 2 puntuekin, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Laugarren kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja Corominas Fisasek aurkeztua kontsultoren arteko lehiari buruz. Moción presentada por Borja Corominas Fisas, concejal del Grupo Popular, sobre la competencia de consultoras. Talde popularraren txanda. Eskerrik asko, Kate jauna. Bueno, Leandro envía un correo electrónico a una de sus empleadas y le dice: necesitamos hacer 3 propuestas diferentes para que nos la adjudiquen. La nuestra la tenemos que hacer bonita y la tenemos que hacer bien. Y otras 2 de cobertura. Utilizaremos a Deloitte y a otra empresa. Primero pon en formato propuesta el documento de horas. Luego te tienes que imaginar otras 2 propuestas perdedoras. Creo que me explico. Y Leandro se explica excelentemente bien. Están amañando concursos públicos. La empleada envía un correo a Regio, otra consultora, y le dice: mandamos las propuestas con unos mínimos contenidos por imagen corporativa. Porque para los negociados, los procedimientos negociados sin publicidad, se tienen que presentar propuestas que den el pego. Leandro envía otro correo electrónico. ¿Cómo va todo? Espero que bien. Otra vez necesito, por favor, que me des cobertura en un concurso por invitación a 3 empresas que va a sacar en estos próximos días el Departamento de Cultura por un importe de 60.000 euros. ¿Puedo contar contigo? No te preocupes, Leandro, que puedes contar con toda la ayuda del régimen que puedas llegar a necesitar. Pero Leandro es también el perejil de todas las salsas donostiarras, implicado, según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en los contratos fraudulentos de Fomento San Sebastián y Tabacalera. El 2 de junio del 2011, Fomento de San Sebastián contrató el proyecto de red de emprendizaje tecnológico por una cuantía todavía hoy desconocida. Leandro le envió un correo a Ana Andueza, de Deloitte. Por favor, necesitaría que me des cobertura en este asunto. ¿Es posible? Ana respondió: por supuesto, lean, y es que eran buenos amigos, y añadió: Marta, estate atenta a esta oportunidad para que le hagamos la cobertura a SIF, que es la consultora de Lean. Creo que a estas alturas empieza a quedar claro que hacer la cobertura es un eufemismo de amañar un contrato público. El 8 de junio del 2012, Fomento de San Sebastián decidió dinamizar la red de ciudades del surf por un importe también indeterminado.
Leandro preparó la oferta ganadora y la perdedora, la de cobertura. Una oferta que tenía que presentar su amiga Ana Andueza de Deloitte. Hola Ana, le escribe en otro correo electrónico. Otro favor, adjunto te remito la propuesta de cobertura que hemos preparado para enviar a Fomento de San Sebastián en relación con la dinamización de la red de ciudades del surf que lidera la ciudad. En este caso, lo único que hay que hacer es enviar la propuesta que te paso a la siguiente persona. El 8 de noviembre del 12 llegó el turno de Tabacalera. Leandro recibe un correo interno de su empresa. Leandro, adjunto te envío la propuesta para la cobertura a Deloitte en el tema de Tabacalera. El correo dice lo siguiente. Buenos días, Leandro. Tal y como quedaste con Ana, posiblemente Ana Andueza de Deloitte, te envío la documentación. Adjunto también la dirección de correo hazcarraga@tabacalera.eu. Espera la documentación vía email esta semana. La dirección de correo hazcarraga se asemeja sospechosamente a la que podría haber tenido el que fuera gerente de Tabacalera, Aritz Azcárraga, pero bueno, no me atrevería a asegurarlo. El contrato para diseñar un plan de viabilidad de los espacios de ocio de Tabacalera se adjudicó por 40.000 euros. Todo muy pulcro, todo muy transparente en el ayuntamiento que se ufana en ser el más transparente del mundo mundial. Gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, antes que nada decir que votaremos a favor de la moción, ya que este tema nuestro grupo, Elkarrekin Donostia, lo tratamos de traer de urgencia al pleno anterior y además también lo hemos llevado a las comisiones de este mes y, sin embargo, la limitación de mociones ha hecho que no podamos traerlo a este pleno. Además, este es un tema que también trajimos a las comisiones el año pasado, el de la necesidad de establecer medidas para que desde el Ayuntamiento no se contrate con empresas vinculadas con tramas de corrupción. Y aunque en esto no coincidiremos seguramente nosotras y el Grupo Popular, que es el que trae esta moción, nosotras consideramos que la corrupción tiene muchas formas y que además, por desgracia, es un problema estructural tanto en el Estado como en Euskadi. O un problema también, por desgracia, extremadamente difícil de combatir desde la oposición o desde la sociedad civil. Y seguramente, hoy desde el Gobierno digan que ya hay mecanismos y que es solo un juez a través de una sentencia judicial firme quien puede prohibir a una empresa contratar con la Administración pública, el que puede evitarlo. Y, sin embargo, la realidad es que faltan mecanismos y que esas prácticas corruptas se siguen dando a día de hoy. Un ejemplo claro es que a día de hoy este Ayuntamiento sigue contratando con total normalidad con empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas o con empresas que forman parte del caso Bidegi, además de estar contratando a estas consultoras que nos han estafado y que ya está demostrado además que nos han estafado. Y esto habrá gente que defienda que es normal, pero no lo es. Y esto lo debatimos solo una semana después de que se rechazara en el Parlamento Vasco una propuesta para crear una oficina anticorrupción. Propuesta rechazada con los votos en contra del PNV, del PSE y con la abstención del Partido Popular. Así que, efectivamente, faltan mecanismos para evitar que empresas corruptas contraten con la Administración y faltan principalmente porque no existe una voluntad política clara y firme para que esto deje de ser así. Eskerrik asko. Talde sozialistak, bai. Hablando de sonrojos, que el Partido Popular esté aquí haciendo lo que está haciendo, me parece, y lo voy a dejar ahí, puntos suspensivos, pero como mínimo de sonrojo. Un partido que está acusado de corrupción, un partido en el que no existen los nombres propios que usted ha dado tan a la ligera, donde allí todos son M puntos, R puntos, donde las personas que se llaman como se llaman en el Partido Popular no están, serán otros. Y usted ha tenido
ha dado aquí informaciones que, si son ciertas, yo le animaría a que fuera a donde tiene que ir, a los tribunales, a los juzgados. Esos tribunales y esos juzgados que han condenado al Partido Popular por corrupción. Si en este ayuntamiento se ha contratado con esas consultoras que han hecho esas prácticas, bueno, pues el ayuntamiento abordará la cuestión como tenga que abordarla, con el grado de responsabilidad que tenga o que deje de tener. No vamos a mirar a otro lado, ni vamos a destruir 35 veces los discos duros de nuestros ordenadores como ha hecho el Partido Popular. Eskerrik asko. Bildu taldearen txanda. Bai. Bueno, en primer lugar, me gustaría solicitar al grupo proponente que se permita votar por puntos. Y digo esto porque vamos a votar de forma distinta a los dos puntos. En primer lugar, al primer punto nosotros vamos a votar a favor. Y vamos a votar a favor porque lo que se está proponiendo en la proposición, en la moción de control, es que se pongan en marcha las medidas necesarias, sin identificar cuáles, para controlar este tipo de contratos. Y yo creo que todo lo que de alguna forma incida en poner medidas para controlar, y máxime cuando ha habido una situación bueno, que sigue su tramitación administrativa y que en su momento, bueno, pues deparará o no deparará lo que tenga que ver, pero que por lo menos presenta indicios, efectivamente, de haber, bueno, pues de haberse confabulado para alterar las reglas normales del procedimiento de contratación, pues nos parece bien que se refuerce el mecanismo de participación. En ese sentido, no entendemos que bueno, pues haya ningún problema en incorporar y en admitir este punto. Con respecto al segundo punto, tenemos más problemas. Y tenemos más problemas, en primer lugar, porque lo que está pretendiendo es que el Pleno del Ayuntamiento prohíba los procedimientos negociados en publicidad. Bueno, primero el Ayuntamiento, no le voy a dar una clase de Derecho, pero efectivamente el Ayuntamiento no tiene competencia para prohibir efectivamente eso. Pero es que además, bueno, a nosotros nos encantaría que el Ayuntamiento pudiera saltarse determinadas normativas estatales y en ocasiones seguro que tendríamos más de una propuesta, no sé si coincidiríamos en la votación, pero tendríamos más de una propuesta en ese sentido. Pero la Ley de Contratos del Servicio Público, en el artículo 168, prevé de forma expresa efectivamente el procedimiento de negociación en publicidad. Es verdad que para determinadas causas, con determinados requisitos, pero sí lo prevé. Con lo cual, bueno, pues si usted está estableciendo la posibilidad de prohibir las mismas, pues evidentemente entendemos que no. Pero es que además lo que ustedes proponen es que prevalezca el criterio del precio a la hora de adjudicarlos. Y aquí nosotros sí somos muy escépticos, porque de la misma forma que se ha puesto de relieve ahora mismo la posibilidad de unos acuerdos entre determinadas empresas para, de alguna forma, no permitir esa concurrencia, lo que sí es cierto es que hay distintas ocasiones en las que determinadas empresas ofrecen un precio sabiendo que luego ese precio no van a cumplir. Y luego estamos con las alzas continuas del precio de adjudicación. Si el precio es el único momento, si el precio es el único motivo, o es el motivo predominante para adjudicar un contrato o no, nos tememos que quizás estemos abriendo la puerta de algo que probablemente sea negativo. Por ese sentido, al segundo punto votaríamos que no. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Sí, bueno, buenos días, según a todos. Bueno, pues el tal Leandro, este famoso, al que obviamente no conozco, pues creo que trabajó un poco en balde, porque tal y como explicó el interventor, en los dos contratos que hace referencia a la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones, son contratos que no tenían por qué haber sido con 3 ofertas, podía haber sido solamente con 1. Entonces le hicieron trabajar, se conoce que, además, al pobre Leandro. Dicho esto, se nos pide en primer punto que pongamos en marcha medidas para controlar estos contratos. Controlamos estos contratos y todos los contratos que hay. Tenemos la intervención, tenemos la Comisión Especial de Seguimiento de la Contratación y, bueno, lo que hacemos es controlar todos estos también. Bueno, Aichole, yo no sé, me parece durísimo que afirmes que son prácticas corruptas que se dan a diario. Vamos, y que no sé quién parece que tiene que ser el que decida que estas prácticas presuntas son corruptas. Si los jueces no te parece bien, pues no sé quién tiene que ser. Yo creo que efectivamente que sean los jueces me parece bastante razonable. Dicho esto, pues también como se sabe, porque lo hemos tratado efectivamente en la Comisión de Hacienda, pues aquí se han presentado hay un informe que está haciendo el interventor de todo el Ayuntamiento que, bueno, estábamos esperando. Había una pregunta por escrito del Partido Popular al que se le va a responder debidamente, pero bueno, yo puedo adelantar algunos datos del estudio que está haciendo el interventor.
coge del año 2005 a 2021, salvo Fomento, en el Ayuntamiento más entidades adheridas, solamente hay un contrato de 7.000 euros, un contrato menor, es decir, prácticamente ninguno. Efectivamente, el Fomento, pues por sus características, sí que contrata más este tipo de actividades de consultoría y tiene pues unos cuantos contratos. Y voy a leer, en el año 2007 al 11, la legislatura esa, hubo 11, de los cuales 8 fueron negociados sin publicidad. Del 11 al 15 hubo 14, de los cuales 3, 2 de los cuales, por cierto, son estos que tú has comentado, del famoso Aleandro este. En el 2015-2019 hay 9 en total, de los cuales 2 son negociados sin publicidad, y ahora hay 5, ninguno sin publicidad, y 4 de ellos han sido abiertos en esta legislatura. Dicho esto, bueno, puedo anunciar que efectivamente el interventor, cuando acabe su trabajo, visto que en Fomento hay algunos contratos que son a estas empresas, no quiere decir por el hecho de ser a estas empresas que sean empresas, o sea, que sean prácticas corruptas, porque esto lo ha analizado básicamente en la Comisión Nacional de Mercado de las Comunicaciones, ya ha visto 2, bueno, vale, pues el resto pues son presuntamente no corruptas y por lo tanto el interventor dará su informe, es decir, que comparecerá para tranquilidad de los consejeros de Fomento, de que, por cierto, sociedad de la que formamos parte ahora y antes todos los grupos que estamos aquí, es decir, que digamos, si ha habido unas prácticas no suficientemente correctas, pues nos la han metido a todos, porque todos controlamos Fomento, todos hemos sido miembros del Consejo de Administración de Fomento y, por tanto, bueno, pues si fuera así, que yo no lo sé, pues a todos nos lo habría hecho. Respecto al segundo punto, te tengo que aconsejar que retires el punto. Porque, claro, por una parte, los negociados sin publicidad, por razón de cuantía, que son estos, ya no son legales. La reforma del 17 ya no permite este tipo de contratos y, por tanto, eso ya no se va a dar. Los otros contratos negociados sin publicidad, hay algunos que son relacionados con los derechos de propiedad intelectual y seguro que estás de acuerdo conmigo en que esos hay que respetarlos, porque tú no puedes, lógicamente, vulnerar derechos de propiedad intelectual. Y, por último, dices que se pidan 4 ofertas para cada contrato menor. Esto hará que, en fin, que la carga burocrática, el periodo de resolución de cada uno de los contratos, pues, bueno, hay cientos o miles de contratos todos los años. Si para cada uno de ellos pedimos obligatoriamente 4 ofertas, pues no sé en qué sitio nos vamos a meter. Vamos a votar que no. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Gracias. Bueno, voy a tratar de ir lo más rápido posible. Me extraña enormemente la posición, la virulencia del Partido Socialista ante esto, porque, bueno, en principio es algo que ni le va ni le viene, ¿no? Entonces da sospecha, da que pensar esa virulencia, ¿no? Y ese ataque siempre con las mismas coletillas, cuando ellos también tienen sus penas que purgar. Si se hace un buen pliego de condiciones, la oferta económica puede ser un criterio para valorar qué contrato elegir perfectamente, si se hace un buen pliego de condiciones. En cuanto a los procedimientos negociados sin publicidad, hay administraciones públicas en España que tienen prohibido usar ese tipo de procedimientos y que es obligado solicitar 3 ofertas en los contratos menores. Yo no he nombrado a nadie que no haya nombrado a la CNMC en su informe. Mira, Leandro se apellida Ardanza. Leandro Ardanza es el director de SF Consultores, consultora perteneciente, según la CNMC, a la Red Norte y Red Nacional del Cártel de Consultoras, condenada por la CNMC a pagar 69.000 y 61.000 euros respectivamente de multa. Leandro tiene que pagar 55.000 euros de multa a título personal. Leandro Ardanza es también el representante de ATE Asesores, una firma vinculada al Grupo Betean, que dirige el exburuquide Aitor Alzola, tan vinculada que comparten sede en Vitoria, Bilbao y San Sebastián, que es la misma empresa. Compartir sede con empresas de dudosa reputación no es algo nuevo para el señor Alzola, que también compartió sede con empresas vinculadas con el caso de Miguel, Landaburu Echea y Orchimuga. Así que tenemos a uno de los seres místicos del nacionalismo vasco, todo un exburuquide, haciendo negocios poco transparentes con el ayuntamiento que entonces gobernaba EH Bildu. Cuando se trata de dineros, no se hace ascos absolutamente nada. Ha habido aquí en el País Vasco y en San Sebastián una red corrupta que durante algo más de una década
ha funcionado a sus anchas. Un cartel de consultoras que, con la connivencia del sector público, ha manipulado los precios de los concursos que convocaban las instituciones vascas. Han utilizado lo que se llama ofertas de cobertura para modificar los precios y robarnos dinero a todos. Esto ha tenido un claro perjuicio en las arcas públicas en todas las instituciones vascas, también el Ayuntamiento de San Sebastián. La investigación sigue su curso y acabo ya inmediatamente, alcalde. Sin duda habrá nuevos capítulos que ahonden en la relación tóxica entre el PNV y sus amigos. Eskerrik asko. Parece que también el PSOE. Isteko txanda delegatuak. Pues mira, me parece muy bien que al tal Leandro si le tienen que poner una multa, pues se la pongan. Es decir, no tengo ningún problema. A diferencia de otros, me parece estupendamente. Eso quiere decir que los sistemas funcionan. Porque al tal Leandro también se le investiga. Y en su caso, si hace falta, bueno, si es que al final todo esto acaba así, pues se le pone una multa. Mira, yo lo que te había propuesto en el punto 2 era una propuesta de amigo, un consejo de amigo. Porque ¿sabes qué pasa? Que si no, si alguien entra en tu Facebook, va a pensar que te lo han hackeado. Pero claro, yo tengo aquí una entrada tuya del día 14 de noviembre del 2020 que está titulada así, dice: cada vez cuesta más interactuar con el ayuntamiento. Cada vez más burocracia, más papeleo, más lentitud, menos eficiencia. Y viene un vídeo, que lógicamente eres tú, porque estás aquí, se te ve perfectamente, muy elegante, por cierto, como casi siempre, que dice en la intervención del Pleno del 29 de octubre del 20, si no hacemos un esfuerzo para aligerar la carga burocrática a todos los trámites administrativos, vamos a ir separando cada vez más la brecha entre el sector productivo privado y el sector público. Y aquí lo que pones, Borja, es que para cada contrato, menos un contrato de 500 euros, hay que pedir 4 ofertas. Eso no es burocracia, eso no es más papeleo. Pues sí, efectivamente. Entonces, por lo tanto, es algo que es absolutamente, primero, que es inviable. No hay ninguna administración pública que no aplique de vez en cuando los contratos negociados sin publicidad. Porque hay algunos que van algunos van vinculados a la propiedad intelectual. Y si tú quieres contratar determinada prestación, que solo lo puede dar una persona, una vacuna, por ejemplo, pues lógicamente solo se lo puedes dar a él. Otra cosa, yo te he señalado los contratos negociados sin publicidad por razón de la cuantía. Esos ya no son legales desde el año 2017. Por lo tanto, esos nadie aplica. Nosotros tampoco. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera. Puntuz puntu bozkatzea eskatu dezute, beraz horrela egingo dugu. Lehenengo puntuaren aldeko botuak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botuak, talde Popularrak, kontrakoak, gainontzeko, bai? No, Elkarrekin no está votando, repite la votación, pero no están votando. Bueno, repito el contra, porque bestia kontrako botuak, gainontzeko talde guztiak, beraz, ez da onartzen bigarren puntu hau ere, ez dago botu azalpen txanda aukerarik eta hurrengo moziora pasatzen gera. Bosgarren kontrol mozioa, EH Bildu da taldeko zinegotzi Zigor Etxeburu Orbizuk aurkeztua, Altzako eskalandegi Berra, Darieta eta Molinao eremuetako bizilagunen beharrei buruz. Moción de control sobre las necesidades de las vecinas y vecinos de las zonas de Altza de Escalantegui, Berra, Darieta y Molinao, presentada por Zigor Etxeburu Orbizu, concejal del Grupo Municipal EH Bildu. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko, berriz ere. Bueno, Altzako Eskalantegi, Berra, Darieta eta Molinao, auzoetako eta eremuetako bizilagunek sarritan salatu izan dute Donostiako udalak ahaztuta dituela. Bueno, horren adibidea hainbat arazo aipatuko ditugu. Batetik, azpiegitura soziokulturalen falta. Molinaoko hiltegia berreskuratzea proposatu izan du Altza Histori Mintegiak. Luzuriaga eraikina berreskuratzea eskatu dute ere, kulturetxe egiteko. Aparkaleku falta ere nabaria da. Eta baita ere, karga eta deskarga lanetarako ere. Trafikoarekin ere arazoak nabariak dira, are gehiago noranzko bakarrekoa bihurtu denetik Darieta bidea. Segurtasun falta ere, sarritan aipatua, argiteria gutxiegi edo apalegia dagolako, errepideetako abiadura handiarengatik, edo, bueno, hainbat arazo argiteriarekin lotuak. Kimaketa ere gutxi egiten dela aipatu izan da. Bai, Loreteko
Zuaiztiarekin gertatu bezala, Molinauko Makalarekin, edo Berrako begiratokian gertatzen dena. Eta zesanik ez irisgarritasuna. Oso toki aldapatsuak dira, eta horien berri ekarri izan dugu honea, bai Zuloaga etxeko inguruarekin gertatu dana, edo Eskalantegi kaleko igogailuaren beharra, hauteskunde eskolara iristeko ere auzotarrek eduki dituzten arazoak edo istripuak, eta Eskalantegi eta Lorete arteko eskailerak edo Molinaoko aldapa. Eta azkenik, beste gauzen artean, aipatu ere Eskalantegi kaleko establezimenduek bizi dituzten zailtasunak aurrera egiteko. Gure ustez, udal gobernuak harreman sarria eduki beharko luke hango inguru horietako auzotarrekin, ezaugarri bereziak ditu inguruak, Donostiako eta Pasaiaren arteko mugan dago, toki apartatua da, maldatsua, Altzako gainerako auzoetatik bastante aparte geratzen da, eta bizilagun asko ere ez dira. Eta horrek berak eskatzen du inguru horretarako, gure ustez behintzat, garapen eta biziberritze plan bat prestatu beharko litzakela. Udalak erantzun digu badaukala harremana, eta galdetzen digu zergatik egin beharko lukeen ahalegin hori inguru horretarako eta ez Donostiako beste auzoekin. Gure ustez, jakina Donostiako auzo guztiei atenditu behar zaie, baina ezaugarri berezituak dituela inguru horrek argi daukagu, eta ezaugarri berezitu horiek eskatzen dutela aparteko atentzioa eskaintzea. Eta arazo berdinak dituztela beste batzuk aipatzearekin, iskin egitea besterik ez dugu egiten, eta arazoak bere horretan jarraitzen du ordea. Hain zuzen horregatik planteatu genuen batzorde bat eratzea, Pasaiako mugan diren auzoetako bizilagunen beharrak, premiak eta arazoak aztertzeko eta irtenbideak egokiago bilatzeko, baina udal gobernu honek uko egin zion, gainea ironia erabiliz nolabait gutxiesteko proposamena ez. Guk orain planteatzen duguna da inguru horren espazio publikoaren auditoria bat egitea, eta diren arazoen, auzotarrek salatu dituzten arazoen egoeraren berri jakinaraztea udal taldeei. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, decir que una de las consecuencias de la limitación de mociones que se nos ha impuesto desde el Gobierno municipal es que no podemos llevar las mociones que queremos cada pleno y, bueno, esta moción es una moción muy pertinente y consideramos que es importante llevarla a cabo y no nos cansaremos de repetir que la mejoría y el cuidado de los barrios de la ciudad es una responsabilidad que debe ser tomada en serio por el Ayuntamiento, que es necesario un trabajo de conjunto para que cada barrio reciba un trato igualitario con el objetivo de contribuir a la cohesión social, que uno de los objetivos fundamentales son impulsar la cultura de participación y reforzar la relación entre los barrios. En esta moción, que ha sido presentada por EH Bildu, pues se enumeran una serie de problemas del barrio de Alza, como por ejemplo en el camino de Sasoategui, pues como se comenta, el alumbrado es limitado y es insuficiente. Queremos que nuestros barrios sean más seguros y sabemos que la percepción de esta seguridad está condicionada a los diferentes sexos. Por ello, esto tiene consecuencias en la libertad de movimientos de las personas y en especial de las mujeres. Y por ello consideramos que se trata de un punto crítico que debería solventarse de forma que garantice los derechos de las personas mayores, mujeres, niñas y niños dependientes y consigamos una ciudad y unos barrios con unos entornos más seguros, saludables y cuidados. Nosotros apostamos por un modelo de ciudad transparente y participativo donde la gestión de lo público sea para satisfacer las necesidades de los vecinos de los barrios de la ciudad. Las reivindicaciones de los vecinos de Alza son asuntos relevantes que deben ser tenidos en cuenta por este Gobierno municipal y no deben de demorarse. Es preciso mantener el contacto desde la institución con la suficiente asiduidad para que estos problemas no se enquisten y no acaben siendo olvidados, evitando que los vecinos sientan una mayor desafección con la Administración pública que les lleve a percibir que en su barrio no se cumplen con las expectativas prometidas.
Votaremos a favor de los 2 puntos de la moción que presenta EH Bildu. Es imprescindible fomentar la transparencia, garantizar la igualdad de oportunidades para la participación de las vecinas y de los vecinos de todos los barrios de la ciudad y fomentar el sentimiento de comunidad que se traduce en una manera de vivir más horizontal, más abierta y más inclusiva. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularrak, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak, ez da ere, beraz talde jeltzaleak, bai? Bai, eskerrik asko, egunon. Señor Etxeburua, leyendo la justificación, vuelvo a incidir en la constitución de una comisión para conocer y analizar las necesidades de los problemas de los vecinos y vecinas de los barrios de San Sebastián que limitan con Pasaia. Ya le respondió mi compañero que una comisión no es un órgano adecuado para lo que usted solicita. De todas formas, este Gobierno municipal, al inicio del mandato, tomó una decisión que parece que no ha sabido comprender o entender, y fue crear una concejalía adjunta integrada dentro de la Delegación de Gobernanza, cuya denominación es Concejalía Adjunta de Barrios y Proyectos Transversales, que soy yo la titular. Esta medida responde a las necesidades que usted plantea y busca la eficacia. Ya le informé en la comisión que este Gobierno presta el mismo tiempo y atención a todos los barrios de la ciudad, sin exclusión, y que hay un canal contacto directo desde el año 2019, fecha en la que visité personalmente la zona, acompañada con un técnico de participación ciudadana, donde recorrimos el barrio acompañado de 8 vecinos de la zona, 4 mujeres y 4 hombres, y que nos expusieron sus propuestas o necesidades. En la Comisión de Espacio Público le indiqué que la necesidad de un plan de desarrollo y regeneración que solicitaba podría ser necesaria para cada barrio de toda la ciudad, no solamente las zonas que usted nos indica. El mantenimiento y accesibilidad es lo más solicitado en toda la ciudad. Mantenimiento bien por el desgaste de uso, en la zona de lo que es la accesibilidad, en su mayoría en zonas altas de la ciudad y con pendientes. Este Gobierno también le dijo que ya tiene un plan de accesibilidad vertical y respecto a esta zona concreta ya se le dio respuesta a los vecinos diciéndoles que a final de esta legislatura se les iba a presentar un proyecto del ascensor y que se estudiaría junto con ellos la ubicación del mismo. Todo esto, de todas formas, se realiza con presupuesto económico. Y es lo que se está haciendo, trabajando con diferentes departamentos municipales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el barrio a medida que es posible presupuestariamente, no con las redacciones de planes, ya que sin presupuesto no vale para nada tener planes redactados en el cajón. Seamos más realistas. Y le vuelvo a indicar que los vecinos con quienes estuvimos fueron respondidos e informados. Todos los temas que nos plantearon, movilidad, mantenimiento, accesibilidad, e incluso fueron informados que algunos de los temas no podíamos intervenir por ser de propiedad privada. Mi obligación, como concejal delegada, es dar respuesta a las preguntas o propuestas de la ciudadanía, que son mis interlocutores, y eso es lo que se ha hecho. Y, como no, seguiremos en contacto con ellos, como en el resto de la ciudadanía de todos los barrios de la ciudad, cuantas veces sea necesario. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Eraginkortasuna bilatzen omen du zure zinegotzi ardurak, baina eraginkortasuna izango da gobernuak ez gobernuari begira, ez auzotarrei begira. Hau da, kortafuego lana egiten duela ematen du. Hain zuzen ere, auzotarroie behaiek, zurekin batzartu zian haiek, behaiek gure gana jo dutelako, 2008ko otsailetik zain daudelako, mugikortasun sailak noiz erantzun bat emango, norantza aldaketak eragin dituen kalteei zuzentzeko egin dituztelako proposamenak eta ez dietelako erantzuten, bilerarik ez diete ematen, eta nahi baezu irakurriko izkizut hemen ditudan korreo elektronikoak. Auzotarrek behin da berriz, eta hori daukazu udalinfon, aipatzen dute que llevan así mucho tiempo las escaleras, que volvemos a pedir, que llevan hace bastante tiempo que hemos pedido, esaten du ere bai, he escrito varias veces, me gustaría tener una respuesta, aunque sea para decir que no vais a hacer nada, abandono total, me he caído ya 4 veces, eta abar, eta abar, eta abar. Abandonoa nabaria da.
nabaria da. Eta esaten dizut, guk ere gaiak ekarri ditugu, inguru horietako gaiak, bai argiteriaren inguruan, argiteri falta, edo ekarri dugu Darietako errepidearen egoeraren ingurukoa, baina zuek lehentasunak beste toki batzuetan dituzue, eta ematen du hoientzako azkentasunak besteik ez dituzuela. Berdin tratatzea ez da beti justua, injustua ere izan daiteke, auzo horiek okerrago daudelako, eta guk horregatik esaten dugu ekitatea eskatzen dula haiei arreta handiagoa ematea. Beraz, uste dugu, erraztu egin behar dela, lagundu egin behar zaiela, beren auzoetan bizitzen jarraitu ahal izan dezaten, eta ez, oztopo edo gobernuari gauzak errezago izan daitezen, kortafugo lana egitea zu egiten ari zaren bezala. Iztego txanda delegatuak. Eskerrik asko. Bueno, referente al tema de movilidad, se les ha dado por activa y por pasiva las respuestas. Son totalmente conocedores. Yo no sé con qué vecinos han estado ustedes, pero desde luego, con los que he estado yo, están respondidos desde hace muchísimo. Y es más, le voy a decir más. Lo que me está hablando del cambio de dirección, eso es encima una propuesta de vecinos de allí, que otros no están de acuerdo y no están conforme con ello. Entonces, evidentemente, nos estarán llamando unos porque quieren y otros porque no quieren. Respecto a los cortafuegos que me está hablando y las prioridades, esta zona, este barrio, tiene muchísimos años. Yo no he encontrado ningún plan del gobierno de Bildu. No sé. Pero es que no solamente eso. Los vecinos con los que estuve me dijeron que en 30 años no ha ido ningún concejal a visitarles. O sea que no me hable usted a mí de la participación, colaboración, ayuda, comunicación con los barrios. 30 años que no han estado y ya les ha costado llegar desde el año 2019 hasta el 21. Eskerrik asko. Bai, zuri, boskatu egingo dugu jarraian. Barkatu, presidente jauna, puntuz boskatzea posible balitz. Taldeak onartzen badin badu, bai, bi dira, ez da? Bale. Baden puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen. Eta bigarren puntuari aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak. Eta ez dakit talde popularrak botu azaldu nahi duen, ez? Beste inorrek ere ez, beraz, hurrengo moziora pasatuko ginateke. Seigarren kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udaltaldeko zinegotzi Aizea Garai Gallastegik eta EH Bildu udaltaldeko zinegotzi Garbine Alkiza Lopezek aurkeztua, Isabel Bigarrenaren hiribideko bidegorriari buruz. Aizea Garai Gallastegui, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, y Garbiñe Alquiza López de Samaneo, concejala del Grupo EH Bildu, presentan moción de control relativa al carril bici de Isabel II. Bai, den txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, mila esker. Bueno, la concejala, la señora Garmendia, hace un rato nos acusaba a algunos grupos de no hablar con las asociaciones vecinales y en concreto ellos ponían en valor que ellos sí hablaban y en concreto con la Asociación de Vecinos de Amaraberri y hacían caso a las propuestas que éstas traían. Pues bien, hoy trasladamos una propuesta concreta de las vecinas de Amaraberri y esperamos que les hagan caso y que aprueben la moción. El 25 de febrero de 2020 la Junta de Gobierno local aprobó la adjudicación para la ejecución del proyecto de reurbanización de Isabel II en Amaraberri y desde entonces, bueno, el objetivo del proyecto de reurbanización era ampliar zonas peatonales, reordenar viales de circulación y aparcamientos y regenerar el paisaje urbano y potenciar el entorno. Una semipeatonalización que permitía la circulación de vehículos en ambos sentidos y se establecía un carril 30 para el transporte público, coches y bicicletas, haciendo un uso compartido de la calzada. El pasado 26 de mayo la Asociación de Vecinos y Vecinas de Amaraberri registraron un escrito con una propuesta de reordenación al objeto de mejorar la movilidad activa a través de esta avenida, una propuesta que viene además avalada y apoyada por diferentes colectivos, asociaciones de padres y madres de Amaraberri y Catalina de Erauso, diferentes asociaciones como Icasbide e Iunki y asimismo por la Asociación Ciclista Calapié. La propuesta se basa, como saben, y lo hemos tratado en comisión, por un lado un cambio en la semaforización,
para lograr agilizar el tráfico ciclista y, por otro lado, la propuesta de implantación de un carril específico para bicicletas, que proporcionaría mayor seguridad y permitiría facilitar y fomentar el uso de la bicicleta, máxime en un momento como el que vivimos de emergencia climática, en el que consideramos importante que se potencie este medio de transporte en la ciudad. La propuesta llega porque ha habido retrasos en la ejecución de las obras y sería posible introducir las modificaciones que se plantean por los colectivos vecinales y sociales, y entendemos además que ante la propuesta que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno es una propuesta que no es segura, que va a dificultar el uso de la bicicleta. Y yo creo que es importante que veamos lo que esto supone, ¿no? Porque, por un lado, y aquí tenemos el ejemplo tenemos un autobús de Debus, que ocupa la práctica totalidad de la calzada. Lo que queda de espacio es prácticamente, diría que unos 20 centímetros. Imposible que aquí puedan pasar y puedan estar las bicicletas, y vemos cómo en este caso la bicicleta se tiene que quedar por detrás del autobús y por tanto no puede utilizar esa zona, ¿no?, habilitada para poder tener la salida de las bicicletas. Por este motivo hemos hecho la propuesta de, por un lado, instarles a que atiendan a las demandas vecinales que se han producido ejecutando un carril bici que permita una movilidad activa segura en esta avenida, en la avenida Isabel II, y que procedan a llevar a cabo las modificaciones necesarias en la semaforización del entorno para obtener un tráfico de bicicletas fluido y seguro. Queremos recordar que en comisión la señora Arana, la concejala delegada, rechazó la posibilidad de estudiar la propuesta de las vecinas y entendemos que era un momento, que era una oportunidad para poder revertir esta propuesta. Y, sin embargo, debemos de recordar que con anterioridad a esas comisiones, el alcalde, la concejala delegada de Movilidad y la responsable de barrios estuvieron con la Asociación de Vecinos y Vecinas viendo, entre otras cosas, este tema, y el propio alcalde planteó la posibilidad de analizar la alternativa planteada por las vecinas. Sin embargo, unos días después, en comisión, la concejala delegada cerraba las puertas a estudiar y analizar esta situación. La justificación era que no había espacio suficiente. Los vecinos han ido de nuevo a la zona, han medido ellos y confirman que entra el bidegorri, un bidegorri de 2,20 metros. Por tanto, seguimos emplazándoles a que, a que aprueben la moción y atiendan a las solicitudes de las vecinas. Eskerrik asko. Zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Y Esker, yo creo que ante esta propuesta solo se puede decir que sí, porque es una propuesta de modificación que viene de los vecinos, de las asociaciones implicadas en el barrio, que hace bien para el barrio, tiene una serie de ventajas más que evidentes. Técnicamente es posible, porque así tenemos los informes que han mandado desde la Asociación de Vecinos, y la concejala delegada de Movilidad también lo tiene encima de la mesa. Es decir, si realmente hacemos caso a todas, algunas de las expresiones que hemos oído hoy por parte del Gobierno municipal, que trabajan por y para los vecinos, que están en constante contacto con ellos y que se les hace caso, pues qué mejor. O sea, realmente el trabajo lo han hecho ellos y están encima de la mesa, ¿no? Porque además de conectar el barrio a través del bidegorri, que proponen, además de aumentar la seguridad para las personas que van a utilizar la bicicleta, además de aumentar la seguridad para los menores de edad que hacen sus traslados a los colegios. Además de todo eso, yo añadiría, con todo lo que ha dicho la compañera Icea, es que tiene un componente de género importante, ¿no? Diversos estudios nos vienen a decir que también hay una brecha de género existente en el uso de la bicicleta en las ciudades, y que fundamentalmente se puede reducir esa brecha de género cuando se ponen bidegorres exclusivos para las bicicletas, ¿no? ¿Por qué? Porque, según esos estudios, las mujeres necesitamos tener sensación más de seguridad cuando circulamos en bicicleta por la ciudad. También los números dicen que cuanto más personas usen la bicicleta en la ciudad, más mujeres usan a su vez la bicicleta, y además que el tipo de transporte también varía en muchas ocasiones con respecto a lo de los hombres. Muchas veces se viaja,
utiliza la bicicleta acompañada de menores, con lo cual es mucho más seguro hacer ese viaje en el Bidegorri, que en este caso proponen pues muchos agentes de Amara-Berri, que no queda otra que por coherencia política, por además llevar a cabo, creo que un tipo de gobernanza que vaya desde los propios barrios hacia el Gobierno y que mejoran aquellos proyectos que quiere poner en marcha el Gobierno, no cabe otra cosa que decir que sí. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko, alcalde jauna. En la Comisión de Espacios Públicos celebrada en el presente mes interpelamos sobre la ubicación de un nuevo Bidegorri en la avenida Isabel II. Lo hicimos después de reunirnos con la Asociación Ciclista Calapié, quienes nos explicaron la propuesta del Bidegorri en Isabel II, propuesta que venía apoyada por la Asociación de Vecinos de Amara, las AMPAs de Amara-Berri y Catalina Erauso, las direcciones de los colegios públicos de Amara-Berri y Catalina Erauso, así como de las sociedades Icasbide y Yunque. Este Bidegorri potenciaría la movilidad activa para todos los vecinos del barrio de Amara y de los barrios próximos. Uniría el barrio de Amara de este a oeste, consiguiendo en un futuro crear las condiciones para poder enlazar con la otra zona de Isabel II, que tarde o temprano se tendrá que realizar su remodelación, complementándose de esta forma el eje este-oeste antes mencionado. Y qué mejor momento de hacerlo que ahora, ya que debido a los retrasos en la ejecución del proyecto de reurbanización de la avenida Isabel II, se podría introducir las modificaciones planteadas por los colectivos y, creo yo, sin que prácticamente encareciera mucho el proyecto. Propuesta mucho más segura que el tener que circular por el carril 30, que es compartido por coches, autobuses, transporte públicos y también por las bicicletas. Como anécdota comentaré que hace unos días circulaba una ciclista por el carril 30 de Isabel II y detrás un autobús apremiándole, tocándole la bocina, hasta que consiguió que la ciclista se parara y se bajara de la bicicleta, por la inseguridad que le generaba. Por tanto, apoyaremos íntegramente la moción de control presentada por Elkarrekin Donostia y EH Bildu. Muchas gracias. Bai, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Sí. Bueno, pues sí, efectivamente estamos en contacto con los vecinos y con la asociación de vecinos y en este tema también. Y el proyecto que ahora se ha ejecutado lo conocía la asociación de vecinos, lo tuvo en la pared de la asociación para que lo vieran los vecinos que iban por la asociación antes del 25 de febrero de 2020, bastante antes, porque primero hubo con ellos conversaciones para ver cuál de los bidegorris o cuál de las peatonalizaciones, semipeatonalizaciones que teníamos en mente preferían. Después de ese debate se eligió Isabel II, se hizo el proyecto, se habló con ellos y lo tuvieron en la sede de la asociación para que lo vieran. Bueno, efectivamente se aprueba en Junta de Gobierno en febrero de 2020 y a partir de ahí se ejecuta. Y es verdad que la asociación nos ha trasladado no solo esta queja del Bidegorri, nos ha trasladado quejas de la eliminación de un giro, nos han llegado quejas de los hosteleros, nos han llegado quejas de los vecinos porque se les quitaba el aparcamiento y previa había habido una queja de un parque de niños que queríamos hacer en la semipeatonalización, pero que no se hizo. Y se ha hecho caso a todas esas quejas. Se ha hecho caso en el sentido de juntarnos, sentarnos, analizarlas y explicarlas si sí o si no. A algunas se les ha hecho caso y a otras no. He tenido, y no voy a decir por parte de quién, de personas que han venido con la asociación a decirnos que estaba mucho mejor como está ahora. Vamos, ahora no, antes de hacerse la obra. Que lo que querían era que lo dejáramos exactamente igual que hace 50 años. Eso también nos han propuesto y son testigos, personas de la asociación. Bien, nunca nos hemos negado a estudiar las propuestas que nos hacen y así ha sido con esta. Y seguimos pensando que mientras ese tramo solo sea el que está ahora ejecutado, sigue siendo más seguro el que estamos ejecutando, el que se ha ejecutado y el que no vamos a cambiar, el que es el del proyecto. Hablo un poco de lo que me dé tiempo de la filosofía general que seguimos en movilidad con el tema de los bidegorris. No todos los bidegorris segregados son más seguros, no todos los bidegorris que van por las aceras son más seguros. Creemos que las calles 30 reales
Las calles 30 reales, las que se circula muy despacio, son seguras. Y en el caso de los barrios, y este es un ejemplo, intentamos llegar, mientras la ciudad lo permita, intentamos llegar con bidegorris segregados y anchos al barrio, y luego dentro del barrio tenemos que aprovechar, creemos que hay que aprovechar, y así hacemos, las calles 30, cuando son 30 de verdad, para ser utilizadas por las bicis. Creemos que la capilaridad que se obtiene llegando en esos bidegorris segregados al barrio y luego circulando dentro del barrio por calles 30 es un modelo que nos gusta, que es seguro y que continuamente en los diferentes barrios lo estamos implantando. A esta zona de Amara se llega o bien por el bidegorri ancho de Avenida de Madrid, o bien por el río, y luego nos distribuimos dentro del barrio también por las calles 30. En el proyecto que nos dicen que no es seguro, falta por analizar, de la propuesta de la asociación y de Calapié, falta por analizar los cruces con la Avenida de Madrid. Y esos cruces, si fuera el bidegorri por la mitad, por la mediana de Isabel II, no quedan seguros, porque quedan a la vez que los peatones. Quiero decir, ese proyecto tiene también problemas de seguridad. En el proyecto que hemos ejecutado, aparte, hemos pensado en muchos elementos, todos encaminados a la seguridad del ciclista. Los semáforos, que ya están tocados, ya se lo conté, el sentido de aparcamiento de los coches en la batería y los pasos elevados que se han puesto. Todo pensado para la seguridad de los ciclistas. Está ejecutado y es seguro. Eskerrik asko, izteko txanda denengo elkarrekin Donostiak. Bueno, a mí lo que me sorprende es que teniendo como tenían tan claro ustedes que el proyecto que tenían en mente era el adecuado, a la asociación de vecinos no se les diga abiertamente y se les dé una respuesta de este tipo, porque han hecho un trabajo que yo tengo que subrayar que ha sido un trabajazo, porque a pesar de que usted insistía en que el bidegorri no entraba, pues ahí han ido, tanto el colectivo de vecinas como la Asociación de Ciclistas Calapié, y han medido y les han hecho un mapa y se los han trasladado, un trabajo que por otra parte entiendo que debieran de haber hecho ustedes y no han hecho. Pues el bidegorri entra y yo seguiría insistiendo, el bidegorri es mucho más seguro que encontrarnos en una calle con un autobús de estas dimensiones y con la distancia que deja a los lados para poder circular en bicicleta. Y esto es una obviedad y es una realidad. Usted tiene aquí esta dimensión con un autobús y la bicicleta aquí no está segura. Por tanto, yo sí que les diría que fueran honestas con las vecinas, que no les pongan un día la cara amable y les digan vamos a estudiarlo, vamos a verlo, para luego decir aquí que están seguras que su opción es la que ya tenían en mente anteriormente. Y desde aquí decir simplemente que ante las quejas que usted ahora señalaba, ¿no? Quejas de que nos quitan aparcamiento, pues insistir que la modificación y la propuesta que se trae quitaría únicamente 6 plazas de aparcamiento, cuando en el barrio de Amara hay 850 plazas de aparcamiento. Por tanto, busquemos la prioridad en hacer una movilidad activa segura para todas nuestras vecinas e incluyendo, evidentemente, el planteamiento que hacía mi compañera de H. Bildu, la perspectiva de género, para que nosotras, las mujeres, podamos utilizar más este medio de transporte, que es la bicicleta, y que sea de forma segura. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda EH Bilduk. Bueno, lo que es realmente inaudito es que en un gobierno donde una de sus características son los retrasos, las modificaciones de los proyectos y los sobrecostes, quiera responsabilizar a la asociación de vecinos porque vieron un proyecto, ahora le está planteando, que lo han hecho ellos, uno mejor, que conviene más y que viene firmado y avalado por 7 asociaciones del mismo barrio. Es que, Pilar, esta es tu responsabilidad, es su responsabilidad. Tamen, irudikatzen ari dena da guk hau horrela egin nahi dugu eta berdin zaigu auzo elkarteek eta bertako auzo Amara Berriko elkarteek zer dioten. Guk egingo dugu horrela eta punto. Eta orain sartu diskurtsoan 30 limitazioa eta 30ko limitazioa eta hori. Beraiek proiektu zehatza egin dute eta ona gainera. Agian akatsaren bat edo zerbait falta dela, baina hori ezitiozu berai aurpegiratu.
zuek egin beharko duzue. Eta erantzun eta entzun beraiek zer nahi duten. Hemen zure ardura da. Zure ardura da kaso egitera eta entzutea beraiek zer nahi duten. Ez pertsona bat, 7 eragile etorri direa honea hau abalatzen. Egia esan da, ezin dugu sinetzi zer entzuten dugun hemen, behin eta berriro. Nik uste arduragabekeria dela ziero, honei ezetzkoa ematea ezin da ulertu. Eta benetan esplikatu egin beharko duzu, beraiei batez ere, zertan oinarritzea. Izteko txanda delegatuak. Sí, bueno, empezando por la intervención del Carrequín, decir que no son 6 aparcamientos. Ustedes se olvidan de todos, bueno, se olvidan intencionadamente de todos los que se han quitado ya. Se han quitado ya 36. En total sería quitar 42 aparcamientos. Y el Bidegorri dicen que cabe. Bueno, aquí parece que cabe. En otros sitios un Bidegorri de 2,20 no cabe. Y así nos lo denuncian. Claro, me lo puedo entender todo desde el momento que nos interpeló diciendo que el Bidegorri de San Martín, el que se ha hecho en San Martín, es poco seguro. Claro, si eso es poco seguro, ya no creo que hablamos de la misma seguridad hablando de Bidegorris. Y a la Asociación de Vecinos les hemos dicho allí, y yo todas las veces que he estado con ellos, lo mismo que estoy diciendo aquí, lo mismo. Y lo que les dijimos es que ese Bidegorri ahora se va a ejecutar así, que puede tener sentido el Bidegorri por la mediana cuando planteemos en la siguiente fase el Bidegorri del otro lado, de la otra manzana de Isabel II, y primero la consideración del Bidegorri de Avenida de Madrid. Cuando el Bidegorri de Avenida de Madrid, que creemos que tiene posibles mejoras, lo unamos, lo analicemos junto con este tramo y con el siguiente tramo de Isabel II, puede que entonces el Bidegorri pueda ir por la mediana. Y eso lo estudiaremos. Y eso es lo que hemos trasladado a la Asociación de Vecinos. Gracias. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak. Bildu, Elkarrekin Donostiak, Talde Popularrak, kontrakoak, Talde Jeltzaleak, Talde Sozialistak, ez da mozioa onartzen, ez dago botoa azalpen txandarik eta hurrengo moziora goaz. 7. kontrol mozioa, Reyes Carrere Zabala, Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua, altzan salatutako sexu erasoaren aurka konzentrazio instituzionalik ez egin izanaz. Reyes Carrere Zabala, concejala del Grupo Municipal Bildu, presenta moción de control sobre la ausencia de una concentración institucional contra la agresión sexual denunciada en Alza. Bildu taldearen txanda. Bueno, maiatzaren 13an, Altzako adin txikiko 3 gazteren familiek gizon batek sexu abusua egin zietela salatu zuten. Albistea normala denez, eragin handia izan zuen Altzako bizilagunen artean izan ere biktimak eta ustezko erasotzailea auzo horretako bizilagunak dira. Salaketen larritasuna eta izaera ikusita, ondorengo egunetan Donostiako korporazioak adierazpen instituzional bat onartu zuen erasoak gaitzesteko. Dena dela, egun horretan Bilduren iritziaren kontra, beste erabaki ulertezien eta ezoizko bat ere hartu zen udaletxe aurrean konzentraziorik ez egitea. Alegia, eraso sexista bat salatu den aurreko kaso guztietan erabilitako ohiko protokolaren prozedura aldatuz. Altzako biktimei eta haien familiei beste kasuetan ez bezala, ezitzaien babes instituzionalik publikoki adierazi konzentrazio baten bitartez. Zergaitik? Non dago kasu horren eta besten arteko diferentzia? Ez dakigu. Are gutxiago ulertzen da Altzako erasoen biktimei babesa emateko elkarteratzea ez egiteko erabakia, korporazio bera geroago beste 2 alditan egin dituenean. Bata, beste kirol monitorearen sexu abusuak salatu zituen neska adingabe bati babesa emateko, eta bestea, Tenerifen aitaren esku 2 neskatoren hilketa salatzeko. Kaso betan bai, beste horretan ez. Bada gobernuaren eginkizuna sexu erasoen biktima guztien maila berdinean babesa adieraztea sustatzea. Eta ulertezina da, udal gobernu honek eta zehatzago berdintasun sailak irizpide aldakia eta hori onartzea.
jarrera horrek nolabait biktima batzuen kontakizuna zalantzan jartzen du. Eta hori oso larria da. Horregatik eskatzen dugu Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernari susta dezala eraso matxista bat salatzen denean udal korporazioak biktimei babesa adierazteko konzentrazio publiko egitea. Salbuespenik gabe udaletxea horrean. Uste dugu funtsezkoa dela salbuespenak ez egitea. Biktima guztiek berdina dira, naiz eta kasu ezberdina dira, baina dena eraso matxisteren barruan sartzen direlako. Eta uste dugu udal gobernuaren jarrera beste bat izan behar duela. Berdintasun sailak bere ere plangintzan, berdintasun planean eta Eusko Jaurlaritzatik emakunderen bitartez ere aitortza eta erreparazioa aipatzen du, eta horren, uste, funtsezkoa dela tendentzia hori aldatzea. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Vale, eskerrik asko. Bueno, pues, a ver, por partes. El punto más importante, y leyendo la moción y el punto literal, que entendemos además que es por un error técnico, es que la propuesta que se trae a aprobación se insta única y exclusivamente al Gobierno municipal a promover la celebración de concentraciones. Las declaraciones institucionales y las convocatorias de concentración subsiguientes por estas denuncias se han venido decidiendo, no en este caso por los dos grupos del Gobierno municipal, sino por la representación de todos los grupos municipales, los del Gobierno y los de también la oposición de esta corporación. Es decir, por parte de todos los grupos municipales, también en línea de la nota que hacía Secretaría con respecto a este punto de la moción, bueno, este único punto. Y, por tanto, si este punto se aprobara así, no sería posible, tal y como ha sucedido en esta legislatura, que otro grupo distinto, el del Gobierno municipal, las impulsara, sino que sería solo el Gobierno municipal el que tendría esa potestad. Es decir, el resto de grupos, al contrario de lo que sucede actualmente, no podríamos. Y creemos que sí es interesante que todos los grupos, y no solo los del Gobierno, tengamos ese papel que jugar en la respuesta institucional que se dé ante estas denuncias. Y creemos que es mucho mejor que el impulso venga por parte de todos los grupos, no solo de dos de ellos. Bueno, por otra parte, otro aspecto es el tema de las excepciones. Yo creo que los grupos municipales tenemos que tener en cuenta la información y las variables que operan en cada caso y dar una respuesta concreta que sume más que una respuesta tipo. Y es verdad que en el caso que nos ocupa tuvimos conocimiento inmediatamente después de que había también otra denuncia por parte del hijo menor del hombre denunciado que estaba sufriendo acoso. En todo caso, lo que sí empezamos a vislumbrar es que actuar de una forma tipo predeterminada no nos está viniendo bien para valorar la complejidad de cada situación y dar la mejor respuesta. Proceder con una respuesta institucional tipo viene provocando en los últimos tiempos también conflictos en otros municipios, incluso de colores distintos de gobierno. Por ejemplo, en Larrabetzu, alrededor de 80 vecinos y vecinas se han desmarcado firmando una carta pública de desacuerdo frente al proceder estándar en las convocatorias públicas de su ayuntamiento. Yo creo que como representantes institucionales tenemos la obligación de evitar crispaciones sociales innecesarias o que produzcan aún más daños o más víctimas colaterales, y deberíamos de ser capaces, y esto ya lo digo como técnica de igualdad y como sexóloga, que es lo que era antes de entrar en esta corporación, de dar una respuesta que no solo se posicione a favor y ampare a todas las víctimas, que no solo condene hechos o pueda tener una perspectiva más punitivista, sino que empiece a hacer una pedagogía necesaria a través de herramientas y de otros perfiles profesionales que ya están. O, como afirman, porque no lo digo yo, Lucía González Mendiondo, autora del Género y los sexos, repensar la lucha feminista, o Laura Macaya, que es una psicóloga especialista en atención a violencia de género y directora de un centro de acogida en Barcelona, necesitamos hoy un feminismo que apueste por políticas transformadoras,
comprometido con ampliar nuestros márgenes de autonomía y de libertad. Y por todo ello, los grupos municipales decidimos iniciar un proceso de reflexión a través de la Junta de Portavoces, donde estamos representados todos los grupos, no solo los del Gobierno municipal, y que creo que puede surtir sus frutos y la forma de proceder que se acordó en una legislatura anterior pues nos empieza a dejar de servir. Nos ponemos a disposición de ese proceso que incluye a todos los grupos municipales e incluso, yo creo que sería interesante, a más agentes para empezar a desarrollar esa pedagogía pendiente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho la presentación de esta moción de control por parte de H. Bildu, porque consideraba que habíamos llegado a un consenso dentro del marco de la Junta de Portavoces para abrir un proceso de diálogo, un proceso de reflexión sobre qué hacer ante este tipo de casos en la ciudad. Nuestra posición siempre ha sido muy clara. Nos da la sensación que de manera muy alegre vulneramos la presunción de inocencia de ciudadanos donostiarras y es un derecho fundamental que tenemos que respetar. Y a partir de ahí, si el ayuntamiento tiene que ejercer algún tipo de acusación, el ayuntamiento tiene que movilizarse, tiene que firmar una declaración institucional o tiene que ejercer cualquier acción contra cualquier, iba a decir malnacido, pero ya lo he dicho, que lleve a cabo algún tipo de acción como la que relatan estos hechos, pues que lo haga sin ningún tipo de complejo y con todas las de la ley. Pero yo creo que tenemos que ser muy prudentes y respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos donostiarras. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai. Pues nosotros y nosotras vamos a ser duras en esta cuestión, porque en el fondo la estrategia que está llevando a cabo EH Bildu en relación a este caso es una estrategia de aislamiento político, es una estrategia de unilateralidad que no compartimos y que además deja entrever que esto ha pasado por ser unas víctimas de alza, con lo cual todavía es mucho peor. Nosotros y nosotras, como Partido Socialista, y el conjunto de la corporación, menos ustedes, EH Bildu, estamos tomando las decisiones hasta ahora de manera consensuada en la Junta de Portavoces. Y ustedes, con su moción, justo están haciendo lo contrario, y es dejar eso en manos de los dos grupos de gobierno, hurtando esta decisión que nosotros y nosotras entendemos que debe de ser compartida por todos los grupos de este ayuntamiento, en manos solo del Gobierno municipal. Pero no puede ser que EH Bildu, una vez más, se coja unilateralmente la bandera de la defensa exclusiva de las víctimas y, además, de las víctimas de alza, haciendo pensar a las propias víctimas que el resto de grupos del ayuntamiento ni les creemos, ni les defendemos, ni queremos posicionarnos públicamente en esa defensa. EH Bildu está diciendo a esas víctimas que el ayuntamiento no les cree, que ustedes sí, que el resto de fuerzas políticas no, que no estamos con ellas, porque son de alza. Además, es que tiene bemoles la cosa, perdónenme la expresión, por ser de alza. Y usted ahora ha comparado la denuncia de presuntos abusos sexuales de menores en alza con el asesinato de un padre a sus dos hijas en Tenerife. Y no son iguales los casos, ni lo son todos los casos de abusos sexuales. Y Aitzole Araneta creo que lo ha manifestado de una manera
clarividente, clarita, meridiana. Y todos y todas nos hemos dado en este ayuntamiento, menos EH Bildu, un periodo de reflexión y de propuestas que aporten algo más que lo que estábamos haciendo ahora, todos y todas, en la Junta de Portavoces. Y EH Bildu ha roto ese acuerdo, trayendo aquí esta moción, aislándose políticamente y dejando por tierra la importancia que tiene la unidad de todas las fuerzas políticas en esta materia. A ustedes eso les da igual. Ustedes se han colocado la bandera de que nosotros somos los únicos que defendemos a las víctimas y el resto no. Y eso es intolerable. Intolerable. Y es una utilización partidista de un tema que nos afecta, que nos conmueve a todos y a todas y que estamos todos y todas comprometidas en combatir desde la unidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak. Bai, egun on berriz ere, nik hasi horretik esan Aitzol Aranetak jarritako testuinguruarekin bat egiten dudala, eta uste dut oso ondo azaldu duela zein den debatea eta jarraitu beharreko bidea. Eta alderdi hortatik guk mozio honi babesa ez diogu emango. Eta onartuko dut ere pena ematen didala gai hau ona horrela ekartzea, eta uste dut gai honen inguruan egin dezakegun ekarpenik txarrena, edo hartu dezakegun erabakirik txarrena justu hau zola. Honek bakarrik debatea zikindu egingo duelako eta bazterrak nahastea besterik ez zuelako bilatzen. Eta guk mozio honi ezezko emango diogu, le vamos a decir que no a esta moción principalmente por dos motivos. El primero, por respeto al resto de los grupos municipales aquí presentes. Cualquier actuación, decisión que hemos tomado cuando ha habido casos de violencia machista en este ayuntamiento, en esta ciudad, lo hemos hecho en conjunto los 5 grupos municipales. Y esta moción lo que busca es romper esa dinámica que comenzó hace ya unos años. Y me parece que no es nada positivo. Y en segundo lugar, por respeto a un proceso de reflexión que también hemos comenzado los 5 grupos municipales, aunque entiendo que esta moción lo que quiere es condicionar el resultado antes de empezar ese proceso de reflexión. Pero más allá de esos dos motivos, creo que esta moción también tiene un discurso bastante reduccionista, porque pretende limitar cualquier política, cualquier medida que hay en torno a las respuestas a la violencia machista con la convocatoria de una concentración pública. Y me parece muy injusto. Me parece muy injusto y creo que es justo donde no tenemos que poner el foco. Porque tal vez el foco deberíamos de ponerlo en el origen o posteriormente en el proceso que tiene la víctima, tanto de los servicios que puede recibir del Departamento de Igualdad, de servicios sociales, de la Guardia Municipal o de la coordinación que debiéramos de mejorar con Osakidetza o con la Ertzaintza. O una vez que se ha dado un caso, de cómo podemos poner instrumentos para esa reparación. Y valorar una actuación contra la violencia machista en torno a si se ha hecho o no una convocatoria me parece muy injusto. Y he dicho que me da mucha pena, y además me da más pena todavía leer las acusaciones que se hacen en esta moción en la parte justificativa, porque aquí se llega a decir que no se ha dado un apoyo público a estas familias. No es cierto. Aquí se firma una declaración institucional en la que usted también estampó su firma. Y aquí se dice, ¿cuál es la diferencia entre esta víctima y el resto, entre estos casos y el resto? Pues toda la del mundo. Entre esta y todas, por supuesto, porque cada caso es único, cada caso tiene sus vivencias, su contexto, sus familias, su realidad. Y si estamos hablando de poner a las personas en el centro, estamos hablando de darle a cada persona su respuesta. No homogenizar todos los casos y dar una respuesta tipo. Y creo que eso es a lo que tenemos que llegar. Y ya lo que da más pena, y creo que esto ya es grave, es que la portavoz deje por escrito en una moción que este tipo de actitudes cuestionan el relato de algunas víctimas, y eso es muy grave. No, lo que es muy grave es escribir esto, y es cuestionar que concejalas de este pleno municipal no están comprometidos con la violencia machista. Y yo creo que esa es la diferencia que hay entre su grupo y el resto. Que nadie de aquí, ningún concejal, va a acusar a su grupo de no estar comprometidos contra la violencia machista. Ustedes, sin embargo, sí. Esa es la diferencia. Que por conseguir una foto, para ustedes hoy la violencia machista no es un fin, es un medio. Es un medio. Yo auguro cuál va a ser el resultado de la votación de esta moción. Lo que le pido es que entienda las explicaciones que han dado el resto de grupos municipales y acepte el resultado de la votación. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bilduk. Claro que aceptaré.
pero eso no quiere decir que esté de acuerdo. Y aquí cuando se dice que todas las decisiones acerca de hacer una concentración, una condena, las hemos hecho entre todos los grupos, no es verdad. La última concentración la decidió este Gobierno municipal. Aquí se nos dijo en comisión, va a haber una concentración fuera. No es verdad. No es verdad, se decidió, bien decidido. Nosotros salimos, pero no lo decidimos nosotros en Junta de Portavoces. Por otra parte, yo lo que he puesto en mi justificación es verdad. En un caso en que se ha hecho una nota pública de denuncia, no se ha hecho concentración. Por cierto, una concentración que ya estaba acordada 2 días antes por todos los grupos municipales y que ustedes rompieron. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Porque en cuanto a las víctimas, en todos los casos hay víctimas, en todos los casos. Pero en este caso, y no porque sean de Alza, sino porque es este caso, deciden no salir. Deciden que hay que ponerse en un periodo de reflexión, pero posteriormente han salido 2 veces más. Y eso habrá que explicarle a esa familia. Aquí la única postura coherente ha sido el Partido Popular, que siempre ha mantenido la misma postura. Pero claro, de la derecha, pues no nos podemos esperar otra cosa, de la derecha española y de la derecha vasca. Lo que sorprende mucho es de la izquierda. Porque cuando nosotros decimos yo sí te creo y que hay que dar un apoyo a la familia, yo creo que hay que dárselo. ¿Dónde está el problema en salir a una concentración? ¿Dónde está el problema? Y no vamos a entrar en debates feministas y de los movimientos feministas, porque muchos otros movimientos feministas dicen que hay que denunciar todas y cada una de las agresiones. No nos sentimos aislados, ¿eh? No, lo que sentimos es que esta corporación está dando pasos gravísimos atrás en cuanto a la denuncia pública de la violencia de género. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak ez du erabiliko, beraz, bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko botuak, EH Bildu eta Aizea Garai, bai, ikusi dut. Kontrakoak, talde popularra, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiko beste bizi negotziak. Ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik eta urren... Barkatu, boto azalpena, barkatu. Eskerrik asko, Nada, son 10 segundos para justificar mi voto a favor de la propuesta. Más allá de lo que se trabaje a futuro frente a la violencia machista, es preciso salir siempre a la calle para rechazar cualquier forma de violencia del patriarcado contra las mujeres. Seguimos luchando por el fin de un sistema que requiere de la opresión de las mujeres y la violencia contra ellas para sobrevivir, y hay una unidad en la sociedad que se basa en que no haya ninguna agresión sin respuesta. Erasorik ez, erantzunik gabe. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, urrengo puntura pasatzen gara orain bai. 8. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udaltaldeko zinegotzi Marta Uarte Pañok aurkeztua Biopet proiektuari buruz. Moción de control en relación con el proyecto Biopet, presentado por Marta Uarte Paño, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. El proyecto Biopet es un programa que acoge de manera temporal a animales de víctimas de violencia machista. Esta iniciativa surge de la Dirección de Derechos de los Animales y el Observatorio de la Violencia hacia los Animales en el marco del Plan de Contingencia contra la Violencia Machista ante la crisis del COVID-19. La red de pisos de acogida, lamentablemente, no cuenta con la capacidad de gestionar la estancia de los animales de compañía y, por tanto, es una situación que debería solventarse, ya que el apoyo para las víctimas es vital en estos momentos. Por otro lado, los derechos de los propios animales, catalogados ya como seres sintientes, quedan mermados. Toda esta situación, en parte, se puede revertir con el programa Biopet, que no es otra cosa que la acogida de estos animales por parte de familias voluntarias. La moción que traemos a este pleno pretende dar un paso más de manera decidida en el apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista. Esta violencia es ejercida también hacia sus hijas e hijos y hacia los animales, como un sufrimiento añadido como forma de control hacia ellas. Muchas mujeres se debaten entre seguir aguantando la violencia, puesto que los recursos públicos, como decía, en muchas ocasiones no se permite el acceso a los animales. Este proyecto ahonda en la necesidad y reconocimiento de contemplar e incluir a los animales en el sistema de protección de las víctimas de la violencia machista.
La lacra de la violencia machista es uno de los principales problemas que tenemos en nuestra sociedad y las últimas noticias así lo corroboran. La violencia contra las mujeres es indescriptible, amenazándolas con lo que más quieren, destruyendo los apoyos familiares, de amistades y emocionales que sus animales les proporcionan. La Dirección de los Derechos de los Animales está impulsando este proyecto, que es un programa que atiende tanto a las mujeres maltratadas como a sus animales y se intenta eliminar la desprotección que sufren estas víctimas cuando tienen que separarse de sus animales por no estar contemplados en los protocolos de actuación en los recursos. Es un programa que cuenta con más de 800 casas de acogida repartidas por todo el Estado de diferentes características en función del animal que debe acoger. Sigue habiendo personas con sensibilidad que ceden su tiempo y su casa y estos animales padecen los efectos del maltrato debido al chantaje hacia la persona que los quiere. Todo este programa está avalado por distintas estadísticas sobre violencia de género y sus efectos en el ámbito familiar. El 30% de las mujeres víctimas de violencia de género tienen animales de compañía. El 59% de estas mujeres víctimas de la violencia machista retrasan su salida al domicilio por no encontrar alojamiento para su animal de compañía. Y el 86% de esas mujeres refieren también maltrato a su animal como una forma de violencia contra ellas. El dispositivo de acogida se pone en marcha una vez lo solicita la víctima. Entonces los animales son recogidos por la policía. El equipo de este programa se encarga de que las mujeres que se han visto obligadas a separarse de sus animales domésticos tengan la tranquilidad de que van a estar bien atendidos y reciban fotos, vídeos, en definitiva, mantengan ese vínculo necesario para su equilibrio emocional. Por ello, instamos al Gobierno municipal a que emprenda las acciones necesarias y que permitan que Donostia forme parte de las ciudades de vanguardia en la defensa tanto del bienestar animal y por ello en este momento pedimos que el Pleno del Ayuntamiento de Donostia inste al Gobierno municipal a adherirse al proyecto BioPET del Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030 que incluya en los protocolos de actuación en el Departamento de Acción Social los casos en los que existieran animales a cargo de las víctimas, así como en los protocolos policiales de intervención en situaciones de violencia de género y también instamos a que se desarrollen campañas de concienciación para visualizar este proyecto BioPET. También entendemos que es importante que desde el Gobierno municipal se coordine junto con la Dirección de los Derechos de los Animales actividades formativas para trabajadores y trabajadoras públicos en los sectores relacionados con la atención a víctimas de violencia machista. Y, por último, que se haga desde el Ayuntamiento también jornadas de concienciación sobre animales de compañía y violencia machista. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Simplemente solicitar la votación por puntos si la proponente no tiene inconveniente. Talde sozialistak, bai. Bai. Bueno, pues yo quisiera tranquilizarle a Marta porque ya estamos haciendo eso. Creo que se lo dije en comisión y este ayuntamiento tiene un protocolo de actuaciones entre el Servicio de Salud Pública y Bienestar Animal y el programa Betilagun, del que le hablé. El Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de San Sebastián está trabajando coordinadamente con la Guardia Municipal, con servicios sociales y, además de con Betilagun, con la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Guipúzcoa. Y en el protocolo que hay que establece las actuaciones que se hacen en relación a las personas en situación de calle o en situación de riesgo o exclusión social con animales, hay un punto, el sexto, que habla de las mujeres víctimas de violencia de género, que tienen mascotas y a las que se ofrece el mismo servicio que se ofrece a las personas sin hogar o a otras personas en riesgo de exclusión a través de la red de casas de acogida Betilagun. En todos los casos y especialmente en las mujeres víctimas de violencia de género se priorizan las casas de acogida a las instalaciones de la protectora. Se priorizan en estos casos
las casas de acogida, la red de casas de acogida que esta asociación, que es una cooperativa de iniciativa social, Betilagun, tiene en todo el territorio de Guipúzcoa, en este caso, porque estamos refiriéndonos a San Sebastián. Entonces, por eso le decía que espero que con estas explicaciones pueda tranquilizar y responder un poco a las inquietudes que compartimos, porque, insistimos, ya se está ofreciendo ese servicio de desparasitación, de atención veterinaria y de acogida temporal de esos animales, no solo en la protectora, sino ahora ya en un protocolo específico que aborda la situación de las mujeres maltratadas y que, como le decía, prioriza las casas de acogida para esas mascotas. Y en ese sentido creo que estamos cumpliendo con este protocolo en el que, insisto, trabajamos en coordinación con todos los agentes implicados, tanto en el Ayuntamiento a través de la Guardia Municipal como de los servicios sociales, como, en este caso, de la protectora y de la cooperativa que se encarga del programa Betilagun. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Bueno, egia esan da, irakurri nuenean kontrol mozioa, esnekien zertzan biopet programa hau. Orduan, benetan interesante iruditu zait, zeren, eraso matxista jasatzen dituzten emakumeak eta aldi berean bere maskota dituztenak, egile esan da, egoera larriagoa bizitzen dute, ez? Mehatxuak daukate eta asko gehiago kostatzen zaie, salaketak jartzen edo dena delakoa, edo bintzat egoera larri hortatik ateratzean, ez? Orain, Garmendia zinegotze hori entzun da, ikusten nik ez nuen, batzordea entzun, eta, badirudi zerbait dagoela Donostian, eta hori ere ondo dagoela. Uste dut, biopet programa pixka bat haratago dijola, uste dut, pixka bat haratago, hau da, omen dauka bolondre sare bat, eta pixka bat haratago, ala ere, ondo iruditzen zaigu, bata eta bestea guk, puntoka bozkatzea eskatuko diogu proponentari, eta baietz bozkatuko dugu, baina ala ere, nik uste bata eta bestearekin zerbait egiteko gai edo posibilitatea badagola, ez? Egia esan da, eta aitortu behar dut, nik inoiz ez nuela pentsatu ze egoeratan bizi ziren emakume hauek, eta uste dut ere eskua sartzeko, Marisolek esan duen orain, zerbait babesa daukatela, baina nik uste dut programa honek pixka eta haratago dijoala, eta orduan, azkenengo puntu ezik, beste gainentzeko baiezko botoa jasuko dut. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko. Izteko beraz, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Evidentemente, es un poco lo que ha comentado Reyes. Ahora este proyecto va bastante más allá de lo que la concejala delegada ha explicado. Sí que es verdad que la protectora en algunos casos se hace cargo de animales que no pueden ser cuidados, pero no hablamos de eso, hablamos realmente de que los animales que están con una víctima de violencia machista, muchos de ellos han sido maltratados también y no necesitan una protectora, necesitan una casa de acogida. Una casa de acogida en la que yo, por lo menos, he hablado con personas de la Guardia Municipal, con la protectora de animales y, evidentemente, me dicen que ese protocolo no se está aplicando. Quiero decir que lo único que la Guardia Municipal hace es recoger al animal que no tiene un sitio donde estar y se le lleva a la protectora. Y la protectora es lo mismo, se le permite a ese animal estar ahí. Pero no estamos hablando de eso realmente, estamos hablando de que hay un proyecto que, tengo que decir que
incluso el PSOE en varios municipios está presentando esta moción para que el ayuntamiento se adhiera a Biopet. Por ejemplo, en Móstoles, el Partido Socialista y Podemos y Unidas Podemos ha presentado esta moción y ha sido aprobada por unanimidad. Y también en bastantes municipios se está presentando. Esta es una iniciativa que quiere articular otra manera de ver a los animales. Es evidente que lo que se está haciendo está bien hecho, pero no estamos hablando de eso. Realmente estamos hablando de que se incluyen los protocolos de actuación en el Departamento de Acción Social los casos en los que existieran animales. O sea, no figuran. Y es difícil visibilizar algo cuando no figura, ¿no? Y también decir, bueno, quería comentar también que es importante que nos tomemos en serio este tema, porque es verdad que, por ejemplo, no hay una concejalía de bienestar animal en este ayuntamiento, eso dice mucho. Realmente ahí está claro que la ley de bienestar animal, sí, termino ya enseguida. Solamente decir que estamos ahora mismo en proceso para que la ley de bienestar animal salga y los animales son considerados seres sintientes y que cambiemos ese prisma. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Izteko txanda delegatuak. A ver, Marta, hay un protocolo que se está aplicando y en el protocolo, en el punto 6, pero además te lo puedo pasar, o sea, que no hay nada que ocultar, habla expresamente de las mujeres víctimas de violencia de género y que se posibilita la acogida de urgencia temporal o definitiva de esas mascotas a través de la red de casas de acogida Betilagun, que no van a la protectora, que van a la red de casas de acogida Betilagun. Y es un protocolo que se está aplicando en este Ayuntamiento de San Sebastián que ofrece este servicio. El Biopet será otro. Nosotros tenemos este. Y en Móstoles no sé lo que estarán haciendo, pero nosotros tenemos este servicio. Posiblemente en Móstoles, como no tenían este servicio, se adhieren al Biopet. Y nosotros tenemos un servicio de salud pública y bienestar animal en el Ayuntamiento, y que trabaja muy bien. Y te lo aseguro que con absoluta responsabilidad y cuidado y preocupación por la protección de todos los animales y de las mascotas, especialmente de las personas que están en situación de vulnerabilidad, en situación de sinhogarismo o de las mujeres víctimas de violencia. Estamos comprometidos, estamos actuando y estamos actuando de manera coordinada y estos protocolos, a verlos, haylos y además se aplican. Y estamos en colaboración no solo con la protectora, sino, como te decía, con el programa Betilagun de Lotura Giza Garapena, que igual es una asociación que me imagino que conocerás, que es una cooperativa que trabaja a nivel de toda Guipúzcoa con diferentes servicios veterinarios y que tiene una red de casas de acogida que nosotros estamos utilizando. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Puntuz puntu bozkatzea eskatu da, pentsatzen dut ez dagoela horretarako eragozpenik. 5 dira mozioaren puntuak eta beraz banan-banan joango gera. Lehen puntuari aldeko botoak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bildu, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak. Bigarren puntuari aldeko botoak. Elkarrekin Donostia, EH Bildu, kontrakoak, beste 3 taldeak. Hirugarren puntuari aldeko botoak. Elkarrekin Donostia, EH Bildu, Talde Popularrak, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak, ez da onartzen. Laugarren puntuari aldeko botoak. Elkarrekin Donostia, EH Bildu, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen. Bosgarren puntuari aldeko botoak. Talde Popularra, Elkarrekin Donostia, ez dezute bozkatu. Ondan moa, baina gero jetxi dute. Elkarrekin Donostia eta Talde Popularrak, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu. Beraz, ez da punturik onartu, ez da mozioa onartu, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 9. kontrol mozioa, Reyes Carrere Zabala, EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua,
kirol arloko sexu abusuen eta jazarpenen kontrako protokolo eta kanpainei buruz. Moción de control sobre el protocolo y las campañas contra el abuso y el acoso sexual en el ámbito deportivo, presentada por Reyes Carrezabala, concejala del Grupo Municipal EH Bildu. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Mi esker. Bueno, argi esplikatu nuen ja batzordean zein zan asmoa, interpelatzerakoan. Da pixka bat aurrera, pauso bat aurrera ematea, berdintasun sailak egin duen aurrera pauso txiki horri, ez? Baizik da, pixka bat gehitzea. Kirol arloko sexu abusuen eta jazarpenaren kontrako protokolo bat ezartzea edo bintzat martxan jartzea edo ezartzea proposatzen dugu kontrol mozio honetan, uste dugulako, berdintasun saila proposatzen duen kirol arloan kirol arloan dagoen erasoen kontrako kanpaina motxegia geratuko litzatekeela, zen hor adar asko bai ditu eta nik uste lantzeko edo aurrea pausoak emateko ere garaia dela, ez? Kirol munduan, edo bintzat hor bertan ibili garenok urte askotan badakigu orain dela azalaratu ez den gaia. Ikusi dugu beste leku batzuetan, estatu batuetan, edo beste hor urrun, nun salaketa oso potenteak izan dira, batez ere adin txikikoak jasan dituztenak, ez? Uste dugu ere, aurrera pauso bat izango litzatekela hemen Donostian, bintzat protokolo bat jartzea edo esartzea edo eskaintzea kirol klub guztiei eta ere eskola kirolarekin lotua dauden eskolaek eta akademiak edo eta nolabait pausoak aurrera eman. Uste dut, askotan kirol munduan asko hitz egiten da diskriminaziotaz eta emakume eta gizonen arteko desberdintasunak edo arrakala, baina pixka bat haratago edo pixka bat sakonago joten bagara, gainera ikusi dugu azken eta lehen pixka bat hitz egin dugu, zenolako egoerak sustatzen dian, kirola daukan berezitasun horren ondorioz. Gorputzarekiko gertutasuna askotan nolabaiteko muga bat oso difuminatzen den muga bat pasatzen danean beste leku batzutara joten dago asmo on horiek, eta horren prebentziorako eta horiek nolabait ez gauzatzeko proposatzen duguna da protokolo bat sartzea berdintasun planen barruan. Ja, Eusko Emakundek bere plana ere gai hau jo du eta bere proposamena badauka argitaratua, guía para la prevención del abuso y abuso sexual en el deporte, pautas para un protokolo, hau da, gida bat ja daukagu bintzat mai gainean eta uste dut importantea litzatekela aurrera eramatea hemen Donostian. Bat federazio klub edo kirol federazioan arloan eta beste bat ere eskola kirola mailan. Gure proposamena da eragile guztiekin batera egitea proposamenak eta laguntzea. Berdintasun sailak, kirol patronatuak eta kirol kluben artean, guztien artean, aurrera eramatea eta proposatu eta lagundu protokolo hauek aurrera eramatea. Uste dugu oso tapatua dagoen egoera bat dela eta honekin bintzat esan detan bezala pausoak aurrea emango genituela. Eskerrik asko. Elkarrekin Donostia taldearen txanda orain. Bai. La propuesta que trae en esta ocasión Bildu viene a pedir recursos para, entendemos, hacer esa pedagogía feminista que, llamadme pesada, está pendiente también en el ámbito deportivo en nuestra ciudad. Se pide que las políticas, los recursos y las campañas formativas e informativas en muchos de los niveles que menciona esta moción sean de continuidad, que tengan un carácter permanente,
que estén disponibles no de manera estacional, sino a lo largo de todo el año, y de ir más allá de lo evidente e incidir no solo en la administración pública, sino en los clubes, que son quienes forman el tejido deportivo de esta ciudad. Todo ello necesario, sin ninguna duda. Y creo que ya que la moción se centra especialmente en lo sexual, sería muy interesante contar para todo ello con perfiles profesionales que sean expertas en lo sexual, en el hecho sexual humano, porque ya hay nuevos perfiles con estos conocimientos combinados con otros como la intervención social, que ya están desarrollando su actividad implementando protocolos, desarrollando planes en instituciones como, por ejemplo, la Diputación de Vizcaya o como, por ejemplo, en esta misma ciudad, en otros ámbitos que no son el deportivo, como, por ejemplo, la Escuela de Cine de Tabacalera. Es hora de apostar por políticas con dotación de recursos suficientes para rechazar y evitar que estas actitudes se reproduzcan, a la par que también en el deporte, tanto adulto como infantil, seguir avanzando en la construcción de la convivencia de los sexos. Eskerrik asko, talde popularraren txanda, bai. Bai, eskerrik asko. Pues es una moción que me ha dado muchísimo que pensar y, lógicamente, estando absolutamente de acuerdo con el fondo de la cuestión al 100%, precisamente los que venimos también del mundo del deporte, por desgracia, todos conocemos algún caso cercano, los que venimos del mundo del deporte por lo menos, sobre este ámbito, pero tal y como está explicado aquí, y lo digo con total sinceridad, yo como entrenador yo me he sentido señalado leyendo esto. Y creo que también en parte es injusto. Estoy de acuerdo en que hay una problemática, por supuesto, y muy grave, que debe salir y debe de visibilizarse, absolutamente de acuerdo, pero así como siempre tenemos muchísimo cuidado con el lenguaje inclusivo, aquí enseguida se habla solo de entrenadores y de directivos. Y seguramente, luego si se realiza un estudio, seguramente den la razón luego a estas palabras, pero si estamos pidiendo un estudio precisamente para conocer esto, yo de verdad, tal y como está escrito, me siento absolutamente señalado y casi con vergüenza de decir soy entrenador o teniendo que justificar soy entrenador, pero no de esos, leyendo esta justificación. Yo diría que si muchos padres y madres leyeran esto, dirían a lo mejor no apunto a mis hijos a clases de natación por lo que pueda pasar en el vestuario. No sé, la justificación, estando de acuerdo, como digo, en toda la justificación, la verdad es que no me ha gustado, aunque entiendo y comparto al 100% el fondo de la cuestión. Y como entrenador o profesional en el ámbito deportivo, abogo, por supuesto, por la erradicación de este problema. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak orain, bai. Bai, eskerrik asko. Bai, bueno, oso labur batez ere azaltzeko guk berdintasun sailetik aurten martxan jarri dugun kanpaina. Ondoren Ibabe jaunak azalpenak emango ditu igual puntuen inguruan, bera baita kiroletako zinegotzia eta berak duelako erlazioa bai klubekin, baita eskola kirol munduarekin ere dena den. Esan nahiko nuke, nire ustez, ondo txertatuta daudela berdintasun politikak udaleko kirol politiketan. Eta, ez zait bidezkoa iduritzen, hemen irudikatu nahi den egoera hori, bai, desberdintasuna badago eta abusu egoera horiek ematen dira, baina nik uste dut, berdintasun politikak udalean ondo txertatuta daudela, oroar eta kirol politiketan ere. Eta, nik uste dut hori aitortu egin behar dela, asko egin dela udal politiketatik kirol munduan berdintasuna sustatzeko, eta geure eskumenen barne dauden ekimen asko eta asko eraman ditugula aurrera. Eta azpimarratu nahiko nuke berriro ere geure eskumenen barne dauden politikak, porque bai hor dago emakundek egin duen gida, agian berak beste eskumen batzuk ere badituelako. Baina kanpainara bueltatu zegia da, pena ematen dit, azkenean kontzientziazo kanpaina bat egitea eta honekin ere asmatu ez izana EH Bilduren iritziz, porque hacemos una campaña de concienciación más generalista, nos desligamos de las fiestas, del ambiente nocturno, nos centramos en otros ámbitos
en los que estamos las mujeres, en donde se dan situaciones de abusos en las mujeres, y pues parece ser que también está mal, pues porque solo hay un escenario que haga referencia al deporte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pues es complicado acertar así. Parece que es que nos estamos como enrocados en que todo está mal y en el no por el no. No me gustaría que fuera así, francamente. Y bueno, yo sí que me gustaría decir que creo que tenemos una buena campaña este año, una campaña de concienciación potente, que se sale del ambiente festivo, que refleja otras violencias, que además son violencias que nos habían solicitado asociaciones de mujeres, que reflejan también, tal y como se pide aquí, abusos en la práctica deportiva femenina y que es una campaña que al final invita a la reflexión y al pensar qué puedo hacer yo para que estas situaciones no se den, ¿no? Pero bueno, nada más. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Bai, eguerdion. Bueno, yo entiendo que no es exactamente igual, eso comparto con el señor Lezama, lo que Reyes ha expuesto de lo que concreta el escrito de la moción, sobre todo en su parte justificativa. Pero bueno, entrando a la materia, a ver, el deporte, como cualquier otra actividad de la vida, desde luego no es ajeno a esta realidad, claro que no. En esta cuestión, a nuestro modo de ver, y dado que el deporte es una de las actividades más sociales que existe, creo que compartiremos cuál tiene que ser uno de los grandes retos, que es precisamente la protección del menor. Podemos compartir los principios que acabo de señalar, estoy convencido, pero no considero que el ámbito deportivo sea el pozo de estos problemas, tampoco se ha dicho eso. Creo que es uno más. El ámbito deportivo es un espacio donde sin duda cobra relevancia, como he comentado, la protección del menor, lo mismo que el ámbito familiar, lo mismo que el ámbito educativo, lo mismo que el ámbito religioso y lo mismo que cualquier otro núcleo de población en el que el núcleo de población precisamente sean niñas, niños, chicas y chicos adolescentes. Cualquier actividad que englobe a los más jóvenes es materia especial de sensibilidad y el deporte es una de ellas, claro que sí. Y ese es el esquema que creo que tenemos que ver. Como es sabido, además, existe una ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia y los pasos que se tienen que dar y que se deberían de dar tienen que ir en consonancia precisamente con la misma. También tenemos que tener en cuenta, y se ha hecho, las competencias en materia deportiva de la Administración local. Todos conocemos la amplitud de la actividad deportiva. Los clubs, el deporte escolar, el deporte federado no competitivo, el deporte federado competitivo, el alto rendimiento. Por lo tanto, es primordial ir de la mano de otras administraciones públicas, también es primordial ir de la mano de otros entes privados, de las federaciones, del Consejo Superior del Deporte, de las consejerías, de las selecciones, etcétera, etcétera. Al final, muchas de estas deportistas y muchos de estos deportistas forman parte de toda la red del deporte, desde los clubs hasta la representación que hacen en diferentes instituciones. Nosotros sí defendemos la idea de avanzar en hacer un protocolo, defendemos esa idea, pero que englobe todo lo que acabo de señalar, porque entonces tendremos una herramienta que sí puede servir para, creo que el fin que podemos compartir, que es atacar la violencia, el acoso y el abuso, y no solamente de índole sexual, también el físico, que también se da. Y por eso sí somos partidarios de que se analice cómo protocolizar, y para eso hace falta efectivamente un protocolo. Al fin y a la postre, estamos hablando de tener una herramienta que pueda incluir acciones preventivas, entiendo, pero también acciones de detección y también incluso acciones de intervención. En la moción, concretamente, al final lo que tenemos que votar es lo que se expone. Se habla de realizar un estudio, de poner en marcha un grupo de trabajo y luego de tratar de acordar un modelo de protocolo. Pero en este caso se centra en prevenir la violencia y el acoso sexual en el deporte escolar, es lo que se señala. Y creo que ya he mencionado en el análisis que acabo de hacer hacia dónde queremos y consideramos que debe ir una herramienta de estas características. Y compartimos la cuestión de que queda mucho trabajo por hacer, pero creo que se están dando los primeros pasos para tratar de hacer efectivamente una herramienta que englobe la amplitud de lo que es el ámbito del deporte y con un objetivo claro, que es la protección de la infancia y de la adolescencia, de los menores y de las menores en toda la amplitud de la actividad deportiva, que trasciende a la cuestión meramente de la que se puede desarrollar desde una institución como el Ayuntamiento en cuanto, como dice la moción, al deporte escolar, que también sin duda es relevante. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Bueno, vamos por partes. Primero le voy a contestar a la concejala delegada de Igualdad.
no por repetir un mantra es verdad, y ahora lo voy a decir otra vez. Es la tercera vez que le felicito por iniciar una campaña de estas características. Lo único que le he pedido, y lo dije en el Consejo de Igualdad, lo dije en comisión y lo digo ahora, que me parece muy bien. Lo único que hacemos es añadir. O sea, que ese mantra del no sé si le habrán dado muchas instrucciones, en este caso al menos no funciona, porque es la tercera vez que le felicito por la iniciativa. La tercera. ¿Vale? Y luego vamos por partes. Bueno, yo siento mucho que se hubiera sentido aludido o interpelado, ¿de acuerdo? Yo también he sido entrenadora muchos años y me parece que a lo mejor cuando ha comentado a lo mejor que alguien, un padre que lea, un padre o una madre que lea esta propuesta, dice que no le lleva a hacer deporte. Yo diría, pedirá un protocolo. Pedirá un protocolo, porque es la realidad, pese a quien pese. Esta es una realidad. Y con un protocolo, que por cierto que no es una bomba de relojería, es un protocolo, ¿de acuerdo?, que tengan todos los clubes federados y de deporte escolar, con lo que se pretende es que sepan identificar padres, entrenadores, todo el entorno, niños y niñas, todo el entorno del deporte escolar, que es un abuso. Y les voy a dar un ejemplo bien clarito. Yo tenía 20 años, fui de viaje con mi equipo. A las 11:30 de la noche, el presidente de turno de mi club llamó a mi puerta y ahí estuvimos, déjame entrar, no entrar. Sinceramente, en ese momento no pensé que estaba acosándome. A los años sí. Y eso es lo que hay que identificar en pequeños, en mayores y establecer los límites y que sepa todo el mundo identificar que es un acoso en el ámbito deportivo. Miquel, estoy segura de que yo le llevaría, no tengo hijos, pero le llevaría contigo seguro, ¿de acuerdo? Pero a tu club le pediría un protocolo. Eskerrik asko, delegatuak, ez dakit erabili nahi duen izteko txanda, ez... Bueno, creo que se resalta un poco lo que hemos señalado de qué entendemos por un protocolo, ¿no? Una herramienta que identifique efectivamente el caso concreto, además, que Reyes relata, que sirva como una acción preventiva y que además sirva como una herramienta para más allá, para que establezca también los mecanismos necesarios para poder actuar y dar respuesta. Y para eso hace falta personal cualificado y por eso volvemos a insistir. Creo que tiene que superar lo que es el ámbito, como se señala en la moción, del deporte escolar. Tiene que ir al conjunto del ámbito deportivo. Sí, tiene 3 reyes. Una es realizar un estudio sobre el que no hemos hablado en el debate. Otro es poner en un grupo de trabajo y el debate se ciñe en un modelo de protocolo para la prevención de la violencia y el acoso sexual en el deporte escolar. Que, vuelvo a insistir, siendo importante, creo que tienes que tener en el marco total de la afección que tiene esta cuestión. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatzen gera. Mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, talde jeltzalea, talde sozialista, abstentzioak, talde popularrak, ez da mozioa onartzen eta aurrera jarraitzen dugu. 10. kontrol mozioa, Jon Markel Ormazabal Gaztañaga EH Bildu udal taldeko zinegotziak aurkeztua Santa Clara uhartearen kudeaketari buruz. Jon Markel Ormazabal Gaztañaga, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, presenta moción de control sobre la gestión de la isla de Santa Clara. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. 2021ko ekainaren 2 izan da ondalearen aurkezpen ofiziala eta ekainaren 5 berriz publikoari zabaldu zaio itsasargiko artelana. Une hori mugarri bilakatu da uharteko eta hiriko ekosistema soziokulturalean, herritarren iruditegian horrenbesteko balioa duen espazio hau behin betiko eraldatuz. Santa Clara uharteko lanak hasi zirenez geroztik, hainbatetan jarri dira mahai gainean itsasargiko esku hartzeak ingurumenari eta hiriko balio naturalei ondareari, udal ekonomiari, etenik ez duen turistifikazio prozesuari edota hiri espazio eta baliabideen privatizazioari dagokionez ekar zitzaken ondorioen gaineko kezkak. Hoietako azkenetako bat, hain zuzen ere, bizilagunekin plataformak, Aritzalde Naturzale elkarteak, Eguzki talde ekologistak eta Parkea Bizirik elkarteak elkarrekin kaleratutako oharra dugu. 2021ko maiatzaren 26an argitaratua.
Bertan, besteak beste, ondorengoa irakurtzen da. Proiektuaren balizko eragin kaltergarriak murrizteko eta bere balio natural eta soziokulturalen zaintza bermatzeko neurriak diseinatzerakoan laguntzeko borondatea azaldu diegu erakunde arduradunei. Donostiako udalak eta proiektuaren sustatzaileek premia hau partekatzen dutela azaldu digute eta zerbitzu teknikoekin batera kudeaketa bide horri bat sortu dute. Mozio honetan eskatzen dugun, edo lehenengo puntuan eskatzen dugun hain zuzen ere da, aipatzen den bide horri hori publiko egitea eta aurkeztea talde honek gutxienez horren berri zuzenik ez daukalako. Zentzu honetan, 2021ko ekainaren 14ko pertsonentzako zerbitzuen batzordean, bide horri horretaz galdetuta, kulturako eta euskerako zinegotzi horrezkari Jon Insausti Maisterrenak adierazi zuen pandemia testu ingurua dela eta udal gobernuak esku artean duen proposamenak 2021ko urterako kudeaketa irizpideak ezartzen dituela soilik. Eta behin epe hori igarotan beharrezko balorazioak egin eta orduan zehaztuko dituztela aurrera begira jarraitu beharreko irizpideak. Baina hori da, hain zuzen ere, gorago aipatutako eragileek egiten duten kritiketako bat. Egungo proposamenean, epe laburreko ikuspegia gailentzen dela alegia. Aldi berean, ambigotasunerako eta salbuespenerako tarte handiegia azaltzen dela diote. Eta honela, kudeaketa irizpide zehatz eta irmoa ezartzeari uko egin zaiola. Zentzu honetan, eta horrela diote elkarteek, ez da itsasargirako eta uharterako onartutako erabilerei buruzko inolako argibide zehatzik ematen. Eta gainera, proposamenak ez du inolako legezko euskarririk. Berriro diogu, ondaleak Donostiarron iruditegian hainbesteko balioa duen eremu batean eragina eduki du, eta horren gaitikan uste dugu, zinegotzi arduradunak batzordean aipatzen zuen 2021ko epealdiko plan hori publiko eta aurkezteaz gain, eskatu egiten diogu udal gobernuari ere esfortzu bat egin dezala, dagoeneko, hori ondo ulertuta ere bai, aurrera begirako behin betiko planaren, sikiera zirriborro bat edo planaren zutarriak izango diren horiek aurkeztekoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, elkarrekin Donostiak. Mila esker. Comenzaría diciendo que vamos a apoyar la propuesta que plantea EH Bildu, ya que por otro lado, viene de la mano de una propuesta que ya hace más de un año plantearían diferentes colectivos ecologistas, sociales y vecinales y con los que hemos estado trabajando y participando activamente a lo largo de este tiempo, Es evidente que es necesario un plan de gestión de usos de la isla. Sin embargo, creo que habrá que esperar la respuesta del Gobierno municipal, pero en nuestro caso, desde luego, que poco o nada podemos esperar de este Gobierno, que ha resultado evidentemente poco creíble a la hora de gestionar la ejecución de la obra en el edificio del Faro, atacando al medio natural, vulnerando la protección del edificio y saltándose la legalidad administrativa. Hasta ahora han querido avanzar informaciones muy escuetas y demasiado abiertas para poder, a nuestro entender, ir adaptando a las necesidades y a presiones externas que pudieran llegar. Han hablado solo de 2021, un año, por otro lado, excepcional por la pandemia que estamos viviendo, e incluso en esta circunstancia han dejado abiertas opciones para ampliar la temporada con opción a visitas privadas incluidas. Así, las visitas guiadas están previstas hasta el 31 de octubre, cuando el resto de la isla se cerrará el 30 de septiembre. Recordemos el último bando emitido en 2002, entonces por el alcalde O'Donnell Orza, sobre el uso y disfrute de la isla Santa Clara y que decía expresamente: el público podrá acceder a la isla de Santa Clara en el periodo comprendido del 1 de junio al 30 de septiembre, no pudiendo permanecer en la misma fuera de las horas diurnas. Por lo tanto, la decisión tomada para este año ya es de incumplimiento del bando. Del próximo año y siguientes poco o nada sabemos, y lo que se ha ido apuntando diría que da bastante miedo. Así, me gustaría que nos informaran si tienen intención de adelantar la posibilidad de poder acceder desde Semana Santa, que recordemos en algunos años puede llegar a ser incluso en el mes de marzo, hasta octubre o noviembre. Eso haría que nuevamente se vuelva a incumplir el bando y se ponga en peligro a la fauna de la isla en pleno periodo de migración y anidamiento. Pero más allá de si van a aceptar la propuesta
que hoy se traslada, nos gustaría saber si realmente van a poner en marcha ese plan de gestión de usos que blinde la isla a futuro. Lo que sí que sabemos es que lo que han hecho hasta ahora evidencia una falta de control de este ámbito, que una vez tras otra tenemos que recordar que es un espacio de especial protección estricta, un ámbito sobre el que se ha solicitado por parte de colectivos ecologistas y ciudadanía que sea incluido en la Red Natura 2000, un ámbito sobre el que se pide, a su vez, su declaración como biotopo protegido. Sin embargo, nada de esto se hace y la vulneración del espacio es una constante. La obra ha provocado que la única pareja de gavión atlántico que hay en la provincia haya decidido no volver a intentar la cría en la isla después de 2 intentos fallidos en 2019 y 2020 y haya buscado un entorno más protegido, como son los acantilados de Ulía. Y un síntoma de que la previsión ha fallado y que es urgente y es necesario un plan de gestión adecuado a futuro se produjo el pasado 20 de mayo, un incendio intencionado con restos de obra incluidos y el Gobierno municipal, cuyo plan de vigilancia ambiental durante la obra, definido hace ahora ya un año, incumple. Nos gustaría saber dónde está ese plan de vigilancia ambiental, qué han hecho con él. Y señalaría que en ese plan se recoge que el suministrador se encargará de la retirada de palets empleados en la entrega de los materiales de obra y, sin embargo, que se ha producido, se han quemado. ¿Y cuál fue la actuación del Gobierno municipal? Llamar a los bomberos, ahí va que la gente está muy nerviosa, que hay una columna de humo. Los bomberos le dicen, sí, hay autorización. El Gobierno llama a Moyúa. Moyúa, quien ha provocado la fogata, le reconoce que hay rastrojos y palets y dan por buena la respuesta. Bueno, creemos que hay que actuar de forma más responsable y seria, que haya un plan de gestión que permita garantizar la sostenibilidad del ámbito, establecer aforos y periodos de apertura, horarios que permitan, por un lado, garantizar que la isla, en pleno periodo reproductivo de las aves que nidifican, puedan estar tranquilas, porque de abrir en temporada estival pueden terminar abriendo el 80% del año. Y es necesario, y termino, sí, que frente a la visión de atracción turística se ponga sentido común, un sentido común que dice que este ámbito natural es frágil y hay que protegerlo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Sí, muy rápidamente. Cuando vi que H. Bildu presentaba otra moción sobre la isla, pensé, bueno, Markel ya vuelve a las andadas. Pero bueno, luego leyéndola me pareció muy sensata. Markel, te lo tengo que aceptar. No veo por qué no se debería aprobar esta moción. Simplemente se pide transparencia y se pide un poco de previsión ante lo que pueda pasar. Pues me parece fenomenal, lo vamos a aprobar. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Bai, eguerdion berriz ere, Garai Andreari gauza bat aipatuko nioke. Berak uste baldin badu legalitate administratiboa saltatu egin duela udal gobernu horrek, uste dut kontu pixkat izan beharko lukela bere kritika politikoekin, ze hori ez da kritika politikoa. Hori da, etxe hontako langileen eta funtzionarioen profesionaltasuna zalantzan jartzea. Zehazki kontu hartzailetza eta idazkaritzako langileen profesionaltasuna zalantzan jartzea. Beraz, bakoitzak jakingo du zer esaten duen eta esaten duenaren tamaina. Baina, hortik haratago eta ja mozioan sartuta, nik uste, gauzak epaitzeko dagoen elementurik onenetakoa izaten dela denbora. Eta gaur, gutxi gora bera, lau aste izango dira ondalea zabaldu zela. Eta hilabete honetako epean, uste dut ez zegula ikusi inungo eragin negatiborik. Ez hirian, ez itxasargian, ez dare uharteko jirabuelta horretan guztian. Uste dut hilabete honetan argi gelditu dela, zeintzuk ziren udal gobernuak zuzkan konpromisoak, hartu zituenak bai artistak, bai talde ekologistak, eta bete egin direla. Eta uste dut hortan danak zintzo jokatu degula. Hala ere, mozioari dagokionez guk puntuka eskatu nahiko genuke honen bozka. Lehenengo puntuari guk ez diogu onarpena emango, bestak beste uste dut dagoeneko hau oso kontatua dagoela eta argia delako zeintzuk diren egun itxasargia, kasu honetan obra artistikoa bisitatzeko dauden formulak. Web orrialdean daude, 3 bisita mota bereizten dira, bisita soila, bisita gidatua, eta Garai Andreak esaten dituen bisita pribatuik, eskolei irikita dauden bisita didaktikoak. Uste dut hori ere bereiztea aproposa dela. Eta hau guztiak kudeatzen, Kristinenea Fundazioa dago. Eskarmentu nahikoa daukan erakundea bestak beste, gainontzeko beste espazio batzuk ere kudeatzen ditugulako, adibidez, Urgul Mendiko, Naturtxokoa, edo Uliako beste hainbat azpiegitura. Eta aipatu genuen, aurten zala urte pilotua. Urte pilotua dela ez bakarrik pandemiagatik, dela hasigaren urtea delako. Eta aurtengoaz ikusten eta ikasten.
Eta nik hori onartzen dut, berria da, danontzako. Berria da guztiontzako, eta ikusi behar dugu, eta ikasi behar dugu, honek zer uzten digun, eta horren arabera, balorazio bat egingo dugu denboraldia amaitzerakoan, eta planteatuko dugu jakina, 2022tik aurrera honek zer kudeaketa mota izango duen, eta horregatik bigarren puntuari jakina baiezkoa bozkatuko diogu, eta aurretik bai argitu, bandoak, eta aipatu nuen, ez daukala inolako egitura juridiko edo legalik, ezin zaitu ezertara behartu, gomendioak eman ditzake, baina ez zaitula ezertara behartzen, eta hori argituko dugula, ze formula, ze marko juridiko ematen diogun honi guztiari, baina hortik aurrera bai jakina irautekoa den dokumentu bat diseinatuko dugu honen kudeaketarako. Eta esaten dudana, hilabete pasada, konpromisoak bete dira, zalantzak ezka dagoela, onartzen dut, azkenan denborak ere eman edo kenduko digu arrazoia. Ez dakiz zeini, baina espero guri, baina emango digu arrazoia. Baina artistaren konpromisoak hor daude, izandako bilerak hor daude, eta horretan zentratuko gara, orain arte bete dira elementuak, eta betetzeko asmo dago besterik gabe. Beraz, nik arazorik ez, guk arazorik ez, plan hori diseinatzeko, eta behar denean ere publiko egiteko beti ere, kontuan izan da, aurten egiten denaren oso antzekoa edo iguala izango dela. Nik uste hor, inolako berritasunik ez dela egongo. Beraz, esan bezala, talde proposatzaileari bai eskatu, puntukako bozketa posible bada. Iztego txanda, Arazorik ez, puntuka bozkatzeko, lehenik eta bain eskerrak adieraztea, babestuko duzuela adierazi duzuen guztioi, Alderdi Popularrari eta bereziki Borjari bai esan nahi diot, mozioa idazterakoan arretaz idazten saiatu nintzela, beti esan hori zaigulako, bereziki gai zehatz batzuei buruz hitz egiten dugunean oso zail jartzen dugula justifikazioetan, eta gero onartu alizateko naiz eta oso gauza zentzuzkoak aurkezten ditugun. Egia da, balorazio edo gure aldetik, gure alderriaren balorazio politiko gutxiko justifikazioa zeukala, bai aldiz eragileen edo mugimendu sozialen relato bate jasotzen genuen, eta jasotzen genuen, berriro diote, gaur-gaurkoz guk eskuartean ez daukagulako dokumenturik edo, behin-behineko neurri horiek edo nolakoak izan daitezkela. Zinegotzi horretzkariak esaten balin badu, udal gobernua momentu honetan jarraitzen ari den irizpideak webgunean jasotakoak direla, hori aintzat hartuko dugu eta hoiei ere jarraipena egingo diegu. Ez genuen jartzen mozionen bitartez inolaz ere zalantzan, azkenengo lau aste hauetako kudeaketa nolakoa izan den, eskatzen genuena gehiago zen guk ere euskarri bat edukitzea, mendikan aurrerako ibilbide hori neurtu eta baloratu alizateko. Egia esan edabidetan entzun eta irakurritakoaz aparte, ezer gutxiago genekielako, naiz eta horrentxe adierazi duen, webgunean jasotako jarraibide horiek edo jarraituko direla, ondorioz, guk ere bai jarraibide horien gaineko irakurketak egingo ditugu aurrerantzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, ez da erabilinei itxiera txanda, beraz, bozketara pasatuko ginateke banan-banan, denengo puntuari aldeko botoak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, puntu ez da onartzen, eta bigarren puntuari aldeko botuak, bigarren hau batez, beraz puntu bakar batekin mozioa onartua gelditzen da. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta hurrengo moziora pasatzen gera. 11. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia Udal taldeko zinegotzi Aizea Garai Gaiastegik eta EH Bildu taldeko zinegotzi Olaia Duarte Lópezek aurkeztua, ostalaritza establezimenduetarako araudiak betetzea dela eta. Moción de control relativa al cumplimiento de normativas para establecimientos hosteleros que presentan Aizea Garay Gaiastegui, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, y Olaia Duarte López, concejala del Grupo EH Bildu Donostia. Bai, den txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, mila esker. La Junta de Gobierno local el pasado 12 de abril aprobó la adjudicación de la explotación del bar del Polvorín en Urgul, con un canon de adjudicación anual de 605 euros y, con posterioridad, varios vecinos y vecinas denunciaron que el bar estaba abierto sin tener abiertos los evacuatorios ni disponer de agua potable. Este hecho fue corroborado por la delegada del Gobierno en una comisión en abril y admitió que no había servicios
ni saneamiento por las obras que se estaban haciendo en el entorno. Ante esa situación, desde ambos grupos, desde H. Bildu y Elkarrekin Donostia, solicitamos un informe jurídico sobre si la concesión municipal de explotación del bar se estaba prestando de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación. Y bueno, en comisión tuvimos ocasión de poder tratar este asunto. Allí, de la misma manera que voy a hacer hoy, pues voy a rescatar algunos de los elementos que se recogen en el propio informe emitido por Secretaría, porque bueno, pues nos parece importante a la hora de reflejar la situación que se ha dado, ¿no? Por un lado, se reconoce que como establecimiento público que es, debería de disponer de servicios higiénicos conforme a las condiciones que establece el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. En él se dice, en el artículo 18, sobre condiciones de higiene y salubridad que deberán mantenerse en todo momento en perfecto estado de limpieza e higiene, además de contar con un programa de limpieza que protocolice las tareas y demás. Asimismo, se dice igualmente en el artículo 19 que el servicio en establecimientos de estas características deberá de contar al menos con un inodoro y un lavabo. Igualmente, por parte del jefe de Servicio de Salud Pública y Bienestar Animal, se reconoce que dentro de este establecimiento, que estaría dentro del grupo 0, un establecimiento que no elabora alimentos, sino que solo sirve bebidas o alimentos, pues como requisito higiénico-sanitario general, debe de contar con agua potable, corriente, fría y caliente, y como requisitos específicos debe contar con fregadero y lavamanos no manual conjunto, así como con servicios de público con anteaseo. Y el punto número 8 del informe dice concretamente que la disposición de los elementos señalados debe de ser permanente, resultando su inexistencia o imposibilidad de utilización impeditiva para el desarrollo legal de la actividad. La sorpresa surgió en comisión cuando, pues por un lado se reconoce que se conoce esta situación y se da por buena y pueden continuar con la actividad, y por otro lado, en relación al canon que planteaba anteriormente, pues les planteamos, ¿no? El mismo día en la misma Junta de Gobierno local se aprueba 2 concesiones, una para Ondarreta de más de 30.000 euros, la otra para el Polvorín por 600 euros, y entendemos necesario una mayor transparencia a la hora de establecer criterios, porque la respuesta que se nos da en el momento nos parece bastante, no sé si aleatoria o poco fundada, cuando nos dicen que será por la accesibilidad, ¿no? Esa diferencia. Cuando en ese momento le planteo que en el canon para el bar de la isla, que solo abre unos meses al año y que evidentemente tiene el mismo problema en cuanto a accesibilidad, es de más de 17.000 euros, la respuesta diría que es sorprendente cuando se me dice que se puede comer una fantástica paella en la isla. Y yo ya a estas alturas solo les pediría clarificar criterios, establecer unos baremos que resulten más lógicos y, en todo caso, creemos que será importante garantizar un trato igualitario en la aplicación de la normativa municipal y por eso es lo que les pedimos. Y pues que puedan responder un poco ante la situación que se ha generado y, evidentemente, garantizar el cumplimiento de las medidas sociosanitarias actuales en todas las concesiones de explotación que haga el Ayuntamiento. Eskerrik asko. Hurrengoa EH Bildu. Eguerdi on. Esta mañana el señor Corominas, en la 4ª moción de control, si no me equivoco, hablaba de malas prácticas. La verdad que me hace gracia que el Partido Popular nos hable de corrupción, pero bueno, es un tema que sí que creo que es muy interesante tratar. Y la señora Garmendia se iba hasta casos de Madrid. No tiene que irse tan lejos. Tenemos muy cerca en Gasteiz el caso de Miguel y otro seguramente más cerca también, aunque a su socio de gobierno parece que no le hace mucha gracia que hablemos de esos temas. Y en esta moción de control se habla precisamente de eso, también de malas prácticas. Eta praktika txar hauek ez ditu EH Bilduk edo Elkarrekin Podemosek edo Alderdi Popularrak kasu honetan salatzen. Praktika txar hauek bizilagunek salatzen dituzte. Gaur goiz osoan zehar ikusi dugu areto honetan ere horren irudia, hemendik pasa diren pertsona guztiekin. Maria Inmakuladako langileak pasa dira, gizartekintzako langileak, udaltzainak, aterpetxetako langileak, mugikortasuneko langileak, orain eragile antimilitaristak, eta, uste dut horrek argi adierazten duela zuen
beti eman nahi dezuen irudi hori, ondo gestionatzen eta egiten dezuten irudi hori, ez dela horrela hain erreala. Behintzat ez dela konpartitua, jende askoren usteetan. Kasu honetan, Urgulez ari gara eta bertan irekita dagoen tabernaz, eta esan bezala bizilagunak izan ziren apirilean salatu zutenak bertako taberna irekita zegoela uri gabe eta komunak irekita egon gabe. Eta delegatuari galdetu nahi nioke, ze oraindik ez dugu erantzunik izan, nola da posible taberna irekita egotea ur zerbitzuri gabe, batez ere kontuan izan da egungo egoera soziosanitarioak eskatzen dituen baldintzak, nola egonda taberna irekita komuni gabe, zergatik ez dira obretan edo jaietan jartzen diren behin-behineko komuna jartzen, eta errepikatuko dut Garai Andreak irakurri duena txosten juridikoan. Txosten juridikoak dio la disposición de los elementos señalados, es decir, agua potable, corriente y fría, y el anteaseo debe de ser permanente, resultando su inexistencia e imposibilidad de utilización impeditiva para el desarrollo legal de la actividad. Eta hau, pentsatzen dut, jakina zela udal gobernuarentzat. Horregatik, kontrol mozio honekin bi gauza eskatzen ditugu, Urguleko adibidea hartuta. Alde batetik, eskatzen diogu udal gobernuari berdintasuneko tratua, bermatzeko udala araudia aplikatzerako orduan. Ze ez dakit, agian delegatuak badauka beste arrazoi bat, esplikatzeko zergatik, kasu askotan, bai hiriko merkatariak eta ostalariak zigortzen diren, eta behin baino gehiago, araudiak ez betetzagatik, gainera justifikatua izan daitekenean araudi hori ez betetzea, eta beste kasu batzutan, udal gobernuak beste alde batera begiratzen du. Horrelako txosten juridikoak mahai gainean izan da. Eta bigarren puntuan, eskatzen duguna da, udal gobernuak edo udalak egiten dituen ustiapen emakidetan, oraingo neurri soziosanitarioak betetzen direla bermatzea, ze esan bezala, naiz eta horrelako tabernak edo edozein kontratu beste hirugarren pertsona bati eman, ardura publikoa da eta jarraipena udalak egin behar duela uste dugu. Eta kasu honetan, zalantzan jartzen dugu nola funtzionatu den edo nola bermatu diren segurtasun eta egungo baldintza soziosanitarioak ur zerbitzuri gabe. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak, bai? Bai. Bueno, pues no voy a decir nada muy diferente a lo que dije en la comisión, porque no estamos teniendo ningún trato discriminatorio, como se dice en la moción, ¿no? Garantizar un trato igualitario en la aplicación de la normativa municipal. Creo que lo estamos haciendo. Y, desde luego, garantizando el cumplimiento de las medidas sociosanitarias actuales. Y, por recordar lo que dije en la comisión, estamos hablando del bar del Polvorín en el Monte Urgul en un periodo de tiempo en el que ha habido obras de readecuación o de renovación de los sistemas precisamente de canalización, de agua, fundamentalmente. Y dije que el Departamento de Obras y Proyectos habilitó un sistema provisional de agua para el bar, mientras estaba el suministro cortado hasta que se pusiera en marcha definitivamente. O sea, que el bar no ha dejado de tener agua. Y estamos hablando de un momento puntual. Este bar ha tenido agua el año pasado y el anterior y lo tendrá ahora también. Estamos hablando de un periodo puntual en el que se estaban haciendo unas obras y que se habilitó un sistema provisional de agua para el bar. Ese bar no es un bar cualquiera. Me refiero a la concesión o a los permisos que tiene. Y esta tiene la misma concesión que los bares existentes en las playas de Ondarreta y La Concha,
que son los bares 1 y 2 del Voladizo de la Concha, el kiosco de la Concha, el bar de la zona este de Ondarreta, el de la zona oeste, y aun estando en el Monte Urgul, este bar tiene esa concesión y se gestiona desde el Servicio Urbano de Playas. ¿Que puede parecer un disparate? Pues igual sí, pero es así. No. Entonces, ninguno de esos bares de la playa antes relacionados dispone de un evacuatorio asociado. Eso ya lo dije en la comisión. No hay, no tienen. Entonces, en el caso del bar de Urgul, el pliego de prescripciones técnicas relaciona esa actividad del bar con la del evacuatorio que se encuentra en las cercanías, casi como sales de ahí enfrente, ¿no? Para que nos entendamos, para poder mantener ese evacuatorio abierto. Eso es lo que tiene ese bar de singular en relación a los bares de su misma categoría concesional que no tienen ninguna obligación de tener ese evacuatorio. Y ya está, o sea, no hay más. En relación a los cánones, nosotros desde el departamento no tenemos ningún problema en revisar. Si se considera que hay que revisarlo al alza, vamos, ningún problema. O sea, no es una cuestión. Los cánones se establecen entre el área financiera y los servicios urbanos en base a estudios de viabilidad. Entonces, pues si el área financiera estima que se puede poner un canon más elevado, pues insisto en que no tenemos ningún problema en poner un canon más elevado. Es un bar que hasta ahora ha tenido muchísimos problemas de gestión, muchísimos, porque es que ha habido años en los que casi no había adjudicatores. Ahora sí, pero insisto, no hay nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, eta izteko orain Elkarrekin Donostia denengo. Eskerrik asko. Bueno, la concejala delegada decía que están cumpliendo y garantizando las medidas sociosanitarias. Sin embargo, cuando plantea esto, creo que está ignorando lo que determina el propio informe y que hemos leído con anterioridad, ¿no? Creemos que la normativa está para todo el mundo, que hay mucha gente que lo está pasando mal, que está arriesgando mucho y sacrificando más, buscando cómo poder llevar su vida y su trabajo adelante y cumpliendo con la normativa. Entonces, que lo justo sería que para todos ellos se exija las mismas condiciones en todos los casos. Y verdaderamente creo que tenemos que insistir que resulta llamativo que se haya permitido continuar la actividad en el momento sanitario que estamos viviendo, en una circunstancia en la que se han tenido que tomar, como no podía ser de otra manera, medidas extraordinarias de limpieza y seguridad, y el hecho de no contar con un elemento, por otro lado, indispensable en esta instalación, pues nos parece un elemento grave y que no se tendría que volver a suceder. Y yo sí que plantearía en relación a los cánones, bueno, pues que yo creo que es importante clarificar criterios y establecer unos baremos que, bueno, pues que a todas luces pudieran resultar más lógicos, porque bueno, pues pareciera que se permiten ciertos privilegios en función de quién pueda acceder a su gestión en función de un lugar u otro. Nada más, eskerrik asko. Izteko txanda Bildu taldeak orain. Bai, insistitzen dut berriro, taberna uri gabe egon zen, eta horrela izan zen salatua hainbat erabiltzaileen aldetik, eta gero delegatuak esaten duen apaino improvisatua egin zen gero, baina egon zen epe bat uri gabe eta komuni gabe, ze komunarena aipatu duzu komuna kanpoan daudela, bai, noski, berriro irakurriko dut txosten juridikoa. Como tal establecimiento, el Grupo 0 debe contar como requisito higiénico-sanitario general de agua potable, corriente, fría y caliente, y como requisitos específicos debe contar con fregadero y lavamanos no manual, así como con servicios de público con anteaseo, no siendo preceptivo que se ubiquen en el interior del establecimiento. La disposición de los elementos señalados debe ser permanente, resultando su inexistencia o imposibilidad de utilización impeditiva para el desarrollo legal de la actividad. Insisto, es el informe jurídico del 14 de mayo, o sea, que
dice claramente que en este caso, si no se disponían de esos dos elementos, pues no se podía mantener el establecimiento abierto. Y en este caso, vuelvo a insistir, ya en esta moción los dos puntos que se piden no van dirigidos al polvorín en concreto, sino pues, a las diferencias que vemos a la hora de tomar decisiones por parte de este Gobierno municipal, como ha dicho la señora Garay, dependiendo de quién esté al otro lado de ese cumplimiento o incumplimiento y que seguimos sin entender. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Sí, bueno, yo quiero comentar que el canon es el canon mínimo. Si la señora Garay cree que es un canon muy apetecible, pues la próxima vez se presenta y ofrece el doble. O sea, no quiero que deje usted entrever nada que no es así. Es un canon mínimo y esto, el canon concreto, deviene de un concurso público. Si quiere, la próxima vez se presenta usted y ofrece el doble. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, bozkatu egingo genuke, beraz mozioaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostia EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz aurrera egingo genuke azken mozioarekin. 12. kontrol mozioa, Loiolako afera dela eta Donostiak bakearen eta gatazken konponbidearen alde hartua duen konpromisoa berresteari buruzkoa, Jon Markel Ormazabal Gaztañaga EH Bildu udal taldeko zinegotziak eta Aizea Garai Gailastegi Elkarrekin Donostia udal taldeko zinegotziak aurkeztua. Moción de control presentada por Jon Markel Ormazabal Gaztañaga, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, y Aizea Garay Gallastegui, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, sobre la ratificación del compromiso San Sebastián por la paz y la resolución de conflictos en torno al tema de los cuarteles de Loyola. Bai, EH Bildu taldeak daukalden hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, nezkero gauza jakina da, estatuko gobernuaren eta EAJ-PNV-ren arteko azkenengo aurrekontu itunak jasotzen duen zuzenketetako bat dela Donostiako udalari besterentzeko aukera Loiolako kuartelek gaur egun okupatzen dituzten lurrak. Zentzu honetan, 2021ko otsailean Donostiako udalak eta Defentsa Ministerioak batzorde tekniko bat eratu zuten, besteak beste, akuartelamenduen lursailean irigintza aprobetxamendu posiblen balorazio zehatza egiteko. Defentsa Ministerioak bere aldetik adierazi zuen, edo adierazi du, Urumearen beste aldean 150 metrora kuartel berri bat eraiki nahiko luketela. Azken berri hone lotuta, edo honen aurrean Donostiako naiz inguruko hainbat eragilek kuartel berririk ez plataforma sortu dute. 2021ko ekainaren 14ko pertsonentzako zerbitzuen batzordean Eneko Goialaso alkateak adierazi zuenez, Donostiako udalak aipatutako batzorde teknikoan aurkeztu beharreko lehen lanak eginak ditu. Eta beraz, Defentsa Ministerioarekin alderdi tekniko ezaritzeko aurrez aurrekoa zehaztear daude. Testu inguru honetan, ekartzen dugu hain zuzen ere kuartel berririk ez plataformak aurkeztutako mozio hau. Eta, bide batez, ongi etorria ematea ere bai, plataforma horretako eta hemen ditugun hainbat kideri. Mozioak honela dio. Donostia mendeetan zehar plaza militarra izan zen, eta urte horietan guztietan hainbat gerren ondorioak jasan zituen. Donostiako biztanleria arrantzan, merkataritzan, abeltzantzen eta nekazaritzan aritzen zen, eta dozenaka eraso, sarraski eta erreketen biktima izan zen. Gogoratuena 1813koa. Suntxiketa bakoitzaren ondoren, Donostiar guztien artean berreraikitu zuten hiri ederrau. Udalaren erabakiz, arresiak bota eta plaza militar estatusari uko egin zitzaionean, hiri ireki zibil eta deitsu baten aldeko apostu irmoa egin zen. Hala ere, azken gatazka handian, 1936an, hiri honek errepresio eta hilketa eszena izugarria jasan zituen indar kolpisten aldetik. Azken hamarkadetan, Donostiako herritarrek elkartasuna adierazi diete gerrak jasan dituzten eta pairatzen dituzten herriei. 1986ko erreferendumean NATOri ezetz esan zion hiriak, eta milaka intsumiso donostiarrek uko egin zioten derrigorrezko zerbitzu militarra betetzeari. Gaur, 2021an, Donostiak indartu eta berretsi egin behar du bakearen eta gatazken konponbidearen aldeko hiri apostua. Apostu horrek udal erakunden konpromisoak ere eskatzen ditu. Zentzu honetan, Donostia
Donostiak ez du ordaindu behar Loiola auzoan gaur egungo armadaren kuartela kokatzen den lursaiagatik. 1928an, Defentsa Ministerioak partikular bati egungo kuartela eraiki zen lursaiagatik ordaindutako diru kopurua ezin da bereizi Donostiak aurreko mendeetan jasan zituen espazio publikoen akaparazio militarraren eta ondoko salmenta espekulatiboen prozesu historikoetatik. Loiolako lursail hoiengatik ordaintzea ez da udalaren eta estatuko administrazioaren arteko akordio ekonomiko soila. 30 urteko blokeo espekulatibo baten ondoren, militarrek jarriko diote prezioa lur horri, eta ondorioz bertan zer eraikiko den baldintzatuko dute, eta Defentsa Ministerioaren diru kutsari zuzenean egindako ordainketa izango da. Eta diru horren bidez, Defentsa Armatuan oinarritutako politika antzu bat elikatuko da. Gatazken sorrera eragozten ez duena eta ez eta hauek konpontzekoa ere. Baina esan bezala eta inertzia militarista horretan murgilduta, Defentsa Ministerioak adierazi du Urumearen beste aldean kuartel berri bat eraikin nahiko lukeela. Ez dugu kuartel zar edo berririk behar. Ez Donostian, ez munduan, beste inun. Gastu militarra, inbertsio eta alternatiba sozialetara bideratu behar da. Sanitarioetara, kulturaletara, ingurumenekoetara. Giza segurtasuna hobetzeko helburuarekin eta ez porrot egin duten eredu sekuritario militarizatuak betikotzeko helburuarekin. Ondorioz, gure ustez, eta amaitzen noa, gaur egun Loiolan dagoen kuartela desagertzeak ez du derrigorrez kuartel berri baten eraikuntza ekarri beharrek. Are gehiago, gizarten desmilitarizaziorako prozesu orokorren aldeko apostua egin behar dela uste dugu. Hala nola, nazioarteko politika ekonomiko bidezkoagoekin gatazkak inderkeriari gabe konponduz edo armagintza industria ekoizpen zibilera bideratuz. Eskerrik asko. Elkarrekin Donostiak orain. Mila esker. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de las compañeras de la plataforma Cuartel Berririk Ez, compuesta por un montón de organizaciones entre las que estamos nosotras. Y esta moción pide, en primer lugar, e insta al Gobierno municipal a que se solicite al Ministerio de Defensa la entrega gratuita a la ciudad de los terrenos en los que se encuentran los actuales cuarteles de Loiola, así como los de la Hípica y Loretoki. Y asimismo, les instamos al Gobierno municipal a que, atendiendo al compromiso de esta ciudad por la paz y por la desmilitarización, se comprometa a impedir la construcción de otro cuartel que sustituya al actual, entendiendo que los terrenos de la Hípica se pueden construir equipamientos sociales, sanitarios, culturales, entre otros, más útiles para la ciudadanía. La acción concreta y sistemática contra la guerra y los belicistas se inicia con la lucha política y cultural por el desarme y contra el militarismo. Y la decisión que se tome hoy puede suponer avanzar o retroceder en esa lucha por la desmilitarización de la ciudad. Porque si un día se consiguió desmilitarizar ámbitos como Urgul y entregarla a la ciudad para el disfrute de la población, hoy será importante recuperar el espacio de Loiola para necesidades sociales y de equipamientos necesarios para el entorno de este barrio sin tener que compensar a Defensa. Porque es importante reflexionar sobre dónde puede acabar ese dinero y para qué se va a destinar. Desde que se anunciara el acuerdo con el Ministerio de Defensa se ha ido avanzando que en función del precio a pagar se podrá construir más o menos vivienda pública en el ámbito. Satisfacer una necesidad vital de nuestras vecinas en una situación de clara emergencia habitacional debe de ser un derecho de la ciudad. Por lo tanto, creemos que es preciso que se den los pasos necesarios que permitan recuperar el terreno sin contrapartida económica. Además, será necesario que no se busque emplazamiento alternativo para el cuartel, tal y como están solicitando desde la propia plataforma. La voluntad de construir una sociedad pacífica y pacifista debe ser uno de los ejes básicos de esta ciudad y conseguir avanzar en el proceso de su desmilitarización una prioridad. Por ello, tenemos clara nuestra apuesta por la disolución progresiva y completa del Ejército y por reorientar el presupuesto de defensa hacia la cooperación social entre los pueblos, algo que está en el ADN de mi organización. Para alcanzar ese objetivo, impulsamos y apoyamos esta y todas aquellas iniciativas tendentes a la desaparición de los ejércitos. Por ello, defendemos que no haya un nuevo cuartel ni en Loiola ni en ningún lugar. En estos días en los que se anunciaba la celebración de una cumbre de la OTAN para el próximo año en Madrid, recordamos que esta organización es una maquinaria de guerra al servicio de los grandes capitalistas de Estados Unidos y la Unión Europea, para someter a otros pueblos y sitúa a nuestro pueblo en una situación peligrosa contraria a los intereses de la mayoría y que nos parece importante avanzar. Por lo tanto, rechazamos la celebración de esa cumbre porque no hay nada que celebrar tras estos 40 años de guerras criminales. La estrategia de la OTAN es la de poner en peligro la paz y la estabilidad, porque es una alianza creada por y para la guerra, por y para la defensa de los intereses de los grandes capitalistas y de su ansia insaciable de beneficios.
Por ello, esta ciudad tiene que frenar la posibilidad de que se pueda hacer un nuevo cuartel para la guerra, porque hay algo que no debemos olvidar y que es el grito popular de vuestras guerras, nuestros muertos, porque eso es una realidad y es siempre la gente común, la mayoría social trabajadora, quien termina sufriendo las consecuencias. Por ello, les emplazamos a avanzar en la política de la cooperación y el diálogo como bases para la paz y la concordia entre los pueblos. Y para ello será importante poner fin a la existencia de cuarteles para la guerra. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alcalde jauna. He de reconocer que es un avance el que se traiga en papel a un debate plenario un asunto como este, especialmente viniendo de una formación que no condena a día de hoy los asesinatos que ha producido el terrorismo de ETA militar durante más de 40 años y de otra, aunque en esto ambas coinciden, que justifica y no ve con malos ojos las dictaduras comunistas que han producido más de 100 millones de muertos en la historia de la humanidad y que las que quedan, China, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, cuentan con poderosos ejércitos que son los que silencian las voces de los disidentes políticos y las demandas de democracia y libertad de esas sociedades y obligan, como es en el caso de Venezuela, al mayor movimiento de refugiados en este siglo XXI. A ustedes no les importa el que haya militares, lo que no quieren es que haya militares con bandera distinta a la de la hoz y el martillo o la de la rano belcha. Creo que no merece la pena ni entrar al debate sobre si la enajenación o el acuerdo entre administraciones es equilibrado, justo o injusto en cuanto a las cantidades. Ni siquiera voy a entrar al debate ni a la discusión de si en siglos anteriores al siglo XX, había ventas especulativas. Y no voy a entrar porque es sumamente burda la demagogia y el cinismo de querer disfrazar de pacifismo, antimilitarismo, lo que no es más que un intento de eliminar cualquier símbolo de lo que significa la presencia de España o del Estado, como les gusta decir a la mayoría de este Pleno. Fíjense si es burda la manipulación de esta moción que traen, que pasan del año 86 al 2020, deliberada y obscenamente obvia, ni quieren hacer olvidar. Esta es la memoria democrática que pretenden imponer, que entre medias aquí no pasó nada, que esta ciudad era un remanso de paz, que aquí no hubo un movimiento totalitario disfrazado de liberación del pueblo, que sistemáticamente expulsaba o eliminaba al disidente o al que no pensaba igual, que pretendían imponer un ideario con bombas, pistolas, armas automáticas. Esa era la verdadera apuesta por la paz y el antimilitarismo. Y ahora resulta que son conversos con furia. Y repito, es un avance pero poco creíble que traigan esta moción. No tienen ni autoridad ni fuerza, ni en lo moral ni en lo ético, para venir a hablar de antimilitarismo o pacifismo, cuando muchos de los que les votan, o incluidos políticos y dirigentes de su partido, homenajean públicamente como héroes, como gudaris, como soldados vascos, a aquellos que en esos años que olvidan intencionadamente en su moción, en vez de pedir pacíficamente, como lo hacen ahora, la desaparición de los cuarteles, lo que hacían era volarlo por los aires con civiles dentro. Precisamente ahora se ha recordado los 20 años del atentado contra un cuartel en Vic, donde sus valientes gudaris, a los que se le reciben de forma ignominiosa por los pueblos y ciudades de nuestras ciudades, mataron a 10 personas, 5 de ellas entre 14 y 8 años, en un cuartel, sabiendo perfectamente que en el patio había niños. No son creíbles. O el ataque sufrido contra los agentes de la Guardia Municipal de San Sebastián cuando patrullaban a pie por la parte vieja la noche del día 22 de febrero de este año, o la agresión que sufrió el exconcejal del PP del Ayuntamiento de Vitoria, Iñaki García, el 29 de mayo de este año. Sus falsos antimilitarismos, sus pacifismos disfrazados de corrección política no es más que un velo de ignorancia que quieren imponer mediante una visión particular de cómo deben de ordenar la sociedad, un partir de cero, solo juzgando lo que les interesa. Hablemos en nuestra moción de Franco, pero no de ETA. Y es que para que ustedes intenten hacernos ver que lo que hacen es justo, deben primero examinarse a sí mismos y ver si es congruente lo que plantean con sus acciones o postulados ideológicos. El antimilitarismo real es respetable, porque la democracia también es el respeto a los que no piensan como tú, pero nosotros no queremos que las soluciones a los problemas del mundo se solucionen eliminando los ejércitos, porque nos parece que es estar fuera de la realidad. Pero, por favor, no traigan ustedes debates incongruentes con sus ideales, y no porque así me lo parezca, sino porque mientras no condenen y reconozcan la maldad intrínseca de las tiranías y el terrorismo, cercano o lejano, su antimilitarismo, su pacifismo, todo ello me parecerá una farsa diseñada para encubrir un fondo de admiración totalitario y sectario. Muchas gracias. Eskerrik asko. Talde sozialistak, bai? Bai, ongi etorriak baita ere, onera etorri diren talde pacifistei edo antimilitaristei. Claro, señor Ormazábal,
a usted en esa lírica crónica que nos ha hecho de San Sebastián como plaza militar, se le ha olvidado casualidad que ha habido otros militares aquí también, que han matado a más de 100 personas, los de ETA militar. Se le ha olvidado, curioso, muy curioso. Pero, desgraciadamente, el militarismo ha estado muy presente en esta ciudad, pero no solo cuando estaban los franceses ahí arriba o cuando vinieron los ingleses y los portugueses. Algunos que se llamaban vascos y vascas también han sido militares y han matado esta vez a sus propios hermanos y hermanas, a vascos y a vascas, en esta ciudad, más de 100. Y no le he visto a usted precisamente diciendo, pidiendo la paz. No le he visto a usted, ni a muchos de los que están ahí detrás de esos carteles tampoco. Y la paz es paz siempre. Y el militarismo es militarismo siempre. Cuando hacen los de fuera y cuando lo hacen los de aquí también. Y además fratricida, mucho peor todavía. Y los cuarteles en la Unión Soviética también eran cuarteles de guerra, señora Garay. Siempre. Los cuarteles de paz, pocos. Ahora, lo que no pueden ser es en unos sitios sí y en otros no. Y aquí no estamos hablando de eso. Porque vayamos al grano. Hablando de qué para imposibilitar qué. Porque con esto, lo único que están ustedes es cerrando la puerta a la construcción del mayor barrio de la ciudad o de uno de los pocos barrios ya que tienen posibilidad de construir esta ciudad con un problema de vivienda como el que tienen. Con toda la buena voluntad del mundo, pero lo que ustedes están proponiendo hoy aquí es un cerrojazo a la posibilidad de construir viviendas en los terrenos que ahora ocupa los cuarteles de Loyola. Y es así, y el que quiera disfrazarlo con otros discursos muy bien intencionados, lo que está haciendo es imposibilitando de facto esta operación de vivienda. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Talde jeltzalearen txandanik erabiliko dut. La verdad es que, sobre todo, escuchar los alegatos antimilitaristas de los grupos proponentes me hace rejuvenecer en el tiempo de alguna manera, porque son postulados que en gran parte yo al menos he compartido de lo personal. Yo he sido insumiso porque compartía muchas de las consideraciones que los dos grupos que proponen hoy esta moción de control traen a este pleno. También es verdad, por ser justos, que cuando yo era antimilitarista e insumiso, nos gritaban la Médico 2000, por contarlo todo, porque eso también es cierto. Pero bueno, entrando a la materia que nos ocupa con respecto a esta iniciativa que presentan dos grupos, o bueno, EH Bildu y la señora Garay, nosotros no la vamos a aceptar. Y lo vamos a hacer por hacerles un favor. Lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que EH Bildu, una vez negociados los presupuestos generales del Estado en el 2021, con alguna contrapartida que todos intuimos cuál es, en esta ocasión que ya no tiene que poner sobre la mesa esa contrapartida, podrá poner una cuestión de interés general de la ciudad de San Sebastián y logrará un acuerdo en el sentido de lo que proponen en esta moción. Y queremos darle esa oportunidad. Y también a la señora Garay, que creo, o a veces pienso que puedo estar equivocado, forma parte del Gobierno de España, también le vamos a dar, no la señora Garay, la formación que representa la señora Garay, pues le vamos a dar también la confianza para lograr todo eso que nos ha leído usted. Pero no ya solamente con respecto al cuartel de Loyola, sino a la salida de España de la OTAN y a la desaparición del ejército español de toda la península. Entonces, por hacerles a ustedes dos ese favor, no vamos a
aceptar esta moción porque, insisto, estamos convencidos de que ustedes lo van a conseguir. Eskerrik asko. Eta izteko txanda denengo, EH Bildu taldeak dauka. Zakit eskerrak eman behar ditudan edo ez. Bueno, niri ez zait ezerraztu. Ez zait ezerraztu. Eta nahi balin baduzu aurrengo batean hitz egingo dugu nahi duzuen guztiaz. Baina hitz egingo dugu guztiaz. Baina garrantzitsuena da orainaldia. Eta orainaldian hartzen diren konpromisoak. Eta zuk esan duzu, Marisol, momentu honetan mahai gainean jartzen duguna bakearen eta desmilitarizazioaren aldeko apostua da. Ulertu dut esan duzunaren gatikan, ez zaudetela zuek bide horretan. Iraganeakoaz hitz egingo duguna balin baduzu. Baina gaur egun bakoitza derretraktatu egiten da, nun aurkitzen den eta zegoeretan dagoen. Nik besterik gabe esan nahiko nuke, ez dute zerrasten pertsonalki luz eta zabal hitz egiteko prestutasuna dut, baina ez da momentua. EH Bildu bezala ere esango nuke defentsa luzea egin dezakegula azkenen urtetan eman diren pausoi buruz, baina ez da momentua, eta ez da momentua, mozio hau ez dugulako ekarri ez Markelek, ez Haizeak, ez EH Bilduk, ez Elkarrekin Donostiak. Ekarri du kuartel berririk ez plataformak. Bai? Eta hori osatzen dute, 20 eragile baino gehiagok. Eta iruditzen zait hainbat eztabaidetan sartzea dela, ilargiari begiratu beharrean behatzari begiratzea, beste batzuek egiten duten bezala. Eta berriro diot, 20 eragile dira eta horien hitza ekarri dugu onera. Zergaitik, plataforma horietako kideak alderdi ezberdinekin bildu zirenean, beste guztiek ezezkoa eman zenietelako. Guk horrengaitik ekarri dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak, izteko txanda. Sí, yo dos cosas. Primero, porque me parece importante al señor Mota, yo quiero ser meridianamente clara, porque ha querido poner en duda la posición de mi organización. Y creo que hoy es un día para recordar, uno, que el 28 de junio de 1978 la primera organización política que se manifestó en contra de ETA fue el Partido Comunista de Euskadi. Dos, que hoy se cumplen 40 años del asesinato de un militante del Partido Comunista de Euskadi, Conrado Martínez, por parte de ETA, y siempre hemos estado del lado de la paz y de la no violencia. A la señora Garmendia, hombre, me parece fenomenal que vaya a irse usted hasta la estepa rusa para reconocer la Unión Soviética y la posición que he podido tener mi organización. Pero bueno, apaga y vámonos, que ahora tengamos que tener ahora este debate aquí. En todo caso, el señor alcalde, que decía, bueno, pues la opción que podemos tener como organizaciones a la hora de conseguir una serie de acuerdos. A mí me sorprende que el Partido Nacionalista Vasco hay días que son la llave para la gobernabilidad de España y otros días, cuando llega, por ejemplo, este debate aquí, se ponen de lado y parece que no conocen de nada al Partido Socialista, que también es su socio de gobierno, los tienen ahí mismo. Un Partido Socialista que sí son sus compañeros de viaje, unos compañeros que yo diría que le rinden pleitesía y que seguro que van a conseguir más que nosotros a la hora de conseguir un acuerdo. En todo caso, será importante empujar desde todas las direcciones para conseguir culminar el proceso de desmilitarización de esta ciudad y que no encuentren hueco los señores de la guerra. No al militarismo, no al imperialismo y no a la guerra. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, gobernuaren izteko txanda nik erabiliko dut berriro. Bueno, denengo gauza, Markel, eragile batzuk gauza bat proposatzeak, gauza bat esan nahi du, baina zuek sinadura jartzen dezutenean, zuena egiten dezute eragile horiek proposatzen dutena. Eta hori asumitu egin behar da, hori da ardura izatea. Ez esatea, ez, guk aurkezten dugu hemen beste batzuk egiten. Ez, batek sinatzen, ni hitz egiten nahi naiz, barkatu. Zuena egiten dezute. Orduan, zuena egin baldin badezute, ez daukat inungo zadantzarik indar guztiarekin lortzen saiatuko zerete da, helburu hori lortu behar dezuten lekuan. Esan dizut deno. De todas maneras, yo creo que lo que queda en evidencia, una vez más, por parte de EH Bildu y de Elkarrekin Donostia, o de Haize Garay en este ayuntamiento, es algo que viene siendo clásico. Y es que cada vez que hay un proyecto que tiene visos de poder avanzar, pues intentamos poner palos en la rueda. Es que está lleno de ejemplos este ayuntamiento de ese comportamiento. Y el que ustedes presenten esto hoy aquí, se lo ha dicho bien la señora Marisol Garmendia, no es inocente. Lo hacen para tratar de malograr un acuerdo que puede tener como consecuencia el que la ciudad pueda disponer de uno de los últimos mejores terrenos que tiene el término municipal. O sea, esto es por fastidiar. ¿Saben a quiénes se parecen? Porque hoy leía en El Mundo una noticia, Vox maniobra contra el derribo de Loyola. ¿Saben qué van a hacer? Recurrir el PEPUC para iniciar un procedimiento de protección del bien. Nadie se ha acordado del valor arquitectónico que tenía esto hasta que al final
por obra de Birdo y Birdoque y acuerdo del PNV con el Partido Socialista, de verdad entra en una senda de conseguir el objetivo que tantos años llevamos buscando. Bueno, ya se parecen ustedes en algo, en intentar fastidiarla. Porque es que esto es lo que tiene en común este comportamiento, con este tema y con tantos otros en esta legislatura. Yo solamente les pido una cosa. Pongan por encima el interés general de la ciudad, no el interés por machacar a este gobierno municipal. Eskerrik asko. Orain bozketara pasatuko gera, eta mozioaren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak beste 3 taldeak, eta honen bestez plenoa amaitu da.